Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta segunda mesa temática en lo que es esta primera jornada del tercer workshop del guaraní en perspectiva regional e interdisciplinaria. Eh, algunos recordatorios para los expositores y para la audiencia en general. Cada una de las ponencias va a tener una duración de entre 20 y 25 minutos, ¿sí? Unos 5 minutos antes del final les voy a estar avisando para que puedan realizar el cierre de la presentación. En este caso tenemos dos trabajos, así que al finalizar la exposición de estos trabajos vamos a abrir un espacio para preguntas, para comentarios, ¿sí? Que lo pueden realizar a través del chat o levantando la mano para quienes están acompañándonos a través de esta sesión de Zoom, o a través del chat en vivo para quienes siguen la transmisión a través del canal de YouTube. Bien. La primera presentación de esta tarde, sí, va a estar a cargo de Martín Califa, de la Universidad Nacional de Hurlingham, e investigador del CONICET, y Estefanía Baranger, de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad van a presentar un trabajo sobre el origen y la evolución de los oblicuos marcados con RG en guaraní paraguayo. Así que, Martín, Estefanía, les cedo la palabra. Gracias, Silvina. ¿Nos podrás habilitar el video? Quizás la exposición se facilita si tenemos también, si nos pueden ver. No sé Sí, si... Dale, ahí, gracias. ahí ya lo resolvemos. Bueno, mientras tanto, aprovecho para agradecerle a Silvina, a Rodrigo y al resto de los organizadores del workshop. Es la segunda vez que participamos, súper encantados. Así que, bueno, muchas gracias por este tan necesario y valioso encuentro. Y esperamos que la próxima ya podamos tener los recursos para ir a Formosa eh, y vernos cara a cara y no tanto por acá bueno, eh, que se puede hacer, pero no es lo mismo. Ahí, bueno, supongo que me ven, voy a compartir la pantalla, les voy a pedir, Sí, te ver estamos si... viendo, Martín. Genial, ahí voy a Ahí nos vemos. compartir nuestra presentación. Fenómeno. Silvina, ¿me confirmás si de nuevo se ve todo sin problemas? Se ve Perfecto. perfecto. Fenómeno, buenísimo. Denme un segundo que acomodo un poquitito las miniaturas, así podemos arrancar. Bueno, el título de este trabajo, como lo leyó Silvina, es el que ven acá, y nuestra preocupación o el tema parte de qué es lo que sucede con estos complementos oblicuos marcados con la posposición PG en guaraní paraguayo, que son tomados por muchos verbos, ¿no? Ahí en 1A tienen un ejemplo con el verbo pocó, tocar, o pocó, pepiola, arejet, tocó la piola, y que incluyen muchos más, ¿no? Son muchos los verbos que toman estos complementos marcados con esta posposición. Y contrastan, obviamente, de manera natural con los complementos directos, es decir, cuando hay un argumento P, es decir, el más afectado de un evento, que no tiene ningún tipo de marca, ¿no? Son lo que llamamos P directos, como tiene ilustrado ahí en 1B, con el verbo yoka y la cambushi. Ya yoka la cambushi no tiene ningún tipo de marca adicional, es sencillamente una frase nominal sin posposición eh, en posición de objeto. En un trabajo que tenemos en revisión, nosotros, perdón, tengo demasiados, ahí está. Lo que proponemos es que estos P oblicuos marcados con eje constituyen una instancia de transitividad no canónica, dado que a pesar de apartarse de los P directos en distintos aspectos, como pueden ver en este cuadro, hay algunas cosas en las que se apartan de los P directos, en otros sí manifiestan propiedades estructurales similares. En ese mismo trabajo también, ahí está. En ese mismo trabajo también lo que encontramos es que los verbos que toman estos P oblicuos caen en las clases semánticas que translingüísticamente se han identificado como propias para la manifestación de la transitividad no canónica. Y esto incluye verbos de contacto, como vimos un poco recién, pero también verbos de
percepción como maé, mañá, o de cognición como anduá. ¿Eh? Y muchas otras que tienen acá. Después Steffi va a dar más detalles sobre las clases semánticas. Pero bueno, esto es un poco el trasfondo de lo que nos interesa en esta presentación, que es dar cuenta de la diacronía de estos P oblicuos marcados con RG en la lengua. Es decir, de dónde surge esta sintaxis que permite que un verbo tome un argumento que está marcado con esta posposición. Y lo que planteamos es la hipótesis de que esta construcción se origina parcialmente, es decir, por lo menos en muchísimos de los casos, en lo que denominamos una construcción locativa con extensión semántica, ¿sí? Como está esquematizada ahí en dos, que toma como verbos de manera principal verbos de movimiento causado y verbos de los que se han llamado de tipo keep. ¿Sí? Y si se ponen a pensar, esta construcción locativa con extensión semántica tiene manifestaciones en lengua como el español también. ¿Sí? Estamos pensando en casos como, por ejemplo, no le pongas una mano encima, donde hay un verbo de movimiento causado, pero en realidad lo que se denota en ese caso es un evento de contacto, de ahí lo de extensión semántica. O sostuvo su mirada sobre la pantalla, donde de nuevo hay un verbo de tipo keep, pero en rigor el evento denotado no es de esa naturaleza, sino más bien un evento de percepción. Entonces, a esto es a lo que apuntamos. Vamos a mostrar ejemplos en guaraní en un ratito. Entonces, vamos a explorar datos léxicos y sintácticos del guaraní antiguo, que son los registros más antiguos que tenemos de la lengua, sí que apoyan nuestra hipótesis. Propondremos además que una vez consolidada en la gramática, esta construcción, en una etapa más reciente, quedó sujeta a la selección por clase semántica. Es decir, esto da un poco cuenta la hipótesis, la génesis de esta construcción, cómo aparece en la gramática de la lengua, pero en estadios más recientes tenemos indicios para pensar que pasó a estar regulada por clases semánticas. Steffi después va a dar más detalles sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con la hipótesis locativa con extensión semántica? Bien, nosotros lo que planteamos es que este es un desarrollo básicamente organizado en dos fases. ¿Sí? En una primera fase partimos de lo que es una construcción locativa común y corriente, es decir, donde hay tres posiciones sintácticas, una para el sujeto, otra para el objeto y otra para el oblicuo. Acá no tienen el sujeto porque está omitido, pero está potencialmente disponible ahí. Y desde el punto de vista semántico también hay tres argumentos, es decir, es una construcción trivalente. Es un ejemplo tomado de la obra de Montoya, pongo los óleos al enfermo. Y como se puede ver, es un evento de movimiento causado donde el objeto codifica la entidad que experimenta movimiento, es decir, que se mueve un punto A a un punto B, y el oblicuo marcado con RG lo que indica es la meta que alcanza en ese movimiento, ¿sí? En este caso el enfermo. Y acá mostramos esquemáticamente esta construcción locativa, ¿sí? Donde cada una de las posiciones sintácticas, sujeto, verbo, objeto, oblicuo, con eje, se alinea con cada uno de los componentes semánticos. Bien, lo que nosotros planteamos es que en una primera fase lo que se produce es una extensión semántica a partir de esta plantilla sintáctica, como la que se ve en el ejemplo que tienen ahí en 4, también tomado de Montoya. Si se fijan, el verbo es exactamente el mismo, es un verbo que hasta donde nosotros sabemos no ha sobrevivido en el guaraní moderno, pero en guaraní antiguo significaba poner, es el mongú, ¿sí? Posee mis ojos en él, y si se fijan, todavía sigue habiendo tres posiciones sintácticas, es decir, la del sujeto no está manifiesta, pero está disponible, la del objeto y la del oblicuo, pero se ha producido un cambio en este caso, una extensión semántica. Se ponen a pensar, posee mis ojos en él, no significa realmente que yo haya desplazado mis ojos y los haya puesto en una tercera persona, sino que más bien lo que se interpreta, lo que nota esta oración, es un evento de percepción. Y en este caso, el constituyente que ocupa la posición de objeto forma junto con el verbo una suerte de complejo conceptual que precisamente denota este evento de percepción, en lugar de un evento de movimiento causado, así de un poner concreto. Y el argumento más afectado, lo que llamamos el argumento P, en este caso ya no está en posición de objeto, como decía acá en el 3, sino en el de oblicuo, es decir, el estímulo, ¿sí? De este evento de percepción es lo que aparece como el oblicuo. Esa es la primera fase. Y en una segunda fase, fíjense, en 4 está el mismo que Alex acabado de poner recién. Lo que vemos es que, como ustedes saben, el guaraní paraguayo al día de hoy permite incorporación nominal, pero en otro momento eso era un proceso
muchísimo más productivo. Acá tienen un ejemplo donde se ven cinco, no soy amigo de poner los ojos en los hombres, donde el mismo verbo, monger, ¿sí? Permite la incorporación de lo que acá aparece como un objeto, ¿sí? Ingresa a la palabra verbal, y lo único que queda, la única posición sintáctica disponible, además la del sujeto obviamente, es la del oblicuo, ¿sí? Y si se pone a pensar, esto ya representa la plantilla construccional de los oblicuos con PG que tenemos hoy en día, ¿sí? Como el ejemplo que vimos al inicio de esta presentación. Entonces, planteamos que este es el desarrollo que da lugar a la génesis de esta construcción. Entonces, para poner a prueba esta hipótesis, lo que hicimos fue derivar tres predicciones para las cuales la evidencia brinda apoyo. La primera de ellas es que hay un vínculo entre estas tres construcciones. Recién les mostré un caso muy concreto y claro de eso. Después, que los verbos que seleccionan P oblicuos marcados con RG involucran incorporación nominal, si esta última fase del desarrollo de la construcción. Y por último, que la extensión semántica de construcciones locativas era productiva en otras etapas de la lengua. Es decir, esto, por ejemplo, de utilizar verbos como poner o verbos de tipo keep, muy frecuentemente era explotado para expresar, por ejemplo, eventos de contacto, de percepción u otros que vamos a ver. Entonces, arranquemos con la verificación de las predicciones. La primera de ellas es que hay un vínculo entre estas tres construcciones. Para poder entender esto un poco mejor, hay que reponer algunas cosas que muchos de ustedes seguramente ya saben sobre la lengua, que es que además de funcionar como un marcador de caso, esta posposición, un marcador de caso en todos los ejemplos que venimos dando, ¿sí? En los P oblicuos, esta misma posposición en la lengua también tiene usos predicativos, ¿sí? Tanto en guaraní paraguayo y sabemos que en guaraní antiguo. No exactamente los mismos, pero tenía usos predicativos en ambas lenguas. Entonces, por ejemplo, en guaraní paraguayo moderno puede emplearse para introducir un beneficiario, una causa, relaciones de simultaneidad, pero de manera mucho más relevante para nuestros fines, tanto en el guaraní actual como en el antiguo, esta posposición eje sirve para marcar la meta de, por ejemplo, verbos de movimiento causado, como tienen ahí en 7a, ¿sí? Que dice había sido que el chico le puso un poco de caca en su bigote también, y fíjense que la meta de ese evento de movimiento, ¿sí? Y bigote está marcado con la forma reducida de la posposición, y bigote. O también puede ser la meta de verbos de movimiento no causados, es decir, no es que hago que una cosa se mueva a otro lugar, sino que es el mismo sujeto el tema que experimenta movimiento, como tienen ahí en 7b, o PTI caria gina, PTI Jure, ¿sí? Donde es el PTI caria de un muchacho que va caminando y la meta, ¿sí? Por un campo, o por lo menos la locación que atraviesa, si quieren, está marcada con esta posición. Y por último, también sirve para marcar la locación de verbos de tipo keep, ¿sí? En este caso ejemplificado por el verbo yohua, y acá lo que se pea, oreo, yohua, oreacawi, eduerare. Estos hombres atan nuestras cabezas a los árboles y los árboles son la locación en la cual se sostiene el tema, ¿sí? En este caso, la cabeza de los animales, son los animales que están hablando. Entonces, volviendo a los datos que había mostrado hace un ratito, recuerdan, empezábamos la primera parte del desarrollo que planteamos, una construcción locativa, donde hay, por ejemplo, movimiento causado, como ven ahí, como los óleos al enfermo, y ahí, en ese caso, el eje tiene un uso claramente predicativo, ¿sí? Y sabemos que es predicativo porque podría haber otra composición, podría estar la composición P, ¿sí? O en otro evento de movimiento causado podría usarse ARI. Sin embargo, cuando ya entramos en el terreno de la extensión semántica, la posposición deja de ser predicativa y ya pasa a ser marcador de caso, ¿sí? Es acá donde puse mis ojos en él, donde pese a que todavía tenemos tres posiciones sintácticas, ya no se trata de un evento de movimiento causado, sino de un evento de percepción. Y lo mismo ocurre cuando el nombre se incorpora en el verbo, ¿sí? O sea, acá la posposición muta de un rol predicativo a ser meramente un marcador de caso. Y fíjense que esto, que lo vimos antes, muestra, como había dicho, que hay un vínculo entre las tres construcciones. Evidencia de esta primera predicción también es este ejemplo que tenemos, por empezar, de guaraní paraguayo, ¿sí? Uno de los verbos que toma estos oblicuos con este es escupir, ¿sí? Aniren de no me escupas. Y si se fijan en el verbo moderno, se pueden ver rastros claros del nominal en d, ¿sí? Aliva.
Y encontramos evidencia de que efectivamente esto es resultado de una incorporación en datos del guaraní antiguo, ¿sí? Lo que importa por ahora, lo más importante es que observen qué es lo que ocurre en la segunda línea. Y fíjense que acá tienen digamos, tienen un verbo de movimiento causado, mu, que es escupir. Nosotros acá lo usamos con escupir, pero lo que sospechamos, aunque no tenemos datos contundentes de esto, es que en ese estadio de la lengua no era escupir saliva, sino que era sencillamente expulsar un proyectil de la boca, como puede ser, por ejemplo, una semilla o un carozo. ¿Sí? Y es por eso que efectivamente antes se tiene que explicitar que lo que se escupe es saliva. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es el verbo de movimiento causado, este índice que lo que indica qué es lo que se escupe, que antes está referenciado y es sus salivas, y la meta, ¿sí?, de ese evento de movimiento causado que está marcado con el G, y que es lo que eventualmente termina siendo este yerejé que tienen en guaraní moderno. Entonces encontramos evidencia a favor de la primera predicción de que efectivamente hay un vínculo entre las tres cuestiones. Y acá le paso la posta a Steffi. Gracias, Martín. Dale, Bueno, vos decime. Dale. podemos pasar a la próxima. Bueno, podemos pasar a la segunda predicción, a saber que los verbos que seleccionan P oblicuos marcados con G involucran o involucraron en algún momento incorporación nominal. Podemos pasar a la próxima. Con respecto a la incorporación nominal, este mecanismo de reducción de valencia en el guaraní paraguayo actualmente se encuentra restringido. Calculo que esto muchos ya lo saben acá, ya que tenemos un público lleno de expertos, pero está restringida a la incorporación de P's, que son partes del cuerpo, como po, mano, empopete, golpear en la mano, o nombres genéricos como mbae, cosa, en mbae yogua, ir de compras. Podemos pasar a la siguiente. Pero este no era el caso en guaraní antiguo, donde también se permitían incorporación de nombres que que no eran partes del cuerpo, compuestos nominales e incluso otros roles como la incorporación de instrumento, como pueden ver en 9F, que también es mano, po, en poog, remover con la mano, donde la mano es el instrumento y no el P, y la incorporación de S, como en popidi, tiemblanle las manos, donde también tenemos este nominal incorporado. Y bueno, básicamente esto era para demostrar que la incorporación nominal ha perdido productividad en guaraní moderno con respecto a los datos que nosotros vemos en el guaraní antiguo. Podemos pasar a la siguiente slide. Una de las evidencias más pesadas que tenemos para nuestra hipótesis es que muchos de los verbos que hoy seleccionan estos P oblicuos marcados con RG exhiben rasgos de trazos de objetos incorporados lexicalizados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los verbos con P oblicuos marcados con RG. En la segunda columna tenemos los nombres incorporados que encontramos en estos verbos y en la tercera el verbo fuente que pudimos reconstruir en muchos casos. A ver, pasamos a la siguiente. Entonces, acá por ejemplo tenemos el nombre esa, ojo, que aparece en los verbos de percepción, yesarekó, prestar atención mirando, que literalmente es mantener el ojo en algo, ¿no? Y esajó, notar, que literalmente es que los ojos van hacia algo. Y esto es de esperar porque es la parte del cuerpo que está implicada en estas actividades. Y lo mismo vemos, vamos a pasar a la siguiente, con Perú, pisar, que literalmente es poner el pie sobre algo, donde el nombre incorporado es pie, y en Pocó, tocar, que estaba en el ejemplo del principio, que literalmente es sostener la mano contra algo, y tiene el nombre incorporado po, mano, que también tiene sentido, ¿no? Porque son las partes del cuerpo involucradas en estas actividades. Pero pasemos a la siguiente. En los verbos de cognición y de emoción, como yepudapu, preocuparse, o pudajo, acordarse, lo que encontramos es el sustantivo incorporado puda, que se traduce, acá lo pusimos como corazón, pero creo que todos sabemos que en guaraní se refiere tanto al corazón como al estómago. Y estos órganos a menudo están metafóricamente vinculados con emociones, con procesos cognitivos en el lenguaje figurado. Así que también es algo que translingüísticamente tiene sentido, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la expresión del inglés to know something by heart, saber algo de memoria, donde el heart, el corazón, está presente también.
Por lo tanto, creo que podemos corroborar nuestra segunda predicción. Pasamos a la próxima, Martín. Volvé al anterior, no había que pasar tanto. Que los verbos con P oblicuo con RG resultan en muchos casos de incorporación nominal, porque podemos ver estos nominales lexicalizados. El tema es que si bien en los registros del siglo XVII nosotros podemos reconstruir estos significados más literales que están entre paréntesis, los hablantes de hoy en día a menudo encuentran opacos estos verbos, debido a distintos factores, por ejemplo, a los desplazamientos semánticos, a que la incorporación nominal ya no es tan productiva, en especial la incorporación de sujeto, y a que muchos de los verbos fuente que están en esta columna, los que están marcados con crucecitas básicamente, ya no están disponibles en guaraní moderno. Ya sea porque se lexicalizaron con otra morfología o porque cayeron en desuso por reemplazos léxicos. Pero el tema es que estos factores son los que nosotros pensamos que pueden haber contribuido a oscurecer esta construcción locativa que pensamos como la original para estos verbos, ¿no? Ahora sí podemos pasar a la tercera predicción, que es que la extensión semántica de las construcciones locativas era productiva en otras etapas de la lengua, y por esto nos referimos a estos usos figurados, estas explotaciones idiomáticas de expresiones locativas para significados más abstractos. Si volvemos a nuestra tablita, Martín, por favor. Bueno, los verbos que tenemos en la primera columna pueden dividirse a grandes rasgos en tres grupos de acuerdo con la clase semántica del verbo fuente. A saber, tenemos verbos de movimiento causado, como los primeros, ru, poner, y bu, escupir. Después tenemos verbos del tipo keep, y por verbos del tipo keep nos referimos a, también podrían llamarse verbos de mantenimiento, no le encontramos una etiqueta en español, pero verbos donde se ejerce una fuerza sobre un objeto para mantenerlo en su lugar, en vez de para relocalizarlo, como sería en el caso del movimiento causado, ¿no? Verbos del tipo keep son recó, guardar, mantener, co, sostener, p, apretar. Y por último tenemos verbos de movimiento como jo, ir. Y lo que tienen en común estas clases de verbo es que seleccionan una meta o una locación que puede estar marcada por RG en sus usos predicativos, ¿no? Así que ahora vamos a ver más o menos cómo se da en cada caso. ¿Vamos a los de movimiento causado? Bueno, para movimiento causado lo que tomamos es pirú, pisar, en guaraní paraguayo, que literalmente, recordemos, es poner el pie sobre algo, pero que hoy es un evento de contacto, ¿no? Como lo vemos en ese ejemplo, o pirú, pura sireje, le pisaron el pie enfermo. Y el significado de esta raíz, ru, lo encontramos en datos del guaraní antiguo, como poner, por ejemplo, en este caso de peporú, donde pepó es pluma y peporú es ponerle plumas a algo, a alguien. Este sería un uso más literal, ¿no? Como de movimiento causado. Pero también encontramos datos más interesantes que constituyen explotaciones idiomáticas de esta misma raíz. Por ejemplo, en combinación con cotú, que es puesto, tenemos a cotirú perureje, que Montoya lo traduce como hago celada, espero a Pedro en el camino, como algo como le tiende una emboscada a Pedro tal vez, aunque literalmente es pongo el puesto para Pedro. Es decir, que en este caso tenemos un evento de búsqueda que está montado sobre la sintaxis de un evento de movimiento causado, ¿no? Podemos pasar a los verbos tipo keep. Entre los de keep tenemos ñangarecó, cuidar, que literalmente es mantener el alma en alguien, tener el alma en alguien, ¿no? Es un evento de cuidado, como acá vemos en este ejemplo, ñandeyar o ñangarecó maimare, el Señor nos cuida a todos. Y que vemos en guaraní antiguo. Bueno, vemos usos más literales de erecó, como mantener, como guardar, yerendapeguri arecó, donde eri es un apócope de ereje, que estaba vigente en guaraní antiguo. Tengo lo debajo del brazo, lo mantengo debajo del brazo, ¿no? Con este significado de keep. Pero también encontramos explotaciones idiomáticas con extensión semántica de este mismo verbo. Por ejemplo, en este caso, arecó cheyurú gesé, susurré sobre él, que literalmente es mantuve mi boca en él, ¿no?
que lo etiquetamos como un evento de maltrato porque asumimos que cuando susurras sobre alguien no estás diciendo cosas buenas, pero estamos abiertos a otras clasificaciones. El caso es que no se trata de un evento de tipo keep, ¿no? Que ese hereje no está marcando una locación, sino que está marcando el P del verbo susurrar. Y por último vamos a los de movimiento. Los de movimiento se comportan de manera un poquito distinta porque no involucran incorporación de P, sino incorporación de S, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en guaraní paraguayo, esajó, notar, que literalmente es mis ojos van hacia algo, donde los ojos serían el sujeto. Como vemos en este ejemplo, en dacherezajó y hueterira EGC, aún no lo noté, es un evento de percepción. Y por supuesto encontramos usos literales del verbo jo, ir, que también está hoy en día en guaraní paraguayo, como verbo de movimiento, acompañado de esta posposición, donde esta posposición señala la meta. Por ejemplo, acá en Huecojaba Areje, Ojo Perú, fue Pedro a su negocio, la meta está marcada con reje. Pero también encontramos ejemplos con extensión semántica, como es el caso de Cheanjo Dereje, suspiro por ti, que literalmente puede traducirse como mi alma va hacia ti, ¿no? De nuevo, es un evento de emoción que está montado sobre la sintaxis de un evento de movimiento. A ver, creo que podemos concluir en que la tercera predicción también se corrobora, ya que la extensión semántica de estas construcciones locativas era productiva en otras etapas de la lengua. Y para cerrar, porque tengo pocos minutos ya, acá tenemos básicamente las predicciones que les mostramos, que están todas verificadas. Y pasamos, Martín, tenemos una versión revisada de esta construcción locativa original con extensión semántica que planteamos, para incluir también eses y no solo pes incorporados, y verbos de 2 posiciones, además de verbos de 3 posiciones. Se vería más o menos así. Y para terminar, nos gustaría mostrarles, podemos ir a la próxima, este es el inventario de todos los verbos que nosotros tenemos registrados que toman P oblicuos marcados con RG en guaraní paraguayo en la actualidad. Y la realidad es que esta hipótesis bellísima que nosotros les planteamos solo da cuenta de un puñado de estos verbos, no da cuenta de todos, que son los marcados en verde. En algunos casos todavía no tenemos identificado el verbo, pero sí el nombre incorporado, y en otros casos nos pasa al revés. Pero más o menos estimamos que todos se comportan de manera análoga a lo que les acabamos de mostrar. Lo que también identificamos es otra operación de reducción de valencia lexicalizada en varios verbos de esta lista, que es el prefijo reflexivo, yeñé, que están todos los verbos marcados en azul. Y en este sentido, el reflexivo funcionaría de una manera análoga a la incorporación nominal, ya que ambos reducen la valencia y provocan una especie de promoción semántica de este tercer argumento que se vuelve el P de la construcción, pero que retiene la marcación oblicua, ¿no? Como si en ambos casos la semántica avanzara a pasos agigantados y la sintaxis se queda siempre atrás, ¿no? Y por último, lo que tenemos en esta lista son préstamos del español, marcados en rosa. Y la hipótesis que tenemos al respecto es que ingresaron al léxico del guaraní una vez que las clases semánticas que toman P marcados con RG ya estaban establecidas. Entonces, por lo tanto, se comportan de forma análoga a los verbos nativos guaraníes que expresan este tipo de eventos. Y así damos cuenta más o menos de todo el panorama, ¿no? Así que para terminar, estas son las conclusiones. Nosotros propusimos que esta construcción de P oblicuo con RG resulta parcialmente de una construcción locativa con extensión semántica por medio de incorporación nominal. Presentamos evidencia léxica y sintáctica que apoya la hipótesis y proponemos que las extensiones semánticas montadas en una sintaxis trivalente provocaron desplazamientos hacia clases semánticas consistentes, que son las identificadas por la literatura para la transitividad no canónica, percepción, cognición, contacto, entre otras, y que una vez consolidada esta construcción en la gramática, y también debido a la pérdida de la productividad de la incorporación nominal, la construcción de P oblicuo marcado con RG quedó sujeta a la selección por clases semánticas, que es lo que pasa con todos estos préstamos del, del español que ingresan al guaraní paraguayo y se alinean con estos verbos, ¿no? Así que esto es un poco lo que trajimos para mostrarles. Espero que les haya gustado. Ya veo que hay un comentario de Bruno Estigarribia. Gracias a todos.
Muchas gracias. Dejo de Gracias, compartir, así Martín. los podemos ver. Gracias, Martín. Gracias, Estefanía. Gracias a vos, Y Silvina. Gracias a todos. dejamos, si les parece, dejamos las preguntas para el final. Bueno, Damos el siguiente trabajo. Los felicito por los resultados que mostraron. gracias. Y para cerrar esta segunda mesa nos acompaña Carolina Gandulfo, ¿sí? Por ahí a los chicos Investigadora. sería bueno que a los chicos les consulten ahora, porque después es como tan diferente lo que voy a presentar que nos vamos a alejar del tema y está como fresco el planteo. No sé si les parece, Martín y Bueno, Estefanía, ¿Me dan como los quieran. tiempos? Como Sí, quieran. porque Sí. me parece que Tenemos tiempo para responder algunas por preguntas eso, para ahora. eso, claro, que aprovechen, porque Bueno, entonces Gracias. nos Una pregunta. tomamos, sí, porque Carolina, después va a quedar lejos el planteo muy específico de ustedes, claro, porque entra con pasamos, otra. pasamos de la estructura lingüística Sí, a no la sé, a la revitalización. función social de la lengua, así que Exacto. bueno, es importante el paso. Así que Yo tengo bueno, una pregunta, si bien, Bruno, te cedo la corta. palabra. Bueno, nada, me encantó la presentación. Está bueno que cada vez que los escucho a ustedes me resuelvan tantos problemas de los que vengo pensando. Eh, sí, y lo que le quería preguntar es qué les parece, en qué está, digamos, a ver, hay muchos predicados cuyo prefijo, el índice de prefijos con y en lugar es inactivo, y que también toman oblicuos con re, no como mandu a, etc. Si les parece que esos son oblicuos, como lo llamaban ustedes, marcadores de caso, o si son, como lo llamaban ustedes, predicativos, esos usos de RG, ¿en qué lugar del espacio del marcado de estos participantes están los oblicuos de verbos, digamos, yendales, que no son verbos, que son nominales, ¿no? Gracias. ¿Se entendió? Sí, Estefi, no sé si vos querés tomarla o... Eh, bueno, los verbos yendales que nosotros tenemos, que presentamos acá, son justamente los que están montados sobre la sintaxis de eventos de movimiento, ¿no? Como yersajó, yepudajó, ¿no? Así que en esos casos, en la actualidad para nosotros se comporta como un marcador de caso, pero originalmente lo que marcaba era la meta del evento de movimiento, ¿no? Sí. ¿Querés agregar algo? Sí, y en el caso, por ejemplo, de Mandupá, que es otro de los que también son yendales y toman estos complementos con eje, es uno de los que Steffi mencionó, sobre cuyos orígenes no tenemos muchas certezas, o sea, nosotros sospechamos que eso viene de incorporación nominal, aunque no tenemos claro muy bien cuáles son los elementos nominales y verbales involucrados. Pero en ese caso, tal como lo entendemos hoy, también se comportan como verbos y en ese sentido toman un complemento oblicuo que tiene como marca de caso la composición. Ok, gracias. Son entonces marcadores de caso. Ok. Sí, 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 sí. O Sí, sea, creo en Manduá lo que tenés es incorporación de S, Shemae sería, Schleicher lo analiza así, ¿no? Como un caso de incorporación de S, donde lo que tenés es el sujeto Shemae, mi visión, y Shemae Manduá. Y creo que el verbo este está reconstruido como tuar o una cosa así, y es permanecer, o sea, ¿Es sería... confiable esa reconstrucción igual? Porque, digo, me parece un poco también. Es mm, posible que sea así, Mm, pero lo que pasa está bueno lo que decís de los verbos que claramente, digamos, estos predicados, no sé si llamarlos verbos porque muchos, en realidad, uno puede argumentar, se ha argumentado un montón, que son nominales en realidad, ¿no? Como mandu a, ujú. que no son verbos que en realidad se pueden usar como sustantivos y se usan como sustantivos. No sé, hay como una cosa ahí que no me queda clara todavía sobre mm. realmente cuáles de estos son verbos, cuáles de estos son nominales y si importa para el análisis en términos de marcador de caso que sea nominal o no, por ahí no importa porque los nominales también toman argumentos, entonces no importa, no sé, nada, preguntas.
Claro. Sí, no sé, en nuestro parecer esos son verbos, o sea, sé que hay análisis alternativos que plantean que son nominales. eh, yo no encuentro mucho fundamento para tomar esa posición, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es una lengua que viene de una base de omnipredicatividad y todavía hay resabios de ese límite difuso entre nombres y verbos en algunas partes. Pero por todo lo demás después se comportan, en nuestra opinión, muy claramente como verbos. Ok, Sí, y de ahí se sigue que, bueno, que los complementos que toman son oblicuos, sí, y que gracias. esa es una marca de caso. Sí. Pero, perdón, en el caso de, porque justamente los tres casos que nosotros tenemos que no terminamos de resolver son Mandu. Está la reconstrucción que hace Schleicher, que acaba de comentar Steffi, pero también están los dos verbos de percepción, ma-e y mañá, Mm. y hemos revisado léxicos de lenguas tupíes, es decir, ¿no? Como de la rama, o sea, más lejos de ver si hay algo ahí, por ejemplo, del léxico de las partes del cuerpo que tiene ese segmento o algo así. No lo encontramos, pero sospechamos que viene una parte del cuerpo porque está en verbos de percepción y de cognición, eh, y es la misma sílaba, Claro. pero bueno. Eh, Ahí, si a alguien se le ocurre dónde puede venir ese ma, de ma, y mañana, se lo agradecemos. Porque- Sí, un poco la idea de mostrarles este work in progress era a ver si nos podían inspirar con algunos comentarios. Mm. Bien, bueno, muchísimas gracias, Bruno, por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Voy a revisar si hay alguien levantando la mano. Hola, 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 Damián, hola, soy Damián, sí. ¿qué En el tal? caso, bien, y ustedes, gracias. Me parece que MAE, por lo menos lo que considero yo, voy a analizar la E, ¿sí? La E viene de, es primero la vocal eh, nasal, ¿no es cierto? Que tiene un significado que viene de E, que viene de poe, que es meter algo, meterse en algo. Y ese mae seguramente es ingresar con algo hacia adentro de otro, como para estar, decir, decir como mirada, como mirar, ¿no es cierto? Mae, ¿sí? Esa es lo que creo que define ahí este, el hecho, porque viene de pico pon ña también. Así que por ahí a lo Genial. mejor, por ahí a lo mejor, por ahí podremos buscar, pero de por lo menos no tengo idea de dónde puede llegar a surgir. Ujú. Claro. Aunque también si le vamos a buscar muchas vueltas, hay cosas que no podemos meternos tanto porque no tenemos mucha información al respecto tampoco, ¿no es cierto? Ujú. No, claro, en muchos casos nosotros no podemos reconstruir todas las construcciones que hipotetizamos. No, 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 porque Pero, pero se ha me encanta lo llegado, que decís de porque es un verbo de movimiento causado, así que se alinea muy bien con nuestra teoría. en realidad no es es Sí. Sí, sí. compuso antes. Claro, claro, descompuso, sí. Claro, claro, claro. Y nos mencionabas, perdón, po, ña, pico, Ok. Bueno, los vamos a. Muchas gracias, Damián. Nos viene súper bien. Gracias, gracias. Eh, También puede ser, porque también es de movimiento. sí, es ¿No? verdad. Es Claro. movimiento Ujú. causado. Sí, es Así verdad. es, Es verdad. es Nosotros verdad. teníamos como la mirada muy puesta en la parte nominal, a ver si podíamos sacar algo, pero nunca se nos ocurrió mirar Claro, lo que es el segmento verbal. Así que les agradecemos muchísimo las claro. sugerencias. Sí, totalmente, gracias.
Bien. Si no hay más preguntas, entonces, ahora sí, le damos la palabra a Carolina Gandulfo, que nos acompaña desde la Universidad Nacional del Nordeste, también es investigadora del CONICET, y el trabajo que va a presentar en esta oportunidad se titula Política Universitaria para la Revitalización Lingüística en Corrientes, a partir del estudio de la Cátedra Guaraní UNE. Carolina, Bueno, bienvenida y te cedo la palabra. bueno, gracias. Voy a tratar de ser precisa. Estoy un poco cansada porque vengo de viaje, pero voy a usar una presentación que el año pasado estuvimos usando para la difusión de la instalación de la Cátedra Guaraní. Mi propósito de presentar esta ponencia acá tiene que ver con las primeras preguntas que nos estamos haciendo en relación al estudio de procesos de recuperación lingüística, al tipo de dispositivos o diseños metodológicos que entendemos podemos producir para el estudio de esos fenómenos que una vez que se producen nos transforman y transforman las prácticas lingüísticas, los sentidos, las identificaciones, con lo cual el diseño del dispositivo requiere poder captar ese tipo de procesos de cambio en el momento que se van produciendo. Y a la vez consideramos que como equipo de investigación nos hacemos parte también de esos procesos y de algún modo la etnografía nos posibilita, nos permite, desde el enfoque que trabajamos nosotros, meternos en ese proceso para a la vez estudiarlo, ¿no? A medida que lo vamos experimentando colectivamente, voy a decir. Entonces, les presento lo más rápido que puedo esta presentación que usábamos el año pasado, a los fines de que tengan ese panorama. Luego les presento el plan de trabajo que nos planteamos el año pasado para la instalación de la cátedra, que finalmente devino en un gran dispositivo de investigación. Y actualmente estamos, digamos que empezando a formular preguntas, porque es el inicio de este proceso, ¿no? A ver, voy a presentar, les voy a compartir entonces, a ver si puedo. Ustedes me dicen si va. Sí, ¿no? Se ve. Se ve perfectamente, Carolina. Perfecto. Dale. Bueno, entonces, aquí está, les presento la Cátedra Libre de la Universidad Nacional del Nordeste, que fue creada por el Consejo Superior de la Universidad en mayo del año pasado, está muy reciente, no tiene un año. La propuesta general es que se constituya un agente para la revitalización lingüística del guaraní en Corrientes, y de algún modo el año pasado era paradigmática la situación porque se cumplían 20 años de la sanción de la ley que oficializa el guaraní en Corrientes, y entonces la cátedra se constituye como en relación o en ligazón con esa conmemoración, ¿no? No voy a ser extensiva, pero de algún modo había un planteo preliminar, que son nuestros estudios sociolingüísticos de más de 20 años, en donde planteábamos desde aquel entiendo pero no hablo a principios del 2000 al había sido que soy bilingüe en el año 2020, en donde mostrábamos cómo se iba dando un proceso de cambio en términos de las prácticas lingüísticas, los usos, los sentidos, las identificaciones lingüísticas. Desde la formulación del discurso de la prohibición del guaraní, pasando por procesos que identificábamos como de emergencia del bilingüismo, bueno, a través de estas categorías que yo usé para explicar gran parte de estos procesos, que era la visibilización, la habilitación, la interpelación, no voy a explicarlos ahora, pero son las categorías que nos daban, que eran muy explicativas para poder describirlos, y nos centramos en justificar la cátedra con los resultados de los procesos de transmisión de los resultados de investigación de estos procesos de transmisión intergeneracional del guaraní en Corrientes. Habíamos identificado una generación que en su momento llamábamos de hijos, ya pasó el tiempo, ¿no? Que establecían esta pregunta que terminaba siendo una pregunta política: ¿por qué no nos enseñaron? Una pregunta a la generación de los padres. Y lo que vimos en los últimos 10 años es un proceso de esta misma generación cambiando de posición hacia una posición que podríamos considerar adulta, en el sentido de dejar de reclamar y de quejarse, asumir una posición
activa respecto a, bueno, queremos aprender, ¿no? Hacerse cargo de la situación de la lengua y de aprender o no, o usar, etcétera, identificarse. Tenemos algunas inspiraciones que fueron muy claves para poder formular el proyecto de la cátedra. Nosotros participamos del año 2020 en la cátedra guaraní de UGM, de ahí surge y copiar la idea de la cátedra como figura, y funcionaba muy bien al interior de la universidad como una organización de la universidad y a la vez con una gran autonomía, ¿no? Que nos venía muy bien para nuestra propuesta. Por otra parte, nos estamos formando desde el año 23 en el País Vasco, en Euskal Herria, con la Asociación Garavide en procesos de revitalización lingüística. Esto fue clave para nosotras para poder considerar esta, tal vez podríamos llamar nueva época, nueva etapa de nuestro equipo de investigación y de lo que leemos está sucediendo en Corrientes, ¿no? Entonces, la cátedra como agente de revitalización lingüística se propone en grandes términos articular agentes y organizaciones que ya están haciendo cosas, pero que trabajábamos de manera desarticulada, ¿no? A la vez concebirse como un proveedor de servicios, como una agencia que pueda hacer formación, capacitación, asesoramiento, comunicación, traducción, materiales, y constituirse en un espacio para avanzar en la definición de lo que pudiera eventualmente considerarse una norma del guaraní correntino. No voy a entrar en esta discusión con mis colegas lingüistas acá, que tendrían mucho para decir, pero sí hay una necesidad en Corrientes de establecer algo que pudiera funcionar como, bueno, así se escribe en Corrientes, ¿no? La academia, en Paraguay como que está muy claro el lugar de la academia, y en Corrientes no. La relevancia del proyecto nosotros considerábamos que tenía que ver con que no había algo similar hasta el momento en Corrientes, ¿no? Entonces, está pensado de manera muy abierta, está como dirigida, orientada a los hablantes, en primer lugar, con biografías personales, familiares, en fin, con el guaraní. También correntinos nacidos en Corrientes, que aunque no son hablantes o por ahora no se identifican como hablantes, tienen padres, abuelos nacidos en Corrientes, y también otro paso más, que es quienes quieran acercarse al guaraní correntino, aunque no sean correntinos, aun nacidos en Corrientes, etc. Entonces, la idea es como un espíritu muy amplio, muy abierto. Acá les muestro como una síntesis de las líneas de acción que nos proponemos de la cátedra: la formación, el asesoramiento, la comunicación, la traducción, y nos propusimos generar un espacio alrededor de la celebración del 28, ¿no? De la memoria del Día Provincial del Guaraní, que se celebra el 28 de septiembre, con un evento que nos articule, nos junte, nos reúna, en fin. Eso empezó a ocurrir y es lo que les quiero contar el año pasado, ¿no? En la línea de formación no voy a ahondar, pero hay muchas acciones de tipo que se hacen en los procesos de revitalización lingüística. Desde ya la formación de nuevos hablantes, mateadas en guaraní, internados lingüísticos, talleres de reflexividad sociolingüística, etcétera, etcétera, cosas que venimos haciendo, de hecho. Asesoramiento, profesores de guaraní, propuestas didácticas bilingües, cosas que son más nuestro métier de mucho tiempo. Elaboración de materiales didácticos bilingües, desarrollo de diagnósticos sociolingüísticos, planificaciones o planes de revitalización lingüística. Estamos desarrollando muy fuertemente una línea de comunicación y divulgación. Entendemos que es muy importante, necesaria, y de hecho todo lo que ocurrió lo muestra así. Producimos 2 programas de radio, uno en guaraní y otro sobre el guaraní, que han tenido persistencia en el 24 y siguen en el 25 este año. Bueno, tenemos una red social por donde empezamos a divulgar los contenidos, que es catedraguaraní.une, en nuestro IG. Subimos a nuestro canal de Spotify los programas de radio. Estamos con proyectos de un archivo oral del guaraní correntino. Estamos haciendo muchas cosas de producción audiovisual, más de las que nos creíamos que íbamos a hacer. Nos interesa mucho. Bueno, y después toda una línea de traducciones, publicaciones en Corrientes. Hay gente que traduce, pero lo que estamos proponiendo es la conformación de un equipo de traductores de la cátedra. Y eso funcionó el año pasado incipientemente, pero hicimos la primera traducción oficial de la universidad con un documento oficial, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y esto sirvió de excusa para la conformación de un equipo de traducciones con referentes de distintas zonas de la provincia. Fue muy interesante este trabajo y hay una línea en sí misma, ¿no?
Y bueno, de algún modo la editorial universitaria nos consulta cuando hay que escribir guaraní, empieza a ser, no una preocupación, pero les diría un tema, estaría bien escribir bien el guaraní. O sea que en Corrientes no era una preocupación hasta el momento, o para salvo algunas cuestiones puntuales, ¿no? Los programas de gobierno se escriben de distinta manera, bueno, la editorial universitaria tenía parámetros diferentes, etc. Bueno, les cuento entonces, vos, Silvina, me avisás, ¿eh? Les cuento un poquito el plan de trabajo que nos propusimos el año pasado para la instalación, o lo que nosotros consideramos que era como poner a jugar la cátedra guaraní en nuestro contexto, darla a conocer. Entonces hicimos, bueno, distinto tipo de acciones. Una muy importante tenía que ver con una serie de charlas, talleres en distintas localidades, ¿no? Recorrimos 11 localidades, incluyendo Paraguay, Asunción y Encarnación, contando el proyecto, escuchando lo que la gente, cómo le caía el proyecto a la gente, qué decía, qué proponían. Fue muy interesante todo ese proceso, agotador, interesante y agotador, pero la idea de que la cátedra guaraní sea itinerante, que es una de las características, suponía que teníamos que ir, digamos así. Entonces fue muy interesante. A la par se hicieron los programas de radio, a la par se hizo la traducción de los ODS, y a la par íbamos invitando en esos talleres a lo que fue el evento articulador del año, que fue el 28 de septiembre. Ahí ustedes ven el banner, Yayotopá Bañé Árape, que de algún modo fue como un eslogan que se fue instalando en pro de que el 28 de septiembre se instale que vamos a hacer algo juntos, ¿no? Lo logramos el año pasado, ahora estamos en un proyecto para este año, vamos a ver cómo va, cómo funciona, pero el año pasado había mucha gente que era, bueno, el año que viene, ¿dónde hacemos el Yayotopá? ¿No? Ya le estaba como el nombre apropiándose. Y durante el año, con la Cátedra de Antropología Social y Cultural, de la cual soy responsable junto con Florencia Conde, trabajamos con las estudiantes de tercer año de Ciencia de la Educación para producir contenido para esta jornada del 28. Hicimos un trabajo articulado con los estudiantes de tipografía de la carrera de diseño gráfico, y entonces las estudiantes, porque fueron todas mujeres el año pasado, trabajaron un relevamiento sobre agentes del guaraní, o a lo que nosotros nominábamos agentes del guaraní en Corrientes, de distintos ámbitos, no solo de enseñanza, sino de la literatura, del diseño, de la música, en fin, tratamos de recorrer distintos ámbitos, y se hicieron 50 entrevistas con esos entrevistados que les hicieron llegar informes, escritos y demás. Ese fue como el contenido central del 28 de septiembre. Hicimos también un documental que está disponible en YouTube, que se llama Rostros del Guaraní en Corrientes, que eran esos entrevistados comentando alguna cosita de las entrevistas, ¿no? Lo interesante para mí de ese relevamiento con las estudiantes fue la inclusión de la consulta sobre el futuro del guaraní. Eso es nuevo. En nuestras investigaciones no consultábamos, no conversábamos, el tema no surgía, no se planteaba la idea de un futuro. Y la pregunta instaló conversaciones que fueron nuevas, ¿no? En nuestros contextos de intercambios. Todo eso derivó entonces, como les digo, en ese evento que se realizó el 28 de septiembre, y yo simplemente acá les marco algunas, después les voy a mostrar un videíto para que vean del 28 de septiembre, hecho por el área de comunicación institucional de la universidad, y acá algunos aspectos muy escritos todavía muy a mano, por decirlo de algún modo, pero algunas cosas que ya han demostrado un movimiento, algo que no estaba y que empieza a moverse. El guaraní se usó en los discursos oficiales de las autoridades de la universidad y del Paraguay que asistieron el 28 de septiembre. Esa jornada se abrió con el discurso del rector de la universidad en guaraní, lo cual es histórico. 70 años de la Universidad Nacional del Nordeste. No hay registros de que algún rector, más allá de que hubiera sido hablante de guaraní, lo usara para un discurso oficial. Las jóvenes estudiantes que hicieron ese trabajo de relevamiento se reposicionaron respecto al lugar del guaraní en sus biografías familiares, se apropiaron de ciertos sentidos que hasta el momento consideraban ajenos o invisibles, como queramos llamarles,
y apareció un grupo de jóvenes de 20, 22 años hablando de una manera sobre el guaraní que tampoco es habitual encontrarse, por lo menos en esa generación. El equipo de investigación comienza a caracterizar su accionar como activismo lingüístico. No encontrábamos una categoría, empezamos a usar esa categoría empieza a servir para otras personas que no son del equipo de investigación, profesores, maestros, que la toman, y las identificaciones, nuestras identificaciones lingüísticas, se empiezan a mover, se van cambiando, retomamos más insistentemente clases y proyectos de enseñanza y aprendizaje del guaraní con el deseo de hablar más, mejor. No sé si estamos en condiciones de sostener un discurso en guaraní, pero el guaraní empieza a ser usado más habitualmente entre nosotras. Maestros, profesores, estudiantes que se encuentran allí, encuentran un lugar de interpelación, de identificación posible para prácticas educativas futuras que incluyan el guaraní. Nos cuentan, nos dicen, nos llaman, nos preguntan, nos piden, muchísimo más, ¿no? La cátedra se convirtió como una especie de pantalla aumentadora de todo. Bueno, y la universidad se constituye, no sé en qué tiempo poner este verbo, si se está constituyendo, si se constituyó, si se puso. Ese 28 de septiembre se presentó a sí misma como un agente de política lingüística, ¿no? Cosa que tampoco era algo que se hubiera visto antes, por lo menos en los 25 años que yo hago investigación en Corrientes sobre el guaraní. Voy a compartirles ahora para cerrar un videíto que dura 1 minuto, pero este video es el video institucional que hace el área de comunicación de la universidad el 29 de septiembre, al otro día que se comparte esta jornada. A ver si logro compartir bien el audio. Compartir sonido, a ver si me sale. Primero díganme si lo ven. ¿Se ve? ¿Se ve el video? Se ve, sí, ahí está Bueno, fijo. sí, ahora lo arranco, a ver si se escucha. Se escucha también bien. Muy buenos días a todos y todas. Soy Jarabe Pora, Opa Bepe, Oarape, Augaiterei, Pomumuajebo, Yeroga, Tenderoga, Pejuaque, Pomo Sarambipa, Ñañe, Coarape, Ñañere, Chapurajei, Aikatua, Yahangua, Ajiru, Porán, Guajú. Buen día a todos, dije. Estoy muy feliz de recibirlos en mi casa, la casa de ustedes, para conocer y difundir nuestra lengua. Hoy es un día para hablar, para cantar y para conocer nuestros amigos. Bueno, ya también escucharon el guaraní del rector, que tiene un dejo de formoseño, de un hablante que no habla habitualmente el guaraní, lo cual también muestra el momento en el que estamos, desde mi punto de vista. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante esta iniciativa. Y bueno, ya hay algunas preguntas. Mario Castel, le doy la palabra primero a Mario Castel y luego a Lenka Sakikova. Mario, si querés hacer tu pregunta, tenés habilitado el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, bueno, no, encantado con el proyecto porque, bueno, familiarmente vengo de una región de frontera, ¿no? Soy de una región del Paraguay, fronteriza con Corrientes, y tenemos familiares de un lado y del otro del río Paraná. Y el guaraní correntino también forma parte de, nada, la educación sentimental, podría decir, de mi familia, a partir de que mi abuelo fue correntino. Y por otro lado, nací y me crié en Rosario, fundamentalmente en la zona sur de Rosario, en la zona de Villa Gobernador Galvez, donde se asentaron la mayoría de los más grandes músicos de chamamé que existieron
en la provincia de Corrientes, como Mario Millán Medina o Tarragorros, Sí. etcétera. Entonces, el vínculo con Corrientes y con el guaraní correntino me parece sumamente importante. Los ñembuqueños hablamos una variabilidad del dialectal del guaraní que, siendo paraguayo, tiene parentesco con el correntino. Por ejemplo, hablamos de pendé y no de pe, como es Claro. Entonces, nada, me resulta sumamente interesante y quería saber justamente ese vínculo, ¿no? Ese vínculo con los puentes. Yo he recorrido la provincia de Corrientes el año pasado, estuve en la zona de los esteros, estuve en Yaguareté Corá, en Concepción, estuve en Burucuyá. Bueno, permanentemente estoy en vínculo con sería como la Corrientes del Norte, ¿no? Porque cada vez que voy Sí. a cruzar a General Díaz, que es el pueblo de mi padre, cruzo por Itatí, donde están la mitad de mis Claro. familiares, y entonces sabemos que hay una relación bastante disímil entre el guaraní correntino del sur, de Goya, San Roque. Directamente en la zona del Uruguay creo que no escuché a nadie jamás hablar prácticamente en guaraní, pero sí en el sur, en Goya y en San Roque, sí en los esteros y sí en el norte, digamos. Me interesa eso, digamos, los vínculos, los puentes, la relación con el Paraguay, pero fundamentalmente con esos lugares que son puente, ¿no? Uno piensa en el guaraní también y mira que el guaraní en la Argentina tiene distintas variabilidades, ¿no? No es solamente, no es el mismo guaraní el que se habla en la provincia de Misiones y en Formosa que el guaraní en Corrientes. Eh, Nada, yo estoy en este momento, en este preciso momento, trabajando con la Biblioteca Nacional Argentina en la traducción. Más que en la traducción, es en la crítica literaria. Un gran poeta correntino que escribió guaraní, se autotradujo, Saturnino Muniagurria. Su libro es Buenísimo. Yataía Puiteré, ¿no? Y entonces Hermoso. estoy trabajando con eso y me resulta lindo. sumamente importante el trabajo que están haciendo, porque me parece que hay todo un fenómeno que debe revertirse, ¿no? Yo cuando escucho y cuando me profundizo, ¿no?, en la obra de Mario Millán Medina, encuentro, digo, cómo esa cultura hasta la década del 50 y del 60 todavía tenía un grado importantísimo de monolingüismo en guaraní y en la zona del sur de la provincia, ¿no? Sí. Y hoy tenemos, y otra pregunta que quería hacer, no sé si manejan data, censo, es la cantidad de hablantes específica de guaraní correntino a nivel nacional. Yo estoy haciendo un relevamiento porque, bueno, como argentino que habla guaraní, como argentino guaraní parlante, hijo de paraguayos, me interesa saber la cantidad. Sé que en guaraní paraguayo hay muchísimos, tengo más o menos un número orientado, pero no lo sé del guaraní correntino. Bueno, nada más, felicitaciones y me encantaría acercarme en lo Muchas gracias. posible. Sí, a nosotros nos interesa lo que estás haciendo también. Trato de responder breve. Yo saqué una filmina que iba hacia eso, por el público, por ustedes, porque me parecía que no tocaba ahora, pero que sí estaba enfocada a nuestro público, a nuestros guaraní hablantes en Corrientes. Y es un mapa que mostraba una región y decía región guaraní. Entonces, como a la vez que presentamos datos y sabemos que intervenimos sobre las ideologías lingüísticas, la idea, estamos yendo hacia una idea de construir la región guaraní en términos lingüísticos como posible, digamos, como una región de intercomprensión, no como una región de distancia lingüística. Entonces, hay otros pueblos que no tienen ningún inconveniente. Yo hablo la variedad correntina, vos la paraguaya, nos entendemos, cada quien habla su variedad, lo mismo con los mbga, bueno, etc. Entonces, creemos que en Corrientes necesitamos eso. Y entonces el planteo de la región apunta a construir esos puentes de los que estás hablando. Nosotros como equipo de investigación estamos haciendo un movimiento que no habíamos hecho porque somos también deudoras de nuestro territorio, ¿no es cierto? Somos investigadoras que también surgimos de ese contexto y entonces es muy tardía nuestra relación con el Paraguay. Quiero decir reciente, por decirlo así, tardía en el tiempo, pero que se explica también por el mismo proceso sociolingüístico, creo yo. Entonces sí, la idea es esa, tender puentes en Corrientes entre las regiones, pero en la región, ¿no?
Misiones, Formosa, Chaco, porque hay mucha gente en Chaco que habla guaraní, norte de Santa Fe, bueno, y después está el Chaco salteño, ya entramos con la otra variedad también, las otras variedades del guaraní. Entonces, sí, apuntamos hacia eso. Cantidad de hablantes, justamente ahí el mapa decía, ¿cuántos hablantes guaraní correntino hay? Sabemos que no hay datos oficiales extensivos, universales, digamos, de un censo que tome el universo. No hay datos oficiales, eso tiene que ver con cómo se hace la encuesta del Censo Nacional, aunque cambió, no es suficiente. Entonces no hay datos oficiales de ningún tipo de cantidad de hablante guaraní correntino, estimaciones, 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 y yo digo que vos decís que el norte, que el sur y que el río Uruguay. Y después te vas al río Uruguay un poquito más adentro y ya hablas guaraní también, con el portugués mezclado, bueno. Entonces no sabemos, la realidad es que no sabemos. Gracias, gracias Mario por la pregunta, gracias Carolina por las explicaciones. Le cedo la palabra a Lenka Sajikova y después a Alejandra Vidal. Bueno, muchas gracias. Yo en principio quería aplaudir, pero pinché Gracias, Lenka. otra imagen, pero aprovecho para poner una pregunta totalmente marginal y muy Dale. impertinente, pero espero que como a una extranjera, bueno, se me absuelva. Bueno, es que no, me preguntaba por qué el Día del Guaraní Provincial no se puso en la misma fecha como el Día del Guaraní en Paraguay. Así tendríamos un día Claro, internacional y eso sería como más relevante, ¿no? claro. Bueno, Pero los perdón, correntinos perdón. no están, los correntinos no piensan en eso. No saben ni el día del guaraní de Paraguay, justamente por lo mismo que dije antes. O sea, es muy pertinente la pregunta porque muestra la situación sociolingüística y de las ideologías lingüísticas que hacen que esas decisiones se tomen de ese modo. El 28 de septiembre es el día que se promulgó la ley del guaraní en Corrientes, el día del año 2004. Entonces, en el año 2012, otro diputado propuso que sea el Día Provincial de la Lengua Guaraní, con fundamentos que nada tenían que ver con el guaraní, si vieran los fundamentos de las leyes, entenderían lo que les planteé. Entonces va más en esa línea, creo yo. Y bueno, festejamos los 2 días. Vamos a Paraguay. Ahora mis alumnas en esta semana están presentando cosas con los estudiantes de la UNA y de la UNI. Entonces por el 25 y el 28 han venido estudiantes de Encarnación a nuestra jornada. Así que hacemos el mes del guaraní, del 25 de agosto al 28 de septiembre. Pero tenés razón. Bien, Alejandra, ¿tiene la palabra? Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto Pero escucharte, muy la bien. verdad que fue muy Muchas agradable. gracias. Bueno, no, nada, me acordé ahora, un comentario muy al margen también, de un dicho correntino que dice, si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar, ¿no es Un dicho cierto? muy, muy comprensivo, muy hermenéutico de Corrientes, Entonces me así que parece no que es eso al margen sintetiza para nada. el pensamiento y la ideología que estabas No, mencionando. claro, claro. Sí, Escúchame, sí, totalmente. quería hacerte una pregunta, me pareció muy Dale. interesante lo del planteo de las traducciones. Quería Sí. preguntarte cómo tienen previsto la formación de traductores e intérpretes del guaraní. Si es que lo tienen No está, no está previsto para estipulado de nada. alguna Las manera. primeras acciones que hicimos y que yo encaré muy en primera persona porque hay algo de la autoridad que me otorgan los profesores de guaraní, aunque no soy hablante nativa, por el trabajo de tantos años, me ponen en un lugar suficiente de autoridad para que yo los convoque y me den bola, básicamente. Entonces, no hay como una figura así, y la universidad, ¿no? No soy yo solo Caro Gandulfo, sino que la convocatoria viene de la universidad y hay una estima y una valoración altísima de la universidad pública y de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, y eso hace que cuando los convoco se sumen a este trabajo que siempre hacían en soledad. Es la primera vez que estos profesores se juntan para discutir una traducción y entienden que puede haber un consenso, que puede haber una discusión, que se puede consultar, que hay procesos de traducción
de consulta y de consenso que ellos no consideraban porque nunca lo habían hecho, no sabían ni cómo lo... Entonces, ahora el primer paso, digamos así, es que este equipo se vaya consolidando a partir del hacer, ¿no? Nos van pidiendo cosas, entonces lo reúno. El rector de la universidad quería que traduzcamos la página web de la universidad. Y yo dije, me parece que no podemos todavía hacer eso. Entonces, bueno, entre demandas que están como lejos todavía nuestras, sin financiamiento, por supuesto, ¿no? Creo que no lo debo ni aclarar, pero eso también, esto es hecho a pulmón. Hicimos estas reuniones virtuales con muchas dificultades, una persona en Santa Rosa, otra en Itatí, otra en Goya, otra en Concepción, y después hicimos una jornada presencial que yo consideraba que sí o sí tenía que estar, y ahí la universidad colaboró como en los pasajes y ese tipo de financiamiento, que sí colaboró, y llegamos y traducir los ODS era como muy importante para nuestro rector, como que no le hicimos la web, pero con los ODS estábamos cumplidos, digamos así. Entonces, como que se puso sobre la mesa que se conforma un equipo, que hay un equipo de traductores y que la cátedra guaraní podría ser alguien autorizado para este tipo de traducciones consensuadas, por decirlo así. Pero no llegamos a pensar en una formación todavía, ¿no? No lo veo imposible, ni siquiera sé si tan lejano, pero no nos dan los cuerpos, digamos, los tiempos para pensarlo, ¿no? Gracias, Carolina. Gracias, Alejandra. Tenemos poquito tiempo, pero si me permiten, Damián también quiere hacer una pregunta. Si podemos ir cerrando con esta última Bueno, pregunta o comentario. Damián, te cedo la palabra. bueno, muchas gracias. Sí, también soy de Formosa, vivo en Buenos Aires, soy de Laguna Blanca, en la provincia de Formosa. Terminé mi escuela secundaria en el Histórico Nacional de Corrientes Ay, mirá, hace mucho mirá. tiempo, y he escrito un libro llamado Guaraní Irapé, Los Caminos Ajá, Guaraní, donde rescato muchos nombres de nuestra provincia de Corrientes, donde tengo sí, muchísimos amigos en Carlos Pellegrini, sí. en Yaguareté Corá, en Goya, Bellavista, Salada, en Corrientes mismo, en la capital. Y me encuentro con, todavía, hoy por hoy, a pesar de que ya lleva 20 años la ley, de no aplicarse para que el guaraní se enseñe en las escuelas como Así es. corresponde. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, concretamente, la universidad prepara docentes en lengua guaraní para que se enseñe en las escuelas, para que se enseñe, aunque sea en algún centro cultural de algún pueblo, de alguna ciudad de la provincia de Corrientes. Y pregunto, ¿por qué no se enseña el guaraní en las escuelas? Y la otra Estás, pregunta es, ¿cuándo Damián, vamos? estás como con la pregunta de por qué no nos enseñaron, igual. Así es, pero bueno, y de la otra sería, ¿cuándo vamos a modificar la grafía de todos aquellos pueblos que tienen nombre guaraní en la provincia? Cacatí veo acá en el cartel Sí, recién, por ejemplo, y sí. realmente todavía me da mucha, no, un escozor me da, porque todavía no se corrigieron esas palabras de acuerdo a la No, nueva grafía, que ya tiene 75 años, porque viene del Congreso de Montevideo, sí. entonces del año 1950. Entonces habría que tomar también esos trabajos y comenzar a hacerlo, aunque sea a mano, y explicar qué significa cada nombre. ¿Sí? Bueno, lo Así que invito a la bueno, cátedra guaraní, sería eso, nuestro militante, nuestro eso, activista. Mira, eso, Damián, trato de no tomar mucho tiempo porque acá tienen que sí, seguir. Tema ley, no está reglamentada, no no se está enseña reglamentado. oficialmente, salvo en algunos lugares donde surge por autogestión, Mm, básicamente. El año pasado escribimos un trabajo por lo de los 20 años, que por ahí les interesa, que
se llama Panorama de la enseñanza del guaraní a 20 años de la ley en Corrientes. Entonces ahí Sí. contamos un poquito, sería como una respuesta ampliada de esto que vos me estás planteando, de cómo es la situación y cómo fue la situación en los últimos 20 años. En el año 2022, el ministerio abrió un profesorado de guaraní en el interior de la provincia, Ituzaingó, 2023, Santa Rosa. Podríamos hacer una evaluación crítica, no hay cohortes que continúen, son unas cohortes a término, hay que ver qué pasa con ese tipo de formación. Si bien yo estuve involucrada en el diseño curricular, en la implementación de esos desarrollos en el interior de la provincia, sin tanta gente formada para la formación, ni capacitada, bueno, va a traer su cola, digamos. Sí, sí, sí. Empieza a haber algún movimiento incipiente. Yo creo que la Bien. cátedra guaraní generó como un impacto a niveles que yo por lo menos no lo esperaba, pero que desde la universidad empieza a haber movimientos hacia el ministerio, que el ministerio que nos llama, empiezan a ver ese tipo de cosas. Es un año electoral, con lo cual tampoco me parece que sea un año para saber qué puede pasar. No, Lo que claro. sí les quiero decir, les adelanto, es que nosotras estamos interesadas en la universidad en armar una propuesta de reglamentación de ley, como un aporte técnico, porque nadie lo va a hacer, entonces decidimos asumir ese proceso, lo vamos a lanzar pronto, la idea de hacer algo consensuado, consultado, con maestros, profesores, hablantes, interesados, referentes, y hacer nuestra propuesta, porque esperar que venga de algún lado no va a venir. La otra cuestión respecto a los nombres, ¿no? De los lugares y Sí. todo lo demás, nosotros estamos con un proyecto en Cacatí, justamente, para el diseño de una, que no se los conté porque ya no se podía, pero empezamos, para el diseño de una política lingüística municipal. Sería primera vez en Corrientes que algo así existe. Articulación entre el municipio y la cátedra guaraní. Con ese propósito, este año en la Feria del Libro, la gente que coordina la Feria del Libro de ese pueblo decidió llamarle a la Feria del Libro Cacatí. Entonces, hay una idea, empieza a haber un movimiento. Una cosa es cuando el movimiento lo hace la misma gente y otra Así cosa es es. cuando viene alguien y le cambia el cartel. Así Yo es. creo que si viene alguien y le cambia el cartel, van a querer seguir siendo Cacatí con C. Sí. Te soy sincera, creo Sí, 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 sí. ese tipo de intervención es más problemática que... Claro. Entonces, si la gente de un pueblo lo decide y le cambió todos los carteles a su pueblo, nadie les puede decir nada. Puede ocurrir, yo digo que hay movimientos que empieza a ver que antes yo no los veía, en Así es. absoluto, digamos. Así es. Entonces eso te lo dejo picando, pero no sé si va a Bueno. pasar, pero bueno. Bueno, yo te agradezco, pero quería hacer otra cosita muy sencilla, muy chiquita. En Paso de los Libres está la Fundación Yayetopá. Yetopá. Sí, sí, Yayetopá, conozco. que bueno, Sí, parecido a Yayotopá acá, que también está, sí, no me convence la forma en cómo se dice, porque sería sí, Yayoyujú, sí. que Mm. me encargó la traducción de leyendas, cuentos y leyendas Sí, de nuestro guaraní. La traducción ajá. al guaraní, lo cual lo hice, está en proceso de imprenta en este momento, Ah, qué lindo, qué que bien. luego va a salir, según me dijo Mabel Artigas, que Mabel son libros, Artigas, son libros para luego la escuela. conformar parte de la biblioteca de las escuelas de la zona de Paso Bueno, de los Libres. Así que ojalá, hay sí, que tener plata nomás. ya va a salir. Voy a conseguir un libro. En cualquier momento, trata de conseguirlo. Dale, sí, 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 sí. Bueno, muchas Muchas Bien, gracias. gracias, Hasta luego. muchas gracias Damián por los comentarios, gracias a nuestros expositores, Estefanía, Martín, Carolina. Sí, son todos trabajos que plantean una agenda también respecto a la necesidad de estos estudios que abordan todos estos procesos de diversificación, de cambio de la lengua en el tiempo, en el espacio, y también la problematización acerca de lo que, de la categoría de guaraní hablante, como planteaba Carolina. Así que, bueno, Ujú. quedan muchas cuestiones pendientes para seguir indagando. Damos así por finalizada esta segunda mesa, ¿sí? Ya estamos con el tiempo justo y les cedo, creo que se inicia ahora la segunda parte de esta mesa. Alejandra.
sé si estamos ya en horario. Parece que tenemos una pausa, ¿no? Por lo menos lo que aparecía en el programa. Tenemos 6 minutos de pausa, ¿puede ser, Rodrigo? A ver, A porque las me parece que 4 nos pasamos un poquito. No, podemos seguir como quieras, seguimos. Ale, igual estamos un poquito apretados con el tiempo, así que podemos continuar, si te parece Bien, bien. bien. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, entonces ahora tenemos una segunda parte del panel con 2 ponencias. En el programa figuraba la primera ponencia a cargo de Florencia Chicone y de Ivo Santa Cruz, y la segunda ponencia a cargo de Eve González, pero vamos a invertir el orden por una cuestión de último momento, así que vamos a dar comienzo a la ponencia de Eve González, siendo las 15:55. Otra vez recuerdo el tema de los minutos y el tema de las preguntas, que bueno, ya venimos en ese ritmo, así que nos quedamos todos acá y ya sabemos más o menos cómo es la dinámica. El título de la ponencia es Armonía vocálica en Tapiete, en lengua tupí-guaraní de la región chaqueña. Quiero decir unas palabras sobre Eve González. La autora Eve González es investigadora independiente del CONICET y es profesora regular de la Universidad Nacional de San Juan, y es una amiga personal, así que le doy doblemente la bienvenida. Y vamos, te cedo la palabra, Eve, para escuchar tu ponencia. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. En primer lugar, por supuesto, agradecerles que abran este espacio para otras lenguas de la familia guaraní desde el principio, así que la verdad es que me siento muy honrada y agradecida de estar compartiendo este momento con ustedes. Vamos a pasar a otro tema que es un poquito por ahí más árido, pero bueno, acá cada uno está mostrando también sus intereses, ¿no es cierto?, sus líneas de investigación. Entonces voy a compartir con ustedes, voy a empezar por compartir pantalla. Eh, bien. Y empezar la exposición. Yo hoy les voy a hablar de la armonía vocálica en tapiete, lengua tupí-guaraní, como dijo, de la región chaqueña. Es una lengua, a ver, ahí está, que se habla en Argentina, Bolivia y Paraguay. Bueno, hay diferentes comunidades las que hemos visitado. Últimamente se han creado, hay unas comunidades en Paraguay, cerca del límite con Bolivia. Y bueno, y específicamente hoy me voy a referir a un tema que tiene que ver con la bibliografía, porque de los temas que siempre se ha discutido en la bibliografía es si el tapite es una lengua en realidad chaqueña, de origen chaqueño desde el punto de vista lingüístico, o tiene ese sustrato chaqueño, aunque en general digamos, su mirada, su aspecto general puede parecer o es igual. Entonces, por eso me he centrado en la cuestión de la armonía vocal. La armonía vocálica es un tipo de patrón de asimilación a distancia, que en este caso vamos a decir de entrada que no podríamos hablar estrictamente de lo que es armonía vocálica, es decir, en el sentido de rasgos vocálicos, algún rasgo vocálico que se dispara, modificando las otras vocales en una palabra, sino más bien, particularmente en tapite, pues, vamos a ver una cuestión que tiene que ver con la copia de rasgos, pero que está obviamente relacionado, digamos, el paraguas de los fenómenos que, que están relacionados con la armonía. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Los segmentos que disparan la armonía vocálica, los segmentos que son afectados por la armonía vocálica, los que la detienen y eventualmente pueden imprimir un nuevo tipo de armonía, los segmentos que dejan pasar la armonía vocálica
el dominio sobre el cual se aplica el proceso y la dirección. Esto es lo que se discute en general cuando uno aborda cuestiones de armonía vocálica y nosotros vamos a ver esto. La caracterización fonológica del tapiete, muy brevemente, ustedes tienen que saber que las vocales, tupí guaraní, 6 vocales orales y nasales, y el inventario consonántico no tiene demasiadas diferencias con las otras lenguas, ni es tampoco tan relevante para este proceso. Entonces, sí lo que es diferente es que el acento recae en la penúltima sílaba, diferente respecto de, por ejemplo, el guaraní, Bolivia, que las sílabas son más bien de tipo abierto, son siempre de tipo abierto, que hay una tendencia a las bases léxicas a que sean de tipo disilábica, de tipo consonante vocal, y en este sentido creo que vamos encontrando algunas diferencias con las otras lenguas más guaraníes, y como en las otras lenguas también hay armonía nasal, es decir, que en tapiete funciona a partir de una sílaba nasal acentuada. Una sílaba nasal se entiende como una sílaba que tiene algún segmento nasal, ya sea consonante o vocal, dispara armonía nasal de manera regresiva, que es lo que se ve en muchas lenguas de la familia. Entonces, el fenómeno a estudiar, podemos caracterizarlo, mostrarlo rápidamente acá. Ustedes ven una alternancia en los marcadores, en este caso en los marcadores posesivos. Ustedes ven que las raíces monosilábicas, la vocal del marcador posesivo es E, con las raíces disilábicas, que son la gran mayoría, la vocal es la vocal central, y con las raíces que empiezan por una vocal, como el tapiete tiende justamente a la conformación de palabras CB, no prefiere, no hay muy pocas ¿cómo es? Continuidad de vocales, digamos, o ocurrencias de vocales, entonces la vocal del prefijo salta y directamente ocurre con la raíz. El fenómeno que yo quisiera mostrarles es lo que sucede cuando en la raíz tenemos una vocal alta, una U, básicamente alta, redondeada y posterior, que ustedes pueden ver ahí, dispara una copia de rasgos fijos que... Bueno, ¿cuál es el dominio? El dominio que se ve es la raíz más los prefijos. Y en cuanto a las categorías en donde podemos ver que este fenómeno ocurre, digamos, observado en los prefijos posesivos, como les decía, en los verbos inactivos, en los pacientes de verbos transitivos, en los causativos y en la incorporación nominal. En este caso, en el último caso de incorporación nominal, solamente cuando hay incorporación nominal de un objeto humano. Ustedes saben que, bueno, ya estamos hablando un poco de incorporación nominal en guaraní, pero en tapiete básicamente con otras lenguas también con las que está estrechamente emparentado, se incorpora un prefijo de incorporación de objeto humano y un prefijo de incorporación de objeto no humano. Bueno, pues el no humano no está afectado por la armonía vocálica, pero este prefijo de incorporación nominal humano sí. También una cosa sobre la que quiero llamar la atención es que si ustedes ven en los causativos, pueden ver ahí en el préstamo luchar cómo hay armonía vocálica, a pesar de que es un préstamo. Ustedes saben, en tapiete los préstamos identifican probablemente últimamente eso ha disminuido, pero es bastante notorio el hecho de que se identifican con un causativo, con el causativo que se combina con los verbos intransitivos. Entonces, cuando aparece este causativo, es una marca que dice esto es un préstamo, y por lo que podemos ver en ese ejemplo y en otros también relevados de otros préstamos, es un fenómeno, digamos, productivo, es un fenómeno que se aplica aún en préstamos, que no están tampoco tan nativizados porque la L no forma parte del inventario fonológico. Bien. Entonces el disparador, esto es para recapitular un poco, la vocal acentuada de una base disilábica, y ustedes pueden ver ahí cómo, bueno, lo mismo pueden ver bien
mi hipótesis es que las vocales bajas, o tal vez hay que mirar un poco mejor si no hay también restricciones morfológicas, pero en principio las vocales que son las menos bajas son las que son afectadas. Por lo tanto, la A, que es una vocal más baja y no es afectada, y lo que les ponía ahí es un ejemplo eh, de, de contraste. Que bueno, tal vez no lo dije antes, pero por ejemplo la vocal, contrariamente a lo que sucede en el guaraní paraguayo o en el guaraní de Bolivia, la vocal del causativo es una vocal O, mientras que en Tapiete es la vocal U. ¿Cuáles son los segmentos que cortan, segmentos opacos a la vía vocálica? Bueno, visiblemente los segmentos, las consonantes alveolares, que ahí les puse una serie de ejemplos en donde ustedes pueden ver que no traspasa, no hay copia de rasgos en las vocales del perfil. Y lo que he observado también es que puede alcanzar más de un prefijo, es decir, no solamente justamente el anterior, sino que dadas las condiciones fonológicas necesarias, eh, parece ser que la armonía vocálica continúa. Sin embargo, no he observado que las posposiciones sean capaces, tampoco no tengo tantos ejemplos y esto es algo que tengo que mirar un poco mejor, disparar armonía vocálica como lo ven ahí, y tampoco en ciertos compuestos, que eso también sería como también un indicio de la composición de una forma, pero por lo que he visto no atraviesa la frontera de palabras. Pienso que es entonces una armonía que depende del acento, y bueno, una de las razones es esta que les pongo con ilustrando estos ejemplos, pero también porque cuando uno ve las raíces con una U, pero monosilábica, como les mostré al principio, eh, no hay armonía vocálica. ¿Por qué? Porque en realidad la U no está acentuada, que en Tapiete la acentuación es más bien grave, digamos, entonces tenemos consonante vocal, y una palabra fonológica bien conocida, bien, es una como shenku, o sheu, o sheru, alcanza todos los requisitos para hacer una palabra fonológica en donde es el posesivo, el marcador posesivo el que está acentuado. Y ahí uno ve que no hay armonía vocálica, contrariamente a los ejemplos que están más abajo. Y después que es necesaria también la noción de sílaba y de vocal acentuada. Por ejemplo, esta lengua que opone la consonante velar K a la labio velarizada, vemos que aun cuando la labio velarizada comparte los rasgos de la vocal U, no dispara armonía vocálica porque no está acentuado, sino lo que está acentuado es la vocal, la primera vocal de la raíz, que está en todos estos ejemplos que por casualidad han sido así. Bueno, algunos casos que yo les quería mostrar para analizar, porque cuando uno empieza a ver, dice, bueno, por ejemplo, yo tengo una forma como Shupukatu, en donde la raíz no, digamos, la U no está acentuada, pero que uno puede reconstruir como siendo el resultado de Shupukatu, que deviene en Shupukatu, que es estar bien crecido o crecer bien. Como les decía, es una lengua que tiende a consonante vocal, por lo tanto, palabras muy largas no las prefiere. Cuando hay palabras de 3 sílabas, generalmente es el resultado de algún proceso o de composición, algún proceso en donde se han amalgamado 2 formas, y eso puede explicar esa forma. En cuanto a purucutusia, que ahí ustedes tienen la raíz, bueno, pinchar, puru es el objeto humano incorporado, que es el enfermero, básicamente la traducción sería al que le gusta pinchar a las personas. También pensamos que primero hay armonía vocálica, primero se aplica la armonía vocálica y después se agregan se agregan ocurren los sufijos que a su vez
atraen el acento de la raíz léxica. Acá también tienen una serie de ejemplos que, bueno, que me hicieron pensar, que son cosas en las que estoy pensando, por ejemplo, aliento, esas abreviaturas corresponden a PTG Prototupi Guaraní, Gu Guaraní, Tata Piete, el guaraní, el chaqueño, no chaqueño, el boliviano, digamos, mejor dicho, el que se habla en la Argentina, y GB, el guaraní boliviano. Simplemente esta última distinción la hice por las fuentes de información de donde saco las palabras, ¿no? No tiene otra explicación lingüística. Pero si ustedes ven, básicamente se trata, en un primer momento, al menos en uno de los diccionarios de guaraní que encontré, de una forma compuesta, put y ge, que en tapiete ge es salir, ¿no? Que en tapiete se toma como puntuje, ¿no? Esa es la forma compuesta, ¿no? En donde hay evidentemente una lexicalización. Y si ustedes ven, da la sensación por los marcadores de persona, después cuando uno hace, digamos, el paradigma del posesivo, que justamente siguiendo esta cuestión de consonante vocal, son las dos últimas sílabas de esta forma que está acá, las que son tomadas como raíz de la palabra y que entonces explican por qué el prefijo posesivo también tiene una vocal, ¿no? Parece que se toma esa palabra, esas dos sílabas, y de ahí se dispara la armonía vocal. Ahora, este que les muestro acá es un problema que tengo porque tenemos para la tercera persona tanto putunge como juntunge, y bueno, ahí tengo que ver, juntunge uno puede entender digamos, interprete como la tercera persona, por la H, básicamente, aunque no sea un verbo de este tipo, de la clase 2, pero luego, entonces, parece no haber una distinción realmente entre puntuje como tercera persona, ¿no es cierto? Y la forma para decir el aliento de ustedes, es decir, no. Es decir, o sea, la misma reinterpretación que se hace acá arriba, también la tengo haciéndosela. Bien, acá lo que les quería mostrar también son otros ejemplos en donde aparece armonía vocálica en las formas que ustedes ven ahí, que son estas. Una de las características del tapiete es que sistemáticamente en un grupo importante de palabras, siguiendo este patrón de CBCB, ha dejado caer la primera sílaba de las palabras que en las otras lenguas son trisilábicas. Entonces ustedes ahí en esa tablita tienen los ejemplos, les he marcado con negrita justamente la sílaba que está en las otras lenguas y que desaparecen también. Y lo que da la impresión es que primero sucede eso y después se crea el contexto para que la armonía vocálica funcione, porque entonces queda una raíz cuya primera sílaba está compuesta por una entonces, tenemos que estas son las consonantes del tapiete, y que básicamente las que estamos, digamos, viendo que hay una relación justamente de neutralización se da entre la U y la posterior y la central. Y uno lo puede ver en estos ejemplos, por ejemplo, yo puedo decir a un hablante, bueno, yo puedo decir ambujú, y hago que lo alce, o ambujupi, y las dos formas son comprensibles, pero los hablantes prefieren la primera. La segunda, sí la pueden entender, es decir, que también hay algo ahí con la glotal que tengo que resolver, pero en principio las dos son comprensibles y los hablantes prefieren la segunda. Ahora, cuando yo digo ambuyupi o ambuyupi,
habíamos dicho, las dos formas también son comprensibles, pero la segunda suena raro, y en este sentido de suena raro quiere decir, bueno, puede ser de una persona que en realidad no habla muy bien la lengua, y entonces pone esa forma, porque lo que digamos, ratifica el estatus de las tales como segmentos opacos de la armonía vocal. Pero también una cosa que ha aparecido en esta investigación es que la distinción entre recíprocos y reflexivos y recíprocos que se dan en las lenguas básicamente, che o ñe, yo, yo, también que funciona de una manera diferente. Y a través de un paradigma de personas, ¿no? De marcadores personales. Yo solamente acá me quiero centrar en la tercera persona. En la tercera persona, en principio, no habría ninguna diferencia entre las formas reflexivas y recíprocas. De todas maneras, hay que saber que a nivel sintáctico eso sí se resuelve. Si tomamos la morfología, no habría ninguna diferencia. Pero una de las cosas que he encontrado es que si esta neutralización que decíamos de la central y de la posterior, en realidad funciona en la tercera persona en los ejemplos que ustedes ven ahora. Entonces, la vocal central, numpa, sería se pegan unos al otro, estaría funcionando como recíproco, estaría siendo un marcador ahí de recíproco, o se aprietan unos a otros, mientras que la copia de rasgo de la vocal a la prefijo se tendría el valor de un reflexivo. Esta distinción solamente la he encontrado en aquellas raíces que despliegan la copia vocal. Bueno, ¿qué nos han puesto que uno que nos hace pensar? Es bien conocido que en las lenguas chaqueñas, es decir, las lenguas guaycú y paraguayas, se ha descrito el proceso de armonización vocálica junto con el de caracterización que también está presente. Entonces, en estas lenguas hay armonía vocálica del rasgo alto, del rasgo... Yo esto no lo voy a decir muy detalladamente, simplemente quiero mostrar más o menos lo que hay y lo que es relevante para la exposición. Del rasgo redondeado, también hay copia de rasgos, las direcciones de derecha a izquierda, el disparador varía según las lenguas y los segmentos opacos transparentes también varían según las lenguas, porque en estas lenguas también intervienen, digamos, las consonantes posvelares que están jugando ahí, están interviniendo en la armonía vocal. Entonces ustedes tienen ahí ejemplos de la armonización vocálica sobre el rasgo alto en dos lenguas guaycúes como el mocobí y el toba, y en una lengua mataguaya como el chorote, en donde vemos que la vocal de la raíz se expande regresivamente a la vocal del prefijo, posesivo en este caso, ¿no es cierto? También, por ejemplo, que hemos estado viendo. En mocobí también tenemos la copia de rasgos, y en este caso de rasgos redondeados, en donde observamos también el mismo patrón, ¿no? Con la vocal, en mocobí tenemos cuatro vocales, ¿no? Hay un inventario vocálico restringido en relación. Y en maca vemos copia de rasgos. También hay otros fenómenos, pero vemos que también hay copia de rasgos, y lo que yo les quiero traer ahí son aquellos ejemplos muy claros en donde se ve aparentemente cómo se copian los rasgos de la vocal de la raíz y pasan a las vocales del prefijo. Acá estos rasgos se copian en la segunda, tercera persona, en paradigmas nominales y verbales, y solo con verbos de baja transitividad. Lo puse acá porque esto me ha llamado la atención y me parece un dato muy importante. Si no podría yo por ahí seguir teniendo una hipótesis respecto de la transitividad de los verbos, o, bueno, también funciona de una manera diferente, pero por eso lo quise traer. Entonces, bueno, si a nivel de las conclusiones podemos decir que la armonía, hay armonía
armonía vocálica, el tipo de armonía vocálica también no es el que se despliega en las lenguas, no es exactamente como toda, digamos, el esplendor de las lenguas chaqueñas, de las lenguas guayúes o mataguayas, pero sí, como decir, hay copia de rasgos desencadenada por la vocal U acentuada, que es un tipo de armonía vocálica y que aparece en estas lenguas y que, por lo menos hasta donde yo sé y he leído, no está descrito para otras lenguas guaraníes. También parece que no alcanza, digamos, las vocales bajas, más bajas, digamos, no son afectadas, quiere decir que son afectadas las que son menos bajas. Sin embargo, acá yo creo que también tengo que seguir indagando porque no sé si estoy a lo mejor restringiendo la explicación a un fenómeno fonológico, sino habrá una cuestión morfológica, es decir, de ciertos perfiles, ciertos afectados por la copia de rasgos independientemente de la calidad de la boca. También es un fenómeno local, hemos visto en otras pasa las fronteras de las palabras, y es una regla productiva, como nos muestra el ejemplo que vimos al principio, y que se ve realmente que es productiva en muchos ejemplos, en muchos préstamos recientemente tomados o en el habla corriente de las personas, si tienen que incorporar, algunas de ellas realmente incorporan eh, y aparece esta copia de rasgo. Y bueno, como les decía, un rasgo compartido con estas lenguas, que además quienes comparten también un rasgo que es el de la palatalización en las lenguas guayúes, particularmente. Hay una interesante también interacción entre la armonía vocálica y la palatalización. Y bueno, este es también otro rasgo fonológico de la palatalización que distingue al tapite de las otras lenguas de su familia, de las que están más estrechamente emparentadas, que es el guaraní o el chané, porque en estas lenguas no hay palatalización y tampoco, he visto, no existe este fenómeno de copias de rasgos. Por lo tanto, podríamos concluir que estos son rasgos que sí abonarían a la tesis de un, podemos decir, un sustrato de lenguas chaqueñas, o por lo menos, digamos, las distingue de las otras lenguas de un grupo de la familia tupí. Eso ha sido. Muchas gracias. Muchas gracias, Eve. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener que pasar rapidito al segundo de los trabajos de esta parte. Y después vamos a hacer las preguntas todas juntas, si les parece, ¿sí? Bueno, la siguiente y última ponencia de esta parte estará a cargo de la doctora Florencia Chicone, que también es investigadora adjunta del CONICET, y del becario doctoral Ivo Santa Cruz, también del CONICET. Y el título de la ponencia es Formas de habitar el espacio educativo desde la lengua guaraní del Gran Chaco, paisaje lingüístico en escuelas de modalidad de E y B con población chané y guaraní en la provincia de Salta. Así que les cedo la palabra a ambos y los escuchamos. Bueno, muchas gracias Alejandra. También estamos muy contentos de estar compartiendo este espacio de donde nos encontramos para hablar de las lenguas tupí-guaraníes, que es lo que nos gusta. Bueno, vamos a presentar con Ivo un trabajo que está en proceso. Voy a ir compartiendo un PPT. A ver, voy a ver en pantalla. El trabajo se trata sobre, vamos a trabajar sobre vamos a analizar el paisaje lingüístico escolar en dos escuelas que están ubicadas una en una comunidad guaraní, la comunidad de Yacuy, que es una comunidad muy referente del pueblo guaraní, y sobre todo en lo que tiene que ver con políticas educativas y con iniciativas educativas en la modalidad EIB, y una escuela que está ubicada en la comunidad de Tuyunti, donde asiste, que es una comunidad chané, a la que asisten también. Es una escuela que tiene mucha antigüedad y bueno, vamos a analizar
el paisaje lingüístico escolar. El objetivo es analizar la presencia y las funciones que tienen estos materiales que están en estas dos escuelas a las que asisten los niños de estos pueblos. Nos parece relevante porque estos dos, bueno, primero voy a hablar un poquito para ubicar los pueblos guaraní y chané y la lengua que hablan. Bueno, el pueblo guaraní del Gran Chaco en Argentina se ubica en toda la zona de Salta y Jujuy. El último censo registra 43.000 habitantes que se han reconocido como guaraníes en esas dos provincias, de los cuales en Salta solamente 10.700 personas hablan la lengua. O sea, contrariamente a lo que en general se piensa con respecto a la lengua guaraní del Gran Chaco en Argentina, digamos, se la representa en general con una lengua que tiene cierto grado de vitalidad, pero lo cierto es que en los últimos 10 años, incluso en estas escuelas donde en la escuela de Yacuy, donde es esta comunidad que es referente del pueblo, donde en general se la evoca como la comunidad, donde hay un gran mantenimiento de la lengua, hay una gran valoración de la lengua, y de donde surgen además muchas iniciativas políticas, educativas, aún ahí los maestros reconocen que en los últimos años los niños llegan a la escuela en un porcentaje bastante elevado sin saber la lengua, con lo cual ha cambiado un poco la perspectiva sobre, bueno, cómo abordar la enseñanza, la EIB en esas escuelas, en esa escuela. Y estos datos también muestran un grado importante de retracción de la lengua, tanto en Salta como sobre todo en Jujuy. No puse ahí el dato, pero en Jujuy el grado de retracción de la lengua es todavía más avanzado. Tanto el pueblo chané convive en la misma zona. Esto sería todo lo que sería en la zona del Gran Chaco salteño y parte de Jujuy, lo que se llama el corredor guaraní, que es la ruta 34, donde se ubican todas las comunidades. La comunidad Tuyunti está más hacia el norte, más cerca de la frontera con Bolivia, mientras que la comunidad de Chacuy se encuentra más cercana a la ciudad de Tartagal. Bueno, y en Jujuy también se localizan las comunidades a lo largo de esa ruta. Ambos pueblos hablan la lengua guaraní del Gran Chaco en distintas variedades. En la comunidad de Yacuy se habla la variedad isoseña del guaraní chaqueño, el que digamos, se lo reconoce también en la bibliografía como chiriguano, mientras que el pueblo chané habla otra variedad de esta misma lengua, ¿no? Bueno, nuestro análisis también se encuadra dentro de la apuesta, digamos, del desarrollo de la currícula ñandereco. Estas dos escuelas tienen su espacio de enseñanza de la lengua y la cultura guaraní y chané, como se denomina en el caso de la escuela chané. Y esto está incluido, se desarrolla en el marco de una currícula ñandereco que fue aprobada en el año 2022, muy reciente, hace muy poquitos años, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, desde la coordinación de la modalidad de IB, por iniciativa del propio pueblo guaraní, sobre todo, y también chané, en el que se incluye también el pueblo tapiete, es decir, la currícula ñandereco, que es algo así como lo que es nuestros orígenes, es un desarrollo que está todavía, o sea, está aprobado en la currícula, pero la puesta en marcha es muy reciente, ¿no? Con respecto a las escuelas, rápidamente, para no ocupar tanto tiempo con esto, voy a decir, bueno, que en el caso de la escuela Yacuy hay alrededor de, bueno, 500 alumnos. Lo importante es decir que la IB se desarrolla en el nivel inicial, desde el nivel inicial hasta segundo grado. Hay unos cuantos, hay 8 maestros bilingües encargados de la enseñanza del ñandereco, y es una escuela que tiene una larga tradición, o sea, desde el año 90 cuenta con maestros bilingües, ¿no? Mientras que, bueno, la escuela que se ubica en Tuyunti es la escuela San Miguel de Arcángel, es un poco más pequeña, también tiene una larga trayectoria en EIB, desde el año 87, formó parte de una experiencia piloto y se desarrolla también la IB hasta segundo grado. Y tiene maestros, es decir, hay espacios, en este caso hay espacios de enseñanza de la lengua y la cultura chané.
El marco, voy a pasar muy rápidamente, pero el marco teórico metodológico desde el cual vamos a analizar los materiales es el de las políticas, el modelo de Spolsky, y desde la perspectiva de la glotopolítica, que piensa las intervenciones con y del lenguaje, o hacia el lenguaje en distintos niveles, no solo en el nivel de las políticas explícitas de planificación, sino sobre todo, que es lo que nos vamos a concentrar, en lo que tiene que ver con las intervenciones desde las prácticas lingüísticas, porque lo que vamos a ver acá es, bueno, cómo, digamos, más allá de las políticas específicas educativas de la EIB hacia las escuelas, y de toda, digamos, la planificación en relación con el nombramiento de maestros y con la aprobación de una currícula específica para un pueblo o para un grupo de pueblos que hablan una misma lengua, bueno, qué es lo que pasa en concreto o qué representaciones y qué intervenciones hacia el lenguaje aparecen en el uso concreto de la lengua en el espacio escolar, ¿no? Que de alguna manera me remiten a las distintas representaciones o ideologías que se ponen en juego ahí. Entonces vamos a usar el concepto de agencia que viene tal como se lo define desde la lingüística antropológica, lo tomamos específicamente el concepto de Duranti, donde se pone, digamos, lo que se propone es no solo pensar la agencia, ¿no? Desde el punto de vista performático o ver cómo se relaciona la agencia sobre el lenguaje desde el punto de vista performático del uso, sino también cómo aparece codificado eso en el lenguaje, ¿no? Desde el punto de vista gramatical o lingüístico en las formas, ¿no? También nos parece importante porque el espacio escolar es un espacio específicamente en el que hay permanente tensión entre distintos tipos de ideología hacia la lengua y hacia cómo promover la lengua y cómo intervenir sobre el uso y la enseñanza de la lengua, ¿no? Bueno, ahí es la definición que les estaba comentando, pero me parecía importante además traer esta cita de Guidance, que es quien también trabaja desde el punto de vista, el concepto de agencia más desde la sociología, ¿no? Como Bourdieu también. Él dice, cuando enuncia una oración gramatical, él dice en inglés, yo acá voy a poner en guaraní, en una conversación casual, contribuyo a la reproducción de la lengua como un todo. Esta es una consecuencia no intencionada de mi hablar la oración, que está ligada a la recursividad de la dualidad de la estructura. O sea, nos parece importante ver cómo, por qué aparece, es algo que nos llamó la atención en esas dos escuelas, eh, distintos tipos de cartelerías, eh, afiches que ahora vamos a tratar de analizar, que se presentan en guaraní particularmente, ¿no? Que incluso elementos o tipos de mensajes que tradicionalmente en la escuela o en otras escuelas no hemos visto que puedan aparecer en guaraní, en la lengua originaria en general, ¿no? Porque esta es una zona donde trabajamos muy multilingüe, ¿no? Bueno, y otra cosa para mencionar, bueno, el concepto de paisaje lingüístico es muy conocido, pero sí queríamos mencionar que desde hace pocos años hay toda una corriente de trabajos que específicamente ponen el foco en el paisaje lingüístico escolar como digamos, como un área de trabajo. Bueno, en fin, porque especialmente permite comprender el contexto sociolingüístico digamos, de esa institución escolar y reconocer ahí las políticas lingüísticas o las intervenciones glotopolíticas de distintos actores, ¿no? Estos trabajos no solo abordan desde el punto de vista pedagógico, porque uno podría pensar que las funciones pedagógicas de la cartelería o de todos estos materiales que aparecen en las paredes de las escuelas, sino también la función justamente activista por parte de los actores de esa escuela, ¿no? El trabajo, nuestros datos parten de trabajo etnográfico que registramos en estas escuelas desde el año 2019, en mi caso en 2019, en Yacuy, y Ivo está haciendo trabajo de campo en Tuyunti desde el año 2023 y también en Yacuy desde hace poquitos meses.
Bueno, hemos hecho digamos, hay dos tipos, hicimos un recorte y vamos a analizar solamente la cartelería que registramos en los espacios más públicos de la escuela. O sea, reconocemos que hay dos tipos de espacios, aquella cartelería que aparece dentro de las aulas de la escuela, ¿no? Que esto lo vamos a analizar en un segundo periodo, y nos vamos a concentrar para este trabajo solamente en aquellas imágenes, cartelerías, textos en lengua guaraní que aparecen en los espacios más abiertos de la escuela, o sea, aquellos que habitan no solamente los niños y las niñas, sino particularmente también, digamos, algún tipo de mensaje que está destinado a las familias, a los visitantes de la escuela, y que también tiene que ver con una regulación más institucional de esos espacios, el patio, el ingreso de la escuela, la cartelería de los distintos espacios del establecimiento, de los establecimientos. Entonces, el análisis lo dividimos en tres ejes, fundamentalmente, el que tiene que ver con el uso de la lengua o de las lenguas, las funciones que asumen esos materiales lingüísticos o esos materiales semióticos, y cuáles son, vamos a analizar los sentidos identitarios que estos distintos carteles o cartelerías van construyendo, ¿no? Entonces dijimos que dentro del espacio más público de la escuela, que es donde nos vamos a centrar, em, hemos hecho una primera clasificación de esos materiales semióticos, porque reconocemos distintos agentes que están por detrás de esas voces, ¿no? Uno que tiene que ver con más un tipo de mensaje institucional, donde aparece una fuerte agencia institucional, o sea, la imagen de la institución escolar eh, dirigiéndose, ¿no? a un destinatario, y construyendo un tipo de sentido en particular. En general encontramos que estos mensajes más institucionales responden a políticas educativas más generales que vienen del Ministerio de Educación, o que vienen incluso de una política educativa nacional, y donde ahí encontramos que fuertemente el tipo de estrategia que se utiliza en esos carteles es la traducción. Es decir, hay en general traducción de tipos digamos, de géneros que son tradicionalmente escolar, que vamos a encontrar en cualquier escuela del país, pero traducidos al guaraní en este caso, ¿no? Y por otro lado, y que además encontramos, bueno, tienen otras particularidades. Otro tipo de carteles que parecen venir, digamos, donde el agente, la intervención viene más bien por parte de la comunidad o los docentes bilingües, que, digamos, construyen otro tipo de identidades, ¿no? Donde aparecen otros tipos de contenidos más propios, y donde hay más bien una reformulación de elementos lingüísticos y una hibridación de géneros que provienen de la cultura de contacto, digamos, y digamos, los géneros más tradicionales de los pueblos. Entonces, acá les mostramos un primer paisaje semiótico, digamos. Este es un mural que aparece en la escuela de Chacuy. Ni bien uno entra al patio de la escuela, lo primero que se encuentra es este mural, ¿no? Que lo hemos clasificado como un tipo de cartelería o de mensaje que responde a una gestión más bien institucional. Como ven, en este mural, digamos, hay acá hay elementos que vienen más de lo visual. Es interesante ver, es un mural en homenaje a los 40 años de Malvinas. Hay digamos, las banderas que aparecen, la bandera argentina con la imagen de las Malvinas, pero además la bandera hacia la derecha aparece la bandera guaraní, hacia la izquierda aparece la bandera de la provincia de Salta, y por detrás aparece la huipala, ¿no? Que si bien es una bandera de origen indígena, en muchos casos se la utiliza como la bandera que representa la hermandad de los pueblos originarios, ¿no? Y justamente hay una apropiación digamos, de esta efeméride. O sea, en general muchos de estos carteles, seleccionamos acá para analizar algunos, pero muchos tienen que ver con efemérides de fechas patrias o de fechas escolares. Y en este caso lo que vemos es que hay pareciera, ¿no? una construcción, una traducción de un texto que probablemente circula en otras escuelas en español, ¿no? Entonces, en este caso dice, bueno,
en español dice 40 años en homenaje a los caídos y veteranos de guerra. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Cuando uno ve el texto en guaraní hay una traducción, digamos, bueno, por ejemplo, dice 40 años de recordar, o sea que el homenaje, la palabra homenaje aparece como recordar. Es interesante acá frente a los otros ver que, por ejemplo, en vez de veteranos dice soldado, pero está marcado con la tercera persona, es decir, que desde el punto de vista de la agencia más gramatical, no hay una construcción de la voz en una primera persona, como sí vamos a encontrar en los demás mensajes, sino que en general estos mensajes que son más institucionales, que responden a políticas educativas que trascienden la escuela, digamos, particular en esta comunidad, no hay una apropiación del todo de esos mensajes. O sea, no se habla desde la primera persona del plural, sino siempre se habla de los soldados, o en este caso, pero también vimos en otros, o del homenaje en la tercera persona, ¿no? Este otro es un mural, también, aparte, me parece importante destacar esto de que son los murales, o sea, aquellos mensajes que responden a la gestión institucional, en general, todos los murales, o sea, que son materialidades más estables, frente a carteles que son hechos con afiches o con algo más provisorio, estos que son murales responden a políticas más institucionales. Este otro que está en la puerta de la comunidad de Yacuy, eh, es, también tiene que ver con las políticas de ESI, de educación sexual integral, que se promovieron a partir del año, no sé si habrá sido 2020, bueno, pero que tiene que ver también, hay una traducción en general de mensajes que uno podría reconocer que están en otras escuelas en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, en lugar de en general, o por lo menos yo lo he escuchado, mi cuerpo, mi decisión, hay igual una reapropiación y eso se formula como, en el caso de la ESI, mi cuerpo, mi mayor tesoro, ¿no? Con el eh, Jepl Ika Viva. Sigo pasando. Estos son otros también que responden a la gestión institucional, pero que son más provisorios, son cartelerías que están hechas en papel, que también están en las paredes de la escuela, del patio central. En un caso es la conmemoración por el Día de la Memoria. En este caso sí hay un uso de una primera persona, ¿no? Chachapo Maindúa, es decir, nosotros recordamos, hacemos memoria, buscamos justicia, etcétera. Perdón. Perdón, tengo el perro por acá. Y hacia la derecha, si ven, es la traducción del himno nacional argentino, que también es algo que aparece como muy, digamos, en distintas, no solamente en esta escuela en particular, sino en otras escuelas guaraníes, también hay una reapropiación o esto que tiene que ver con las efemérides, los actos escolares. Generalmente se canta el himno nacional argentino en español y en guaraní también, ¿no? Y eso fue una agencia, ahí sí hay una intervención fuerte de los maestros bilingües que promovieron la traducción del himno nacional, ¿sí? Aunque existen traducciones más antiguas, digamos, hay equipos que han trabajado para estas traducciones y hay más de una, no es la única que hay más de una traducción. No sé si quieres, Ivo, ¿querés seguir con esta parte? ¿Estás por ahí? Bueno, no sé si está o no. Bueno, sigo. Si no, Ivo, avísame si estás por ahí porque no puedo ver acá. Bueno, como parte, ahora vamos entonces a analizar otros tipos de mensajes que son de gestión comunitaria, es decir, que fueron elaborados en el caso, por ejemplo, de la cartelería de ingreso a la escuela Chané, a la que está en Tuyunti, es una cartelería de bienvenida que fue elaborada por la cooperadora que integran los padres y los miembros de la comunidad, ¿no? Mientras que a la imagen 5 que está a la izquierda
se representa las dimensiones, digamos, espirituales del pueblo chané, que son parecidas, digamos, que son las mismas que se, eh, digamos que las mismas que comparten con el pueblo guaraní, que tiene que ver con, bueno, las dimensiones filosóficas, los espacios espirituales que tienen que ver con la casa, que Oca, la comunidad, el monte, ¿no? El ambiente en el que uno vive, ¿sí? En este caso, como decíamos, aparecen más bien contenidos que son propios del pueblo. Hay una gestión ahí más en la que han participado los miembros de la comunidad y los maestros bilingües. Y bueno, en un caso es un mural que está en la puerta de la escuela, en otro caso es una cartelería de bienvenida, donde también hay una apropiación de ciertos términos, ¿no? Que eso también vamos a ver. Em, por otro lado, reconocemos otro grupo de cartelerías que tienen que ver, de una serie de carteles que tienen que ver con la normativa, con, digamos, con el establecer normas de conducta y con una función socializadora. Es decir, este tipo de carteles que vemos acá por ejemplo, en el primero aparecen ñeca vireta, o sea, algo como las palabras, como buena, está traducido como palabras mágicas, pero sería como algo así como palabras buenas. Entonces, bueno, lo que buscan es establecer determinadas pautas comunicativas, ¿no? Que tienen que ver con la convivencia, con sí, con la socialización, bueno, buen día, perdón, chazoropay, gracias, etcétera, ¿no? Ese es en el primer cartel. En el segundo aparece un yerure, como una especie de rogativa, ¿no? O de oración, donde se combinan elementos que tienen que ver con incluso elementos y palabras que son propias de la comunidad, pero también con palabras que provienen de otros tipos de discursos, ¿no? Ahora lo vamos a analizar ese, y el tercer cartel también es una rogativa o una oración que aparece muy similar a la imagen 8 que aparece en la comunidad de Tuyunti. Una es de Yacuy, la otra es de Tuyunti. Entonces, por ejemplo, en esta, acá internalizamos la oración que aparece en Yacuy, lo que vemos es que cambia, digamos, el tipo de construcción de la gente que habla o del enunciador que aparece ahí. Acá predominan, digamos, la interpelación directa al destinatario, que son en general los niños, pero también hay un mostrar, y eso también es importante, un mostrar la lengua también a las familias o al visitante que viene de afuera, ¿no? Hay presencias de pronombres de primera persona plural inclusivos. Hay hibridación de elementos lingüísticos y culturales que provienen de la sociedad de contacto y de la propia cultura, porque aparece, digamos, una oración muy similar a las oraciones católicas, pero reapropiado con la palabra yerure, que es más bien una rogativa más tradicional. O sea, la palabra yerure puede usarse también para un pedido al dueño del monte, ¿no? Es el mismo tipo de oración, pero también yerure se dice a la oración más católica. O en estas dos, lo que tengo que aclarar es que estas dos escuelas fueron creadas por la iglesia franciscana, que después pasaron a ser parte de la oferta estatal, digamos, pero que tiene una fuerte presencia de las parroquias que están al lado, ¿no? Y que incluso es común que el padre de la parroquia participe de algunos actos escolares. Además, también hay que decir que en muchas escuelas de la provincia de Salta se rezan oraciones católicas al inicio de la jornada, ¿no? Que es algo que está también permitido digamos, desde la legislación provincial, ¿no? Y que entran en tensión ahora vamos a decir, con la religión más propia de las familias, que es la cultura, la religión evangélica, ¿no? Pero bueno, lo que encontramos en estos tipos de carteles es que busca regular prácticas de comunicación y actitudinales y que también hay bueno, un uso vinculado con lo volitivo, propia de una oración,
la evocación a Dios, ¿no? El uso de expresiones volitivas, de deseo, etc. Entonces, para ir un poco al análisis más desde lo simbólico y de las agencias que aparecen en estos carteles, encontramos que desde el punto de vista simbólico, la cartelería que responde a una gestión más bien institucional, predominan la transmisión de valores cívicos, democráticos y nacionales, mientras que en la cartelería, que responde más bien a una gestión comunitaria y una gestión desde el cuerpo docente en conjunto con miembros de la comunidad, predomina una visibilización de elementos culturales propios de la comunidad y un activismo, ¿no? Aunque en realidad, digamos, ya el solo hecho de traducir estos elementos que son más tradicionales de lo escolar al guaraní ya es un tipo de activismo, ¿no? Pero quizás en el otro hay más bien una idea de transmitir valores que son propios de la comunidad o que la comunidad tiene interés en transmitir a en el marco de la escolaridad. Bueno, lo otro ya lo dije, los carteles, este grupo de carteles que buscan regular prácticas comunicativas y acciones cotidianas. Y por otro lado encontramos que van respondiendo este tipo de carteles a distintos sentidos identitarios que se ponen en juego, ¿no? Que no son homogéneos, sino que algunos carteles enfatizan una identidad, mientras que otros enfatizan otros sentidos u otras identidades. Entonces, aquellos que tienen que ver con la gestión institucional responden a una construcción identitaria de la argentinidad o del ser nacional, es decir, hay un énfasis puesto ahí en la pertenencia a una nacionalidad, mientras que en la cartelería, que responde más a la agencia comunitaria, aparecen enfatizados la identidad del ser guaraní o del ser chané, ¿no? Los valores y dimensiones del ñandereco. En otra dimensión, digamos, habría que ahí ahondar o profundizar en qué medida estos elementos discursivos que provienen de lo religioso responden a una identidad católica o una identidad católica que está en tensión con una identidad evangélica, ¿no? Porque, digamos, enfrente de la escuela, por ejemplo, en Yacuy, al lado de la escuela está la parroquia católica franciscana, pero enfrente de la plaza, o sea, está enfrente de la plaza, así en diagonal, está la iglesia evangélica, y lo cierto es que muchos de los miembros de la comunidad de esos niños no van a la iglesia franciscana, sino que participan de los cultos evangélicos. Por lo tanto, digamos, quizás eso tiene que ver con la intención de la institución de instaurar una identidad más bien católica, pero que está en tensión con otros discursos religiosos, ¿no? Bueno, y para terminar, bueno, lo que me interesa más allá bueno, digamos, de las riquezas que supone esto de focalizar en el paisaje lingüístico escolar, nos queda a futuro indagar mejor qué características tiene la cartelería que aparece dentro de las aulas, que intuimos tienen una función mucho más pedagógica. Estas no tienen una función explícita o principalmente pedagógica, esta cartelería que está en los espacios más públicos de las escuelas, sino tiene más bien una, mm, una función simbólica, ¿no? De promoción, de poner la lengua en un lugar distinto y de disputar sentidos con respecto bueno, a estas identidades que se ponen en juego, al español, etcétera, y a promover la lengua que los docentes perciben que está siendo cada vez menos utilizada y que los niños no hablan en la escuela. Entonces, bueno, en una segunda etapa nos concentraremos en la cartelería de las aulas, pero también nos parece que algo interesante para indagar es sobre las representaciones. No hemos hecho entrevistas sobre qué interpretación hacen los propios participantes de la comunidad educativa sobre esa cartelería, que es algo que también digamos, formaría parte de una segunda etapa metodológica. Entonces, como conclusión general, los murales y las cartelerías que reproducen en guaraní enunciados que provienen de la voz institucional, me parecía digamos, interesante acá traer la categoría de poder dante, que es esta categoría que también se utiliza mucho que viene
de Goffman, pero que se utiliza mucho en el marco de la lingüística antropológica, de una voz, digamos que la voz institucional hablando a través del guaraní, en este caso, que busca reforzar valores cívicos, democráticos y nacionales. Y un dato interesante es a través de la integración lingüística y cultural, ¿no? Porque eso lo distingue quizás de otra etapa de la escuela de hace algunos años. En esta cartelería predomina la traducción y predominan la construcción de neologismos y, bueno, se refuerza la identidad nacional, el ser argentino. Mientras que los murales que visibilizan elementos culturales del pueblo guaraní chané predominan significados propios del pueblo y se busca reforzar la identidad del ser guaraní chané. Bueno, y esto otro que ya mencioné, que es esto para seguir indagando sobre esta cartelería que tiene elementos híbridos desde el punto de vista lingüístico, porque hay uso de vocabulario muy tradicional del pueblo que se utiliza en otros contextos para hablar, para mencionar una práctica comunicativa que es novedosa o que es más reciente, pero al mismo tiempo con valores religiosos y actitudinales que provienen del discurso más bien religioso, bueno, y ahí tendríamos que indagar sobre esta tensión entre lo católico, lo evangélico, lo más tradicional, etc. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Creo que hice rápido. Gracias a ustedes, gracias a los dos, muchísimo, muchísimo material, muy rico para discutir. Lamentablemente tenemos 5 minutos para preguntas y no más, así que el tiempo se voló. Vamos a lo muy concreto. A ver, Eve tiene una pregunta. Martín, tenías la mano levantada, pero la bajaste, ¿o cómo fue? Ah, son reacciones involuntarias. Yo tengo un aplauso. Son agencias involuntarias. Perdón, sí, no fue una reacción. A ver. Yo tenía también una pregunta para Reina. Así que aprovecha. No sé si se te escucha, no sé si todos te escuchan bien, Martín, yo por lo menos se va la voz. ¿Vos, Eve, me escuchás bien? Ahora te escucho bien. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora. No, te quería preguntar acerca de, o sea, en el tapiete hay un sincretismo de reflexivo recíproco. Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, sí. Ahora, ahí sí te escucho. Pero tenés esos dos casos con el verbo golpear con un pa donde aparecen diferenciados. Sí, y que es una raíz con una U, ¿no es cierto? Cuya primera sílaba es una U. Que te provoca armonía. Claro. Pero Claro, que ahí es justamente, sí, no, decime cuál es. No, y estaba pensando que es evidencia para mostrar que el sincretismo ese es superficial, o sea, que de manera subyacente existe un reflexivo y un recíproco diferenciados, Sí, aunque superficialmente sí, coincidan, sean idénticos en muchos sí, casos, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Me hubiese encantado que la forma en U sea la que expresaba el reflexivo, más bien porque estaría como más cerca de la E, y que la forma en U sea la que sea del recíproco porque estaría más cerca de la O, pero parece que no. De todas maneras, Parece que no. Okay. igual, viste, esto, como no son muchas las raíces que tienen esta característica, o sea, pues no tenés un gran número de raíces que vocal, ahora sílaba tenía vocal U, no es una cosa que ha surgido muy fácilmente, digamos, en los textos. Tener reflexivo, bueno, hay un paradigma de reflexivo, pero vos decís, bueno, en la tercera persona siempre el reflexivo era ñin, porque en realidad la diferencia la ves más claramente en la primera persona con el prefijo de primera persona. Pero resulta que, porque ahí es otro prefijo, digamos, en vez de ser aye o añe, es ay, ¿no? Es otra cosa, es otro paradigma. Pero eso te sirve más o menos para ver cuando la forma es más bien reflexiva, de voz media o una cuestión así. Y en la tercera persona queda eso un poco desdibujado de alguna manera las diferencias, pero lo encontrás en medio de otras estrategias.
Ahora, Ujú, indagando justamente en ver la cuestión esta, la armonía vocálica, encuentro con que sí hay una diferencia, solamente lo tengo que chequear con más hablantes, digamos, ya lo he ujú, chequeado con hablantes de diferentes lugares, ¿no? O sea, por lo ujú, menos está chequeado con hablantes que no han crecido juntos, ¿no? Eh, o sea, de Argentina y de Bolivia, básicamente. Resulta que parece que hay una sí, diferenciación en la tercera persona solamente, con las raíces que tienen armonía vocálica, y que sería, ujú, claro, se pensara esa otra distinción, ¿cierto? Después, como te digo, me hubiera ujú. gustado que se poder decir, bueno, digamos, agrupar las vocales eh, más cercanas a las a las de los prefijos originales, pero parece ser que no Claro. será así. Ajá. Así que Claro, bueno, pero eso es la otra tenés cosa que restringida a la tercera persona. Hay sí, una restricción morfológica para eso. sí, sí, Sí. sí. De todas maneras, a partir de esta preparación surgen muchas otras pruebas que tengo que hacer, otras cosas, pero como por ejemplo, hay que plantear, postular realmente vocal, o sea, por ejemplo, si el hecho de que realmente la vocal acentuada es la que dispara la armonía vocálica en los monosílabos, en los monosilábicos, o si es una cuestión, o sea, que tiene que interviene el acento, o si es una cuestión morfológica, donde interviene la morfología, en donde todas las raíces con monosilábicas van a tener el prefijo, la vocal del prefijo va a ser E. O sea, si es un requerimiento morfológico o si es el resultado de una regla fonológica que te dice que el acento, como no está acentuado, entonces no dispara. Bien, ahí tengo que también seguir. Y el carácter específico o no, no especificado de la vocal. ¿Por qué? Que vos tenés, dice que yo mostré que la primera sílaba desaparece muchas veces como para que se vuelva eh, una palabra de tipo consonante vocal en tapín. Entonces vos tenés una palabra trisilábica que se vuelve trisilábica. En muchos casos en las que permanece esa cuestión de lo trisilábico, y en muchos lugares en la ubicación pretónica, las oposiciones de vocales se neutralizan en tapiete con una U. Entonces vos tenés en las otras lenguas A, O, las otras vocales que en tapiete se vuelven en esa posición. O sea que no cambian, no cambian significado. Bien, porque si se Claro. neutraliza, no cambia el significado cambia por otra situación que va a estar relacionada más bien, para mí, con el acento y la cadena silábica. Ujú. Entonces, bueno, me parece que por ahí. Muchas gracias. Bueno, creo que, no sé, me parece que ya no quedó más tiempo para preguntas. No sé qué dice el coordinador y organizador de la próxima actividad que debería haber empezado hace 2 minutos. Hay una persona que quiere hacer una pregunta, ¿se puede? ¿O ¿Qué ya tal? Sí, directamente pasamos a la presentación? démosle la voz un ratito a Lenka y Bueno, Lenka, vamos adelante, a tu ver. pregunta, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta súper breve sobre a Eve. Gracias por la ponencia tan interesante. Se refiere a la última propuesta sobre el sustrato chaqueño de tapiete. Solo quería preguntar cómo entenderlo exactamente. O sea, se trata el sustrato en el sentido de que es un pueblo guaranizado anteriormente hablante de una lengua chaqueña, o es más bien el resultado de Sprachbund, o sea, Claro. del contacto en el área de convergencia lingüística. Sí. Bueno, eso yo no sé si tengo una respuesta. Me parece que justamente, en primer lugar, como ya sabemos, los tapietes no adhieren ni les gusta esta hipótesis, y por una suerte de
compromiso que tengo de hacer con ellos, digamos, eh, no trato de ver si fueron esclavizados o todo lo demás, digamos, desde el punto de vista histórico, cultural. Pero es evidente, son evidentes las relaciones que han tenido con los otros pueblos chaqueños, que creo que vamos a tener también una ponencia que habla sobre el Aba guaraní, el guaraní de Bolivia. Eh, pero bueno, yo en un primer momento pensaba, puede ser una cuestión areal, ¿no es cierto? Cuando estuvimos viendo otras relaciones, otras características de las lenguas guaycurúes y mataguayas. Pero en este momento en donde me voy metiendo un poquito más, me pregunto si no es un sustrato de esas lenguas, no solamente por cuestión de la armonía vocálica, sino por otras características eh, de la gramática, ¿no? Que, bueno, digamos, si fuera, también, si es una cuestión areal, podríamos pensar que estaría también probablemente a lo mejor en otras lenguas tupí-guaraníes de la región, y no está. Por lo menos lo de la armonía vocálica yo no lo he encontrado, no sé si ustedes, especialistas, también lo han podido, han leído algo acerca de ese fenómeno en otras lenguas tupí-guaraníes de esta región. No sé. Yo no lo he encontrado. Y como es algo que caracteriza tanto la fonología de las lenguas guaycurúes y mataguayas, y como encima además está activo, no parece una cuestión que haya sido, digamos, tomada prestada en un estadio y entonces tenemos este tipo de palabras. Como si a veces me aparece que hay otras palabras que sí tienen el aspecto de haber sido tomadas prestadas, digamos, y entonces se cristalizaron se quedaron o fosilizaron de una manera en Tapiete y que provienen más bien de otras lenguas guaraníes. O cuando uno empieza a indagar en los diccionarios, ¿no es cierto? Dice, esto da la sensación de que, bueno, se tomó así y así fue como se interpretó. Pero estas reglas, yo siempre pienso que la fonología tiene mucho del corazón, o sea, es el carozo, muchas veces la parte totalmente más inconsciente que tiene el hablante, ¿no? Todo lo demás probablemente lo podemos hacer más consciente. Y bueno, y me encuentro con que si persiste, si es positiva, puedo no dejar de hacer relación con las otras, sumado a la cuestión de la palatalización que está ausente también en las otras y que es persistente, excepto por algunos préstamos como Zapuque, nada más, que ha pasado hasta en el castellano ese préstamo. Sí es una regla fonológica activa en 7. Él, como decía, en otras lenguas interactúa con la armonía vocálica, en esta. Así que bueno, no, lamento no dar una respuesta muy acabada, pero eso es lo que ando pensando. Muchísimas gracias. Estoy silenciada, estaba silenciada. Bueno, creo que tenemos que dar por finalizada el panel. Les agradezco a todos los expositores, expositoras, Florencia, Ivo, Eve, muchísimas gracias. Todo fue muy interesante y seguramente, bueno, va a dar para que hablar y para seguir intercambiando. Así que ahora le cedo el lugar a la siguiente actividad, Rodrigo, y que creo que es la presentación. Así que, bueno, hasta acá llegamos, yo me despido. Gracias, gracias a todos, a todas, Gracias, y sobre Alejandra. todo Gracias a todos. a las preguntas y la gente que participó, que es un montón. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Excelente las ponencias, muy interesantes. No soy lingüista, sino hacía más valoraciones, pero sumamente interesante. Ahora la actividad que continúa es la presentación del libro Lenguas y Mundos Guaraníes, libro coordinado por Silvina Paz y quien les habla, Rodrigo Hidalgo Rojas. Este es el librito. No sé si no se ve ahí por el filtro de Zoom, pero bueno, vamos a iniciar ahora la presentación. Quiero invitarlo al compañero Mariano Dubin, si está por ahí conectado, Mariano. Y Hola, la ¿cómo Silvina, mi estás? compañera. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien, Rodrigo? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Y Silvina, ¿estás por ahí?
Acá estoy. Hola Mariano. Hola Silvina, Acá estaba mostrando el libro. Ahí está, perfecto. Bien, no tenemos un maestro de ceremonia de por medio, así que, no sé, invito a que dialoguemos. Mariano, si te cedo la palabra, ¿te bien, sentís cómodo? Te dejo perfecto. Sí, el micrófono, tomar el último mate y bien, comenzamos. Y después hacemos un breve diálogo, si el auditorio quiere. Charlamos un poquito. perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Rodrigo y a Silvina por la invitación. En general, antes de una presentación, charlamos cómo vamos a presentarlo, pero bueno, como les decía en el mail, la vida moderna se dedica a que todo el tiempo hagamos cosas para no hacer nada. Entonces, bueno, un poco se arriesgaron a que yo prepare algo y me ponga a hablar. Espero no ser muy ñengatú en lo que voy a decir, pero bueno, vamos a armar algo del libro que les comento a los colegas que tuve ya la oportunidad de presentarlo, ¿no? El libro que escribieron Rodrigo Villalba Rojas y Silvina Paz, digamos, como editores de decenas de colegas que escribieron capítulos del libro que se llama Lenguas y Mundos Guaraníes, Diálogos y Reflexiones desde las Humanidades. Yo tuve la suerte con otros colegas de presentarlo hace unos meses en la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, y donde presenté uno de los tres corpus que trabaja el libro, que es el último apartado, que es, digamos, de literatura, aunque no se llama así, digamos, son de estudios, de crítica, de teoría, ensayos literarios, y ahora tengo la posibilidad de hablar de los tres corpus que trabaja el libro, que también incluye trabajos etnográficos, y en particular de la etnografía y la educación, y un segundo corpus lingüístico. Y lo primero que se me ocurrió, y en realidad también salió naturalmente porque como siempre sucede con estas cosas, había perdido los apuntes de la otra presentación, que hubiera sido más fácil y más rápido tener esos apuntes para repetirlos, ¿no? Volví a escribir unos apuntes porque también en ese momento lo que hice, que me pareció que era necesario por el tipo de presentación, que fue revisar cada uno de los capítulos. Pero era solamente de un apartado. Ahora estamos hablando de decenas de capítulos, que si bien voy a intentar entramar gran parte de ellos en esta conversación, que ya los había leído en su momento y algunos de ellos los releí nuevamente, realmente porque producen un interés teórico y literario de escritura espontáneo. Quise partir desde otro lugar, ¿no? Más general sobre el libro y tal vez de un debate que puede ser en diagonal, ¿bien? Pero que ya el subtítulo lo plantea, que es Diálogos y Reflexiones desde las Humanidades, ¿no? Entonces no me voy a detener particularmente a pensar los aportes del libro, que los tiene y muchos, después vamos a hablar, en términos de etnografía de las lenguas y las culturas guaraníes, etnografía educativa de escuelas bilingües, de los aportes lingüísticos de distintos pueblos o pueblos guaraníes o pueblos que hablan lenguas guaraníes, y finalmente sobre los debates de la literatura. Pero me quiero quedar en algo que para mí es clave y que si bien no se retoma en ninguno de los capítulos de manera particularizada, está en el subtítulo, y sí Silvina y Rodrigo lo trabajan en el prólogo, que además es un prólogo muy bien escrito, digamos, es muy complejo cuando escriben dos personas que parezca escrito por una sola persona, y tiene una síntesis muy lograda estéticamente, pero también de ideas, ¿no? Y me parece que acá yo me quiero detener un segundo en algo que a mí me preocupa en particular, y que tal vez es una fuga del guaraní para volver a algo más amplio, que es Argentina, América Latina, o no, digamos, son territorios simbólicos, materiales que todo el tiempo se superponen, que es la idea de humanismo, ¿no? Que en todo caso es lo que entrama de fondo
los estudios que hacemos nosotros, sean lingüísticos, sean literarios, sean de educación, es decir, qué concepto hay ahí de humanismo. Entonces, perdón por la fuga, porque no deja de ser una fuga, pero ahora voy a explicar. Yo quien primero pensé, para mí un autor que sigue siendo cada vez más actual, y creo que en este contexto geopolítico aún más, que es Edward Said, ¿no? Que él piensa justamente qué pasa con los territorios. Y qué pasa con los territorios y con las disciplinas científicas, teóricas, que proponen establecer recorridos teóricos para hacer mapas, no mapas simbólicos, explicativos de esos territorios, y que finalmente constituyen lo que consideramos humanismo y humanidades. ¿Bien? Y que si uno tuviese que simplificar lo que dice Said, es que en realidad lo que hay de fondo en ese humanismo, en esas humanidades, es un movimiento teleológico, donde todos esos otros mundos, que no fueran ese recorte de una Europa también simplificada, ¿bien? Un mundo greco-latino que se desarrolla en una Europa medieval, un renacimiento y una Europa moderna, que se le podría agregar como última etapa hegeliana y fin de la historia Estados Unidos, no habría nada más, ¿no? Y dice algo que es interesante para pensarlo hoy, porque lo hice después de la caída del muro de Berlín, en el mundo el texto y el crítico, dice, por primera vez en la historia moderna, cito, el conjunto del imponente edificio del conocimiento humanístico que descansa sobre los clásicos de las letras europeas y con él la disciplina académica formalmente inculcada en los estudiantes de las universidades occidentales, representa solo una pequeña parte de las verdaderas relaciones e interacciones humanas. ¿Bien? Y que si uno lo piensa en términos históricos, y hoy mucho más con la cantidad de corpus, bibliotecas, reconstrucciones históricas, arqueológicas, uno podría pensar que esto es absolutamente cierto, ¿no? Pensar el mundo chino, el mundo indio, el mundo persa, todas las culturas que se crean entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Ahí nace la escritura, tal como hoy la conocemos. Pero que este debate en América, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, creo que es un debate que podría ser repuesto a partir del libro que editan Rodrigo y Silvina. Bueno, ¿qué son esas humanidades? ¿Y qué otro recorrido que no es ese teleológico, es decir, convertirnos en un apéndice teórico de ese mundo y esa linealidad teleológica europea, ¿no? O eurocéntrica, ¿no? En el sentido que no es europea, porque tampoco hacia adentro de Europa reconoce su complejidad y sus distintas líneas históricas. En ese sentido, creo que el texto, no sé si fue charlado, fue pensado, salió, bueno, también cuando uno hace una edición de muchos autores y va armando qué texto va primero, ¿no? La secuencia de los textos. Pero comienza con un texto que ya en principio tiene una rareza que está escrito en portugués, de una rareza para un lector que espera leer un libro en español, ¿no? Y que trata de lo que puedo decir, si bien los autores no lo dicen esto, ¿no? del Tecoporá, Neanderthal, y unas ideas que van trabajando dos colegas de Brasil sobre la posibilidad de pensar a partir de un trabajo etnográfico y recuperando la voz de Jerónimo, un recorrido que en principio sería una relación con el territorio, ¿no? La Tecojá, pero también un modo de concebir el mundo que no deja de ser una propuesta política, ideológica de los autores.
Yo, obviamente, los que me conocerán sabrán que yo soy, bueno, vengo de un pensamiento más utópico de las industrias pesadas, ¿no? Del desarrollo nacional. No es que rápidamente me sienta atraído por una utopía de este tipo, pero sí, sobre todo cuando ellos terminan citando a Ayrton Krenak y su concepto de ideas para adiar o fin del mundo, ¿no? O sea, ideas para posponer, para sortear el fin del mundo. Me parece que es interesante porque esa recuperación de las humanidades se da justamente en un momento de crisis de las humanidades, por distintos motivos, ¿no? Primero por un agotamiento de las propias humanidades en términos explicativos, ¿bien? En el mundo occidental. Por otro lado, hacia las periferias, justamente por ese agotamiento de no poder dar cuenta de fenómenos específicos, periféricos, nacionales, que no son del percurso eurocéntrico. Luego también por una idea claramente cada vez más ligada de la producción teórica, científica y también las ciencias sociales a la producción productiva, ¿no? La idea que todo valor científico, humanista, debe ser valorado en términos de producción, y producción desde un sentido puramente de productividad, de competencias técnicas, sin valor y sin percurso de las preguntas clave del humanismo, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Quiénes somos? Entonces, a mí me parece que es interesante esta apuesta porque vuelve a reponer las humanidades en un plano de utopía. Y que sin duda hoy en la Argentina y en el contexto de financiamiento que estamos viendo en las universidades, pero también de desmantelamiento de lo social, que también dialoga con cierto agotamiento de las utopías generales, ¿no? Hablando con los jóvenes, con nosotros mismos, ¿no? Como colegas, hay una idea muy asfixiante de pensar el futuro. De hecho, esta idea realista que de Thatcher hasta acá, del 79, la idea de que no hay alternativa, ¿no? La aceptación del mundo cual tal es, ¿no? Lo que Fisher recupera como, o tematiza como realismo capitalista. Entonces me pareció bien, me pareció interesante justamente para poner un debate, ¿bien? Que son las utopías, las humanidades puestas, como decía antes, en lo territorial, nacional, en movimientos mundos, ¿bien? Que no dejan de ser parte de este mundo, pero que hacen recorridos en otras tonalidades, en otros modos, con otras apropiaciones, pero también la apuesta de la utopía, que ahí yo creo que es un modo de pensar el libro, sobre todo pensándolo hacia el futuro, ¿no? ¿Qué utopías puede producir hoy las humanidades? Es decir, las humanidades no son solo un entramado bibliográfico para reponer estados de las cuestiones, también es eso, y eso es un debate, cómo reconstruir esos estados de las cuestiones, pero también es el espacio, una fuente de utopías. Entonces me pareció interesante, aunque no sea, vuelvo a repetir, la utopía que yo me sienta más identificado en términos individuales, me parece necesario reponer la utopía. Que bueno, eso lo dejamos para después como una pregunta, a ver si fue deliberado esta elección de ese texto abriendo el libro, o fue una buena casualidad. Que ya que estoy, perdonen, nombro a los colegas que escribieron el capítulo, que son Mario Ramao Villalba Filio y Aldi Feiden. Yo creo que ahí hay todo una línea para discutir. Yo también siempre tengo cierta cuestión monotemática con lo político, lo ideológico, perdónenme. Pero creo que ahí hay una línea para pensar. Creo que otro segundo momento que me produjo el libro y me produce en general cuando abordo las lenguas indígenas, las literaturas indígenas, las culturas indígenas, y ya lo dije anteriormente, que hay una juxtaposición entre hablar
de esos mundos indígenas y hablar de la historia de América Latina, ¿no? Sobre todo cuando uno sortea rápidamente una visión arqueologizante de los mundos indígenas, esa yuxtaposición es constante y me parece que es un libro que permite reflexionar sobre esa continuidad contemporánea de los mundos, las lenguas indígenas, los símbolos. ¿Bien? Ahí recordamos siempre algunas metáforas que usó Meliá. Una es la del libro de ustedes, Mundos Guaraníes, otra puede ser Purajay Pucú, ¿no? Que es otra imagen que él usa en la lengua guaraní del Paraguay del 92, esa idea de que hay un coro que va logrando, en un desplazamiento generacional, mantener cierto diálogo, pero que no deja de ser una reflexión de todo el siglo XX. Tal vez hoy está un poco apagada, porque hoy sin duda hay un nuevo proceso de modernización brutal en América Latina, ¿no? Que es el proceso a partir de la década del 70, 80, 90, un proceso de modernización que no deja de ser un proceso neoliberal, y eso es una retracción de los pueblos. ¿Bien? Creo que hace una reflexión constante que es, bueno, ¿qué es eso indígena? ¿Qué es ese Purajay Pucú? Que sigue hablando en nosotros. ¿Bien? Por ejemplo, Darcy Ribeiro mismo, en El pueblo brasilero, si no me equivoco, su última obra, que es el 92, 93, 94, comienza hablando de algo muy similar, de pensar el Brasil como la última y dolorosa realización del pueblo tupí, ¿no? Está bien, tal vez de una mirada más aculturada que la que puede tener Meliá, pero en esa búsqueda, ¿no? Cómo ese eco sigue estando en nosotros. Es decir, ahí empieza a haber una bifurcación, pero que es imposible no hablar de una sin hablar de la otra, de pueblos étnicamente indígenas que se conforman, algunos de ellos aún hoy, en comunidades, con relaciones sociales en tensión con el modo de producción dominante, que mantienen sus lenguas y la defensa de un territorio, y unas poblaciones mestizas mayoritarias de los pueblos latinoamericanos, pero que no pueden dejar de explicarse sus manifestaciones culturales sin entender ese diálogo, que además es un diálogo totalmente interrumpido muchas veces, a veces violento, con lo indígena, ¿no? Digo, interrumpido inclusive cuando uno hace un trabajo de campo le pregunta a alguien si habla una lengua indígena y te puede responder Nahaniri, solo guaraní, ¿no? No, lengua indígena no, solo guaraní. Que es el desplazamiento del guaraní de lo indígena, pero que no deja en ese imposible de hablar una lengua guaraní que no sea también una lengua indígena, expresar todas las tensiones identitarias de los americanos con lo indígena, ¿no? De todos los latinoamericanos. En ese sentido, yo creo que es un libro que va acumulando contradicciones, debates y las lenguas, ¿no? Como dije, es un libro que comienza en portugués, va a tener textos en guaraní o en momentos en guaraní, traducciones del guaraní, de las variedades o de las distintas lenguas, como quieran categorizar, de guaraníes, español. Entonces es un libro que va acumulando también esas contradicciones y esos puntos en fuga que no están del todo saldados en términos de qué hacer con esas lenguas, con esas culturas, y en todo caso repongo la primera pregunta, qué hacer con unas humanidades que reponen unos recortes no hechos necesariamente desde el territorio, pero que son producidos por sujetos que sí están en estos territorios, entonces hay unas tensiones ahí a definir, a discutir. Luego, yo, para terminar, no hacerlo tan largo, ¿no? En todo caso, después charlamos bien con
Rodrigo y Silvina. Espero que sean propiciatorios esto que estoy diciendo y no nos esté yendo en fugas, que es ya abordándolo específicamente guaraní. Y creo que el libro es algo que va retomando muchas veces, inclusive que es la ambivalencia o la dificultad de aprender justamente por estas modalidades de lo guaraní que acumulan distintos pueblos indígenas, distintos pueblos criollos, distintos dispositivos estatales de apropiación, que es la relevancia que tiene el guaraní, ¿no? Que parte, por ejemplo, de la propia definición de qué es ese guaraní hablado por 6 millones de hablantes, por 7 millones de hablantes, por 8 millones de hablantes, por 10 millones de hablantes, por 1 millón de hablantes, bueno, que el mismo prólogo retoma, que son todas ambivalencias o contradicciones de una lengua subalternizada, ¿bien? Pero que uno vive al mismo tiempo en ese trabajo cotidiano, ¿no? Recuerdo cuando comenzamos en la Universidad Nacional de La Plata a pensar por los propios estudiantes hablantes de guaraní, o por la misma relación que tenía la Universidad de La Plata con distintos proyectos de extensión, es decir, la relevancia que aparecía el guaraní en la ciudad de La Plata, en radios, en fiestas, en publicaciones religiosas, en misas, ¿no? Hay algunas misas en guaraní, en parroquias de La Plata, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, un constante. Luego, al mismo tiempo, cuando uno avanzaba, pensaba que no había nada. ¿Bien? Inclusive con esta cifra, Carolina Gandulfo, que también publica un artículo, un capítulo en el libro, hace en un libro, si no me equivoco, del 2007, no me puedo estar equivocando, Entiendo pero no hablo, ¿bien? Esa cifra perfecta, que es esa ambivalencia constante que hay, pero que es una ambivalencia cultural que también se da en el mundo andino con el quechua, con el aymara, ¿no? Es una ambivalencia que tal vez en el guaraní se da mucho más por justamente esa permeabilidad hacia lo criollo, pero que no deja de ser esa ambivalencia histórica de la poscolonia, ¿bien? Porque es eso, con esa tradición. ¿Bien? Y que de hecho, diciéndolo así, no lo puedo ahora abordar. Si uno ve la historia argentina en particular, sobre todo a partir de 1812, 1813 y la movilización de sectores populares en Argentina, rápidamente pone ese debate, por lo menos de la década del 20, del 30, de qué hacer con ese paso indígena, ¿no? Que hoy lo tenemos en la reproducción heroica de las palabras de San Martín todo el tiempo con lo indígena, ¿no? Que yo soy un indio, luego la monarquía incaica con Güemes, con Azurduy, con Belgrano, Monteagudo, ¿no? Distintos que lo han pensado, la tesis de Mariano Moreno en Chuquisaca. Bueno, hay todo, digamos, todo un debate sobre qué hacer con ese mundo indígena y qué toca ese mundo indígena a toda la nación. ¿Bien? ¿Y qué sería esa nación en todo caso? ¿Y qué sería esa nación? Pero que vamos a ver todo el tiempo en interrupciones, ¿no? Momentos, y que no dejo de pensar que tiene que ver con acumulados políticos y acumulados territoriales en una época, porque uno puede reproducir, por ejemplo, el caso de San Martín, la monarquía incaica, en términos de unas ideas que vienen anterior a las revoluciones sobre el pasado incaico, pero que no pueden dejar de entenderse justamente por la movilización popular y por la presencia de lo indígena en la revolución, ¿no? Eso mismo en distintos momentos históricos es constante, ¿no? Un avance y un reflujo que son esas relaciones de acercamiento y distancia con lo indígena, ¿no? Es decir, no podemos dejar de pensar Bullición del 2001, la aparición de la cumbia villera, que Pablo Lescano se ponga 100% negro cumbiero y canta algunas canciones en guaraní, recuperando, ¿no? a su abuelo chaqueño, ¿bien? Y hoy veríamos ciertos géneros populares que, bueno, ¿no? Más bien cantarían en inglés y cierta fascinación
por otros recorridos simbólicos. Entonces siempre hay ciertas ambivalencias ahí a trabajar. Y yo creo que es un libro que justamente todo el tiempo está discutiendo eso, ¿no? En el apartado de literatura, que es el que yo presenté la vez anterior, bueno, sobre el caso de la literatura guaraní. Bueno, ¿qué haría esa literatura guaraní? ¿Cuánto guaraní tiene que haber para que una literatura se considere como tal? ¿Bien? Está el texto de von Lustig, ¿bien? Que es bastante duro, con algunas posiciones. Yo no dejo de simpatizar igual con las posiciones de él, porque uno nunca sabe si simpatiza por cierta corrección de la hipótesis, cierta proyección empírica de la hipótesis, o simplemente porque está bien escrito, ¿no? Algo que esté bien escrito siempre es confuso. Bueno, y lo de Mario, que siempre es un placer, porque yo creo que acá esto sí es importante, y es algo importante del libro, y es algo importante de los investigadores, de todos los investigadores del libro, que hay un conocimiento más o menos profundo. Digo más o menos profundo porque eso pasa con los hablantes, ¿no? ¿Cuánto habla guaraní una persona? Es algo que es una pregunta que difícilmente se haga en otras lenguas, ¿no? Se hace en una lengua indígena. ¿Cuánto habla de guaraní una persona? Bueno, son todos investigadores que tienen un conocimiento del guaraní, ¿bien? Hablen de educación, hablen de etnografía, hablen de literatura. Hay una preocupación, aunque sea en mi caso, por ejemplo, yo no escribí el libro, una preocupación que tengo chapucera, aunque sea orillera rioplatense, de intentar hablar el guaraní, ¿no? Algunos, bueno, obviamente, como el caso de Mario, ¿no? Que lo habla como lengua materna y muy bien. Bueno, yo a Silvina tuve la suerte de ser su jurado en la tesis de maestría y sé los conocimientos que tiene de guaraní, Rodrigo también. Lo más allá de que ese conocimiento sea más o menos competente, vamos a usar ese término ahora, hay una preocupación por la lengua guaraní, ¿bien? Que no se puede estudiar esos mundos guaraníes sin volver a hablar, ¿bien? A entender, a chapucear mismo esa lengua guaraní. Por eso me interesó, bueno, uno de los primeros textos también, el de Conde, cuando ella recorre un monte con los niños, y los niños van ahí utilizando, estos niños que en principio no hablan, entre comillas, guaraní, o entienden y no hablan, y cómo ese monte solo se deja hablar en guaraní, ¿no? Esa relación compleja entre una lengua, unos usos, unos conocimientos, que nunca son totales, nunca son totales. Y sobre todo, y ahí hay una paradoja entre una idea de entender todo con entender, ¿no? Cuando uno vive en un país multilingüe, a veces no es comprender todo, y es justamente en esos diálogos, que no dejan de ser interrumpidos, una comprensión que va de otro orden, ¿bien? Justamente porque una lengua no es un hablante, sino es eso que sucede con la lengua en un territorio. Entonces, vuelvo a esta idea, y con esto termino, que era la idea que decía del entiendo pero no hablo de Carolina Gandulfo, pero que es eso guaraní que no está y está en todo el tiempo, que me parece que es un libro fundamental, sobre todo para los que estamos trabajando en distintas áreas, sean de lingüística, de educación, de literatura, de antropología, de estudios literarios, estudios culturales en las facultades, también en extensión, también en escuelas, pero me voy a preocupar, por eso comencé hablando de las humanidades de la universidad, que es lo que yo estoy pensando en este momento, que es, yo no sé qué les habrá sucedido a ustedes, eso es una pregunta también, ahí les sumo una pregunta que es mucho más interesante que estas que me estuve yendo por distintas fugas, que es, porque es un territorio, sí, Formosa en principio más tematizado con el guaraní que la ciudad de La Plata, pero yo me acuerdo cuando un montón de colegas, Juan Requia,
vi creo que en un momento estaba Daniel Rojas Delgado, muchos de la Universidad de La Plata, planteamos el tema del guaraní como una posibilidad de cursos, de extensión o de aprender algo. Fue como si le hubiéramos planteado la necesidad de estudiar la lengua mongol o la lengua nepalesa, ¿no? Digamos, algo totalmente exteriorizado de justamente las humanidades. Y por eso este libro digo nuevamente que es fundamental, ¿no? Porque muestra algo que ahora no vamos a poder hacer, como en todas las áreas de las humanidades, es decir, las historias de las ideas, la historia del libro, el español portugués que hablamos, las toponimias, eh, la educación, los debates educativos, eh, la conformación del campo literario argentino. Ahora no voy a poder agotar en cada uno de esos nos podemos detener media hora, 40 minutos, 2 horas, 100 seminarios, hablar. El guaraní no es un hecho pintoresco, ocasional, secundario, sino que se presenta como algo central. ¿Eh? Entonces, a veces, historia del libro y libro del guaraní, ¿no? Libros en guaraní. Nacimiento de los primeros textos escritos en o sobre América, que llamaríamos como el inicio de la literatura latinoamericana, pienso Ulrico Schmidl, Hans Staden, está el guaraní. Literatura moderna brasilera, Mario Andrade, Oswald Andrade, acá Horacio Quiroga, etcétera, etcétera, está el guaraní. Es decir, en los estudios lingüísticos, para pensar las lenguas indígenas, pero también para pensar el español, está el guaraní. Entonces, yo creo que este libro es contundente justamente por eso, pero también es contundente porque la posibilidad de existencia de este libro, me da la impresión, es un acumulado anterior al libro, ¿no? Que son todos ustedes, en principio Silvina y Rodrigo, pero todos los que escribieron, que Silvina y Rodrigo editan, que dan la posibilidad y dan la posibilidad material de que ese debate hoy sea más fácil. ¿Bien? Pero ahí yo me pregunto, y ahí le dejo como la pregunta de Edward Said al principio, digamos, pero tendría que haber dicho antes por WhatsApp, ¿no? Porque tal vez era más, se las tiro ahí. Pero bueno, yo creo que van a poder defenderse bien. Bueno, ¿cómo podríamos proyectar eso que está en el prólogo y en diagonal creo que está en todo el libro, la centralidad de lo guaraní, digo de lo guaraní para incluir las lenguas guaraníes, las sensibilidades guaraníes, las literaturas, pero también todo eso que no sabemos cómo nombrarlo, pero sabemos que el guaraní está ahí, para repensar justamente las disciplinas de las humanidades con mayúsculas, ¿no? Esas humanidades con mayúsculas, porque también es ese debate, bueno, ese territorio, cómo vamos a hacer un mapa simbólico de ese territorio, reconociendo justamente, reconociendo que ese mapa siempre va a ser arbitrario, siempre va a haber tensiones, no estamos pensando que haya un mapa que sea una reproducción, pero sí un mapa, y ahí nos interesa a nosotros, creo que en eso coincidimos, que dé cuenta de esos largos recorridos de nuestros pueblos, de nuestras lenguas, de nuestras historias, que bueno, los felicito. Ya les dejé ahí como perdido unas preguntas y supongo que habrá muchos colegas que también quieran preguntar, o tal vez ustedes ya armaron algo para hablar y siguen hablando ustedes y luego hacemos el Purajay Pucó. Muchas gracias, Mariano. Hermosa intervención y llena de preguntas, interrogantes y puntos de ovillo para debatir. No sé si Silvina querés hacer algún comentario. Te decimos, así como, como vos lo mencionaste recién, Mariano, de que no hicimos un acuerdo previo de intercambios. No hay un guión previo. Nosotros venimos con la introducción encima, entonces diría Ignacio Teresca, esa introducción que llevó años de escribirse,
Este, pero podría como para ir eh, rodeando, digamos, algunos de los interrogantes que lanzaste, interrogantes y líneas de debate. Este, pensaba en primero la cuestión del nombre este de las humanidades, cómo en algún momento fue un intercambio con Silvina acerca de desde dónde situarnos, ¿no? Muchas veces es ese subtítulo que aclara un poco de qué va la mano y, y no daba situarnos desde necesariamente de las ciencias sociales para que no resulte en un libro que es exclusivamente académico o exclusivamente atrae a un público académico y quizás jugar un poco con la palabra humanidades como metáfora también, ¿no? Como pensarlo, de hecho, la misma disposición de los capítulos del libro es una curaduría que la fuimos trabajando, como pensar qué poner primero, qué poner segundo para evitar hacer un compartimento de disciplina solamente, sino pensar no sé, en una narrativa de las mismas posiciones, ¿no? De los mismos estudios. Este, y voy a decir esto que lo anoté porque eh, mientras hacías este comentario sobre el guaraní presente en la cumbia villera, en la literatura brasileña, en la literatura argentina, eh, siento como que el guaraní pulsa para a pesar de los discursos hegemónicos, ¿no? El guaraní pulsa para estar presente, de modo tal que no tienen otra que incluirlo. Hay esta figura que me vino a la mente mientras hacía mis trabajos con la literatura, la de las incrustaciones. El guaraní pide meterse en algún lado y bueno, y le hacen un lugar, ¿viste? Agarran y le hacen un hueco al metal y le incrustan ahí el guaraní. Sea como fuera, a veces lo hacen de una manera prolija y siguiendo una propuesta estándar, a veces lo hacen como pueden. Entonces, el guaraní pulsa a pesar de ese devenir discursivo y muchas veces a pesar del silencio, ¿no? La otra vez, y esto es algo que surge mucho en las clases de sociolingüística, pensaba en cómo el paisaje formoseño no tiene tanto guaraní, es decir, hay algunos nombres de comercios en guaraní, alguna cartelería en guaraní, alguna que otra, pero sonoramente hablando hay mucho del espacio sonoro que está impregnado del guaraní, es decir, no sé, al menos el 50% de los hogares tienen un viejo que escucha polka o chamamé, al menos un 20 o un 30% de los hogares sintonizó en algún momento, por dar una idea, la radio Boquerón y ahí se escuchan programas en guaraní. Uno puede encontrar en cualquier barrio, haciendo encuestas, personas que miran la televisión paraguaya y ven los programas que antes conocía Ramón Silva, el Caujap, por ejemplo, que es el del temprano a la mañana, a las 5 de la mañana, que creo que empezaba a dar ya. Entonces hay como una presencia en el espacio sonoro, a veces en el espacio, en el aire, ¿no? En las telecomunicaciones, pero no está presente en los discursos, ¿no? En los textos escritos, en los discursos oficiales, a veces casi en la prensa no aparece, aparece muy ocasionalmente. Y esa resistencia de los propios hablantes a incorporar, y eso que estamos en la frontera y que debía ser naturalizado, como que hay una mayor resistencia acá que en Buenos Aires. Este, anoté lo de cómo podríamos proyectar, pero me quiero invitar a Silvina a comentar algo para seguir, para irnos al tipo monólogos. Silvina, está silenciada. Hola. Sí, te escuchamos.
Hola, ¿Podés hablar? ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, ahí te escuchamos. Ah, bien. Estaba teniendo algunos problemas con el audio, así que pido disculpas por eso. Eh, en primer lugar, gracias, Mariano, por la predisposición, por la lectura generosa que has hecho del material. Ciertamente esta es la segunda vez que te toca presentar el libro, así que te, te vuelvo a agradecer tus observaciones tan precisas y bueno, todas las reflexiones que surgieron a partir de la lectura de este material. Y ciertamente sí, siempre que hablamos de el componente guaranítico, siempre es un desafío cómo lo pensamos. Si bien con Rodrigo trabajamos lo que comúnmente llamamos guaraní criollo, guaraní paraguayo, y tendemos a circunscribirnos a los límites de esa lengua. El principal desafío a la hora de organizar y estructurar los trabajos que integran este libro era pensar justamente el guaraní como uno y diverso, ¿sí? Tratar de dar cuenta de la complejidad que tiene el componente lingüístico, cultural guaraní en toda Sudamérica. Entonces, ese fue uno de los principales desafíos, seguido también de la diversidad de disciplinas desde las cuales se aborda el fenómeno guaraní. Entonces, bueno, la estructura del libro también responde a esa multiplicidad de enfoques y perspectivas. Entonces teníamos como un primer bloque de trabajos en los que se vinculaba fuertemente las lenguas guaraníes en las comunidades, pensada desde los hablantes. Un segundo bloque o una segunda parte del libro centrada en trabajos de lingüística guaranítica, ¿sí? Donde se hacía un recorrido por diferentes fenómenos que dan cuenta justamente de la rica diversidad de las lenguas guaraníes en toda la región de Sudamérica. Y por último, el tercer bloque, centrado más en los trabajos que plantean justamente los desafíos de una escritura, de una oralitura en guaraní. Así que bueno, en lo personal uno de los principales desafíos era poder encontrar en esa diversidad de propuestas una unidad temática que los unifique. No sé si estaría bueno a lo mejor si hay preguntas o comentarios. Bueno, Hay si muchos de alguien los quiere hacer escritores también. alguna Ah, pregunta, perdón, Rodrigo. no, decía, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, puede levantar la mano o escribir en el chat. Este, y me viene a la mente una cosita que también anoté por acá, mientras esperamos las preguntas, como para ir tirando ideas de nuevo con respecto a lo que decía Mariano, las cifras. Hoy hablabas de las cifras. Esta mañana estuvimos hablando de las cifras, ¿no? Ese inasible casi, porque no nos dicen nada. Las cifras nos dan tipo una aproximación, pero nos dicen en cuanto a esto que decías, cuánto sabe, cuánta competencia tiene un hablante y cómo definimos ese cuánto, ¿no? Ese nivel de competencia, ese nivel de saber de la lengua, que es un saber del mundo, de nuevo las metáforas. Este, y eso de las cifras nos saltaron temprano, ya cuando elaborábamos la introducción. ¿Qué cifra poner de hablantes, ¿no? Pensando en justamente quiénes se reconocen como hablantes y cuántos censos se han hecho en torno a eso, ¿no? Lo más cercano que tenemos son estas encuestas de hogares de Paraguay, pero después es todo muy difuso. Por fuera de las fronteras de Paraguay no hay una preocupación real, digamos, por saber quiénes hablan una u otra lengua.
y especialmente el guaraní que ha salido de la... Es como ese no identificado del todo, porque claro, en el censo de la República Argentina aparecen lenguas indígenas, si es que vos te reconoces indígena. Pero y si hablas guaraní y no te reconoces guaraní, entonces ni siquiera se menciona que puede ser una lengua hablada en el territorio de la República Argentina. Y bueno, y habrá que ver cómo se contabiliza eso en Brasil o en Bolivia. Entonces las cifras siempre son engañosas y podíamos decir 6 millones, podíamos decir 8, podíamos decir 10 y todavía íbamos a estar en lo cierto, ¿no? Uno más cerca de un censo que el otro, pero no decíamos del todo, no terminábamos de decir mucho sobre el fenómeno. Y algo que ocurrió con el proceso de elaboración de la introducción es darnos cuenta de que estábamos escribiendo una introducción para mucho más de lo que podíamos decir y de lo que podía decir el libro, porque el fenómeno, quiero decir, es mucho más complejo que lo poco que pudimos captar en el libro, ¿no? Más allá de la diversidad de temas, de la riqueza de propuestas de los autores de cada capítulo, hay algo más siempre y ese algo más dialoga un poco con lo que mencionaste, con esa pregunta que hiciste al final, Mariano, esto de cómo podríamos proyectar esa centralidad, esa presencia de lo guaraní de la lengua para repensar las disciplinas, porque claro, en un momento nos damos cuenta que no era meramente disciplinar la cuestión, sino una disciplina que necesita de muchas otras y de empezar a recurrir a la inter o multidisciplinariedad como para elaborar respuestas. Y esas respuestas no van a ser siempre satisfactorias, van a ser muchas veces especulativas y, y nos da una idea de si todo esto nos produce pensar en serio el guaraní hoy, eh, qué hubiese pasado si ya desde antes se ponían en campaña, digamos, los pensadores, los investigadores, para hacer estas reflexiones, proponer estos debates y no reducirlo todo a generar normativas, por ejemplo, o generar eh, legislaciones y pequeños círculos de eruditos que normalmente lo que hacían era, dentro del círculo erudito, profundizar el conocimiento y reconocer que el pueblo no sabe hablar. Entonces estaba también esto de los nilingües, ¿no? No hablan ni uno ni lo otro. Entonces, tantas cosas que el hecho de tratar de abordar nomás el complejo nos plantea un montón de problemas que están ahí presentes y que nos invitan a seguir preguntándonos y respondiendo y buscar posibles. Y en todo esto, sí o sí hay un posicionamiento, pues, hay una afirmación política. En nuestro caso, nosotros nos postulamos más como críticos, ¿no? Entonces no es una militancia totalmente comprometida y que desoye eh, las críticas, sino generar las críticas, no situarnos, no maridar con uno y con otro necesariamente, sino eh, promover ese debate y promover justamente la certeza de que no todo está resuelto. Entonces, creo que un poco de eso sostiene, es decir, este problematizar constantemente es lo que sostiene las ambivalencias, las contradicciones se van a ir encontrando a lo largo del libro, porque es lo que planteamos y lo que promovemos también, ¿no? Una cosa que me resulta interesante de rescatar a propósito de por qué las lenguas, por qué comenzar un libro que podría comenzar con un capítulo en castellano, que la introducción es en castellano, por qué comenzar con un capítulo en portugués. De hecho, hay dos capítulos, si no me equivoco, en portugués, uno sobre lingüística, algo muy específico, fonética, de hecho. El otro es sobre la cuestión del territorio, de la sustentabilidad, ¿no?
el ñandecó. Nos resultó muy curioso el hecho de que tenemos, eh, a ver, uno bordea esta representación esencialista del indígena en la protección del ecosistema, ¿no? Y que de repente aparece la industria del monocultivo de soja, que va a avasallar todo eso y nos encontramos no ante un indígena esencializado, sino ante una comunidad que está viviendo. La lengua es un elemento fundamental en todo eso y cómo el veneno está presente ahí y está no solamente destruyendo la comunidad, sino el propio patrimonio cultural, ¿no? Entonces, y bueno, y después se va alivianando, digamos, la carga política del libro, pero comienza con todo de sopetón. Así que creo que la apuesta fue más que nada tirar un baldazo de agua fría primero y después empecemos a hablar de disciplinas humanísticas, ¿no? Bueno, Eve, eh, Sí, levantó la mano muchas para hacer gracias. una pregunta, comentario, te escuchamos. Un comentario, yo quería decir que concuerdo y celebro eh, lo del humanismo que hablaba Mariano y las utopías. Muchas de las cosas que él dijo, yo acuerdo y, y creo que es necesario tener ese sentido, ¿no? De esas utopías y replantearnos y el lugar del humanismo en este momento, ¿no? En donde estamos, como ya sabemos, atravesados por un montón de valores y circunstancias que están exactamente en el lugar opuesto, en las antípodas de eso que al menos yo considero el humanismo y una mirada humanista eh, de lo que hacemos y del mundo en el que vivimos. Yo, por eso es que decía, bueno, en realidad me parece que esto también, la convicción de mantener espacios como este, van en ese sentido y que son absolutamente necesarios. Lo decimos muchas veces acá, ¿no? Bueno, estamos los lingüistas y la gente que hace literatura, y yo me digo, claro, porque no tenemos tantas vidas para hacer tantas cosas, ¿no? Yo disfruto enormemente, para mí es realmente todo un universo, digamos, que se abre y que disfruto cuando escucho a la gente que hace literatura, que sabe literatura y que está enfocada en estas cosas. Yo no he visto el libro todavía, pero voy a procurarlo, pero lo celebro totalmente, porque también comparto, bueno, en algún momento decía, bueno, miradas arqueológicas de los pueblos indígenas, yo creo que eso ya está pasado, ya fue, pero de alguna manera sí hay algunas tendencias, ¿no? Todo esto de la literatura, es decir, bueno, seguimos caminando en el mismo sentido y haciendo que, aunque la lengua, aunque la escuela, me parece que la escuela, creo que hoy por lo que escuchábamos en una de las ponencias, eh, no sé si fue, no fue una de Cartita, fue otra, donde se ve que la escuela, hasta en Paraguay, está haciendo que el español avance y el guaraní retroceda. O sea, uno lo puede creer, entender a lo mejor en otros espacios en donde está menos desarrollado, menos presencia, supongamos en la Argentina, en muchos lugares, pero en Paraguay también, Asunción también. Entonces, yo creo que no hay que básicamente bajar los brazos eh, y seguir guiados por esa utopía, ¿no? Porque creo que en ese compromiso hacia esa utopía, que parece una utopía, es que vamos construyendo un mundo diferente. Yo puedo parecer palabras así muy... Pero bueno, es realmente lo que siento. Estamos acá, todos los que estamos acá reunidos, estamos reunidos por esa lengua y la literatura, en una lengua en particular, y que tenemos una curiosidad y sabemos que se nos abre todo un mundo cuando nos aventuramos eh, en estas cosas. Entonces, el lugar del humanismo me parece absolutamente central, importante y necesario y urgente en el momento en el que estamos viviendo.
¿cierto? En donde los valores son exactamente lo contrario de todo eso. Así que el esfuerzo que han puesto en editarlo, el esfuerzo que ha puesto cada uno, el esfuerzo que ha puesto cada uno en escribir, en hacer, y en que sigamos, a pesar de las circunstancias tan adversas en las que nos encontramos, no solamente económicamente, sino que el conocimiento que nosotros producimos en la Argentina actual no tiene absolutamente ningún valor, ¿no? Pero no, tiene, y este intercambio, esta cuestión que en el workshop haya cuestiones de lingüística y de literatura, me parece súper enriquecedor. Al menos para mí, que no tengo tiempo de ponerme a leer tantas cosas y que realmente me encanta poder escucharlas, en realidad. Entonces, bueno, eso nada más quería decir, que compartía mucho de lo que había dicho Mariana. Nada. Muchas gracias, Cere. Muchas gracias por tus comentarios, tus conceptos. No se te Si hay escucha. algún... Sí, 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 te escuchamos. Este, si hay algún comentario más, alguna observación, algo. Mientras tanto, avisamos que el libro está disponible online. Si no me equivoco, está en Amazon para quienes quieran adquirirlo de manera internacional. Y en Argentina está en librería editorial SB. Bueno, no me sale la imagen del libro. Se puede adquirir en papel. Así que, eh, Mario Mario quiere Castel, hacer una intervención. dale. Te escuchamos, Mario, y después Bueno, hacemos un corte. Adelante. antes que nada, no es ninguna observación ni nada, yo formo parte también de unos guaraníes y bueno, mi vínculo con Rodrigo ya tiene larga data y excede largamente la cuestión de nuestro campo disciplinar. Somos no solo enamorados de Guaraní, sino que somos gente de las letras y por nada, por nuestra educación sentimental, podemos decir, nos llevó a ser de alguna manera interdisciplinarios y digamos, ser una especie de arribeños en las disciplinas y bueno, para nosotros el libro es casi como un ámbito doméstico, ¿no? Cotidiano, bueno, de trabajar con gente como Ignacio, como todos nuestros compañeros, mi hermano, ahora me acuerdo también de él. Nada, a mí el libro me encantó, me parece sumamente completo, dentro de, digamos, de lo que podemos decir, bueno, de todo lo que puede ser perfectible, el trabajo que se está haciendo realmente está muy bueno. Y bueno, me abrió también la posibilidad de ensayar cuestiones de traducción, cuestiones también de publicidad, ¿no? Nosotros tenemos en la literatura paraguaya una serie de escritores que tienen un nivel, un peso muy grandilocuente. Yo pude traducir no solamente a un gran escritor, para mí una cima del canon, miren si lo ponderaré, a Carlos Martínez Gamba, sino que además es sobre un texto que ya también es per se, es una trama central de la cultura paraguaya, como es Arribeño del Norte, de Carlos Villagrán Marsal, y la secuela que escribió Carlos para y que permanece inédita, ¿no? Y tenemos esa cosa tan extraña en Paraguay, ¿no? Yo siempre pienso en clave política esto del fenómeno de lo desigual y lo combinado, ¿no? Tener grandes escritores con libros inéditos, grandes críticos que escribieron en otras disciplinas como Ramírez Domínguez, gente que tiene un peso cultural impresionante que son completamente desconocidos en el extranjero e inclusive en Paraguay. Eh, Nada, me parece que el libro viene a hacer una justicia en un montón de aspectos a esas desigualdades y también intenta combinar eh, con las disciplinas que han avanzado tanto, ¿no? En otros aspectos, en relación con el mundo académico global. Y
nada, me interesa muchísimo eso, me interesa la parte militante, la parte política y no solamente la cuestión, digamos, del campo categorial en el que nos estamos inscribiendo cada uno de los que pertenecemos a. Nada, quería saludarlos y agradecer, digamos, la invitación siempre para el workshop. Ya esta es mi segunda vez que participo y cada vez es más interesante para mí escuchar las ponencias de los compañeros. Un abrazo. Muchas gracias, Mario. Oportunamente con lo que estás diciendo, que Mario fue un participante, fue uno de los autores de capítulo. Él aportó una traducción del texto de Carlos Martínez Gamba, y bueno, y lo presentó críticamente. Y voy a mencionar los otros traductores, los otros autores del libro, autores y autoras: Estefanía Baranger, Valentina Canese, Mario Castells, Florencia Chicone, María Florencia Conde, Aldi Feiden, Carolina Gandulfo, Carolina Giovagnoli, Verónica Gómez, Juan Krosl, Wolf Lustig, Maxim Josep Maraj, Silvina Paz, Ivana Pereira Ivo, Juan Requia Páez, Carolina Rodríguez Alcalá, Rodrigo Villalba Rojas, que les habla, y Mario Ramón Villalba. Estos son todos los autores que participan del libro con diferentes textos. Algunos son en coautoría, algunos son individuales. A todos ellos les agradecemos por ceder sus manuscritos muy cortésmente, y son producto de, varios de ellos son resultado, perfeccionamientos de las ponencias presentadas en el segundo workshop, El Guaraní en Perspectiva. Eso vale resaltarlo. En algunos casos son textos inéditos, en algunos casos, como el de Wolf Lustig, es una recuperación de un texto con bastantes años, pero que es un texto querido por los los estudiantes de literatura, porque es uno de los primeros aportes medio cual y cuantitativos al estudio de la literatura paraguaya en guaraní. Bueno, agradecemos a todos ellos. Agradezco, bueno, con Silvina agradecemos a Mariano Dubin por sus conceptos, merecimientos y puntos de debate. De hecho, no, nos queda corta esta presentación como para seguir debatiendo. Anoté varias cosas más, pero ya nos veremos cerveza de por medio para seguir charlando. Y bueno, Silvina, si querés decir algo, si no, pasamos directamente a la siguiente presentación. Estamos justos con el tiempo, así que le damos lugar a nuestro conferencista de lujo. Bueno, tenemos nosotros entonces el enorme placer, y yo personalmente, de presentar a Bruno Estigarribia en la conferencia La escritura de gramáticas para el guaraní, el caso de la pasiva Y. Bruno Estigarribia, a quien todos conocemos, vale recordar, es profesor y director del Departamento de Estudios Románicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos, con afiliaciones en el Departamento de Psicología y Neurociencia y en los programas de estudios indígenas y estudios globales. Es doctor en lingüística por la Universidad de Stanford. Ha publicado como editor y como autor varios volúmenes, entre ellos A Reference Grammar of Paraguayan Guarani, publicado por la University College London Press, y varios artículos y capítulos en revistas especializadas. Ha recibido varios premios y reconocimientos, especialmente por la NEH, que por la sigla en inglés es el Fondo Nacional para las Humanidades. Bueno, sin más dilación, Bruno, este espacio es tuyo, te escuchamos, estamos ansiosos de escuchar tu conferencia. Y gracias por haber accedido a nuestra invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? No te escuchamos, Bruno. No se escucha. Al menos yo no lo escucho, ¿no? Recién te escuchábamos. Sí, al principio se escuchó y ahora no se escuchó más, Bruno.
Hola, ¿me escuchan bien ahí? ¿Puede Ahí sí, alguien decir? Perfecto. Excelente, listo, ahí porque sí. el Ahora micrófono sí. los parlantes. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todos, a Rodrigo, a todo el comité organizador por invitarme. Es un súper honor porque aparte, siempre lo digo, cuando tengo la oportunidad de hablar para mi gente, mi país, eh, es para mí tan importante como en lo personal y en lo profesional. Eh, Espero poder seguir participando, espero que me sigan invitando. Yo realmente lo hago con muchas ganas y lamentablemente yo hubiera viajado, pero ya empezamos el semestre acá y entonces no me puedo ausentar. Es decir, me hubiera encantado, pero complicaba demasiado las cosas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Em, Voy a presentar algo. A mí no me gusta mucho. Digamos, no me gusta mucho tener un plan muy definido sobre lo que voy a decir. Me gusta más cuando hay algo más dinámico entre lo que se presenta y lo que la gente quiere saber. Eso es un poquito más difícil de hacer tal vez en un medio virtual. Cuando estamos todos en persona es bastante más fácil, ¿sí? Chequear por dónde está la audiencia, qué cosas interesaron y de repente la gente levantó o tipo qué cosas no van por el buen camino y la gente está mirando para otro lado. Lo que quiero decir es, em, interrumpan, es decir, si hay algo o que no se entiende o sobre lo cual quieren comentar en ese momento, en mi opinión, no es necesario que esperemos hasta el final. Eh, Me parece que es mucho más ameno para todo el mundo si hay comentarios, si se pueden hacer de tipo diálogo, como en un diálogo, para mí eso es perfecto. A ver si funcionan bien mis diapositivas también. Vamos a compartir. A ver. Eh, ¿Por qué no me deja hacer esto? ¿Por qué? Acá está. Full screen, le aprieto la L. Bueno, ahí está. Bien. Ok. Voy a hablar entonces un poquito de algo que me interesa mucho hace un tiempito, que es el prefijo ye para los predicados verbales en guaraní. Eh, Y como sé que hay una audiencia bastante diversa, lo cual me uno a todos los que dijeron con mucha razón que es la forma de hacer las cosas, ¿no? Que enriquece muchísimo a todo el mundo. Como hay una audiencia diversa, eh, voy a tratar de presentar algo que pueda ser, digamos, accesible para alguien que no está pensando en temas lingüísticos todo el tiempo, pero por supuesto que hay mucho lugar para profundizar porque también tenemos gente que de estos temas sabe mucho y mucho más que yo, y entonces hay lugar para profundizar en la cuestión teórica o lingüística y eso también es bienvenido, obviamente. Todas las contribuciones, sean de lingüistas que conocen este tema bien, como de lingüistas que no conocen el tema bien, como de literatos, por supuesto que todo es absolutamente bienvenido. Mi idea es hablar un poco de esta voz pasiva, de lo que se llama voz pasiva, de este prefijo ye, y tal vez hablar un poco también siguiendo un poco la temática de hacia dónde vamos, cómo escribimos, cómo escribimos estas cosas para el guaraní, o cómo miramos estas cosas para el guaraní, cómo pensamos estas cosas para el guaraní, etcétera. Em, el tema del prefijo ye o ñe en su variante nasal es más complejo de lo que parece a primera vista. Acá tengo los dos ejemplos que se dan en la segunda edición de la gramática de la Academia, Ayeyapi y Añecutí, y el primero y el segundo, ambos son ambiguos. La Academia los presenta como voces pasivas. Pero es cierto que son ambiguos entre una lectura puramente pasiva, como en el caso del ejemplo uno
fui baleado o me dispararon, en realidad también diría uno, o fui... y son ambas, perdón, ambiguas con una interpretación puramente reflexiva. Me disparé, por ejemplo, ¿no? O me corté. Discúlpame, ¿Sí? Bruno, pero no, si estás mostrando ejemplos, al menos en mi pantalla no se muestran. No sé si en la de los demás se muestran. Sí, en la mía tampoco. ¿No se ve el cambio de diapositiva? No. Se ve solo la carátula. Ah. Capaz si lo pones en pantalla completa. Estaba en pantalla completa. A ver. Ahí empezó a funcionar. Ahí Entonces está. lo voy a tener que presentar así, gracias. Sí, ahí funciona. Estaba en Buenísimo. pantalla completa y entonces en pantalla completa no funciona. Entonces lo Sí, vamos a no, lo que pasar. te recomiendo, Bruno, por ahí si lo pones en pantalla completa, ponerlo en pantalla completa antes de compartir y después darle compartir al, Sí, a la lo pantalla intentamos. completa, digamos. Tampoco me parece muy grave. Claro, lo que pasa es que en cuanto tenga que compartirlo, tengo que salir de la pantalla completa. Claro, Ah, ¿ves? Lo voy a compartir y no va a estar en pantalla completa, o sí. Veremos. A ver. ahí se ve Igual, perfecto. ahí está, ahí se ve perfecto. Ah, bueno, excelente. Mirá vos. Muy bien, muchas gracias. Ya aprendí algo y todavía no pasaron ni siquiera 10 minutos. Em, entonces, estas formas en lo abstracto, también lo dice Zarratea en su gramática, son ambiguas. No se puede decidir fuera de contexto si tienen una interpretación pasiva o reflexiva, ¿no? En las gramáticas que yo he llamado, digamos, en mis escritos, escolásticas, en general, este prefijo y se considera un marcador de función pasiva y o de lo que se llama, tomando una terminología que nos viene obviamente del castellano, una pasiva refleja. ¿Sí? Las gramáticas lingüísticas en general han considerado la función reflexiva, la función principal de este prefijo, y también mencionan que el prefijo tiene usos pasivos y en algunos casos también se mencionan usos impersonales, como por ejemplo ese ejemplo de Meliá en el guaraní a su alcance en la edición de 1995, Oñez hindú se oye. ¿Sí? Esa es una interpretación impersonal. Lo que a mí me interesa es es ver además que hay otro tipo de interpretaciones que no están necesariamente cubiertas en las gramáticas o en los estudios y que sin embargo son interpretaciones que se conocen bien en la tipología lingüística en lo que atañe al estudio de lo que se llama voz media o voz medio pasiva. Son interpretaciones como las que se ven en 3 o en 4. En 3 tenemos ejemplos donde en realidad uno está tentado de llamarlos reflexivos, pero no son reflexivos puros, ¿sí? Porque un reflexivo puro, digamos, la interpretación reflexiva pura de me estiro sería esta, ¿no? Me estiro, ¿sí? Una interpretación exorreflexiva, donde hay una externalización de una acción que se vuelve sobre el agente, digamos, si es un verbo de acción, eh, pero eso no es lo que significa AYPSO en ese caso, ¿sí? No hay ninguna externalización de esa acción, o en me alejo, no es que yo me tomo y me alejo a mí mismo, ¿sí? Tampoco se puede decir eso demasiado bien en castellano, sino que todas estas son lo que se ha dado en llamar endorreflexivas o interpretaciones autocausativas, que en general son eventos de movimiento corporal, de desplazamiento corporal o de cambio de posición corporal, etc. Y ese tipo de interpretación en realidad tiene reflejos, es relevante para la gramática, porque, por ejemplo, tomando el caso del castellano, ¿no? Levantó la mano. ¿Sí? Eso es claramente autocausativo, ¿sí? Para, para forzar una interpretación reflexiva pura, uno diría algo como se levantó la mano, así, ¿no? Se levantó la mano, que suena un poco extraño, pero eso es tratar de forzar una interpretación reflexiva pura o exorreflexiva. Yo las llamo autocausativas a estas, no es mi término, ¿sí? Es un término que se usa en general. Algunos otros autores las llaman endorreflexivas. Es curioso que en guaraní
Bueno, no es tan curioso. En la mayoría de los predicados autocausativos en castellano son reflexivos morfológicamente, como me levanto, me siento. Y en guaraní, en realidad, la mayoría de esos predicados no son reflexivos. Me siento, aguapé, me levanto, apuá. Son los predicados base, directamente tienen una interpretación autocausativa. Eso es más raro en castellano, es muy común en otras lenguas, como en inglés. Sí, I get up. Sí, me levanto. Pero algunos casos de uso de ye, de este reflexivo pasivo, sí tienen interpretación autocausativa en el guaraní paraguayo moderno. Y después en 4 vemos un ejemplo. Ah, y si alguien quiere comentar algo o decir, como yo no los veo y no las veo a todas, no veo si alguien está levantando la mano, entonces por ahí si Rodrigo, Silvina o alguien más puede avisar si hay alguna pregunta o algo, les agradecería. En el ejemplo 4 vemos una forma verbal que podría ser como, por ejemplo, ok o YPA, si se abre la puerta se abre, que es una interpretación anticausativa o decausativa, se llama también, donde el, el sujeto, que sería, por ejemplo, ok, en este caso la puerta, en un evento donde estrictamente hay un causante y un participante que recibe la acción o cumple o sufre un cambio de estado, una especie de paciente. En realidad, Y nos permite conceptualizar a ese evento como ocurriendo espontáneamente, sin mención, no solo sin mención, sino además sin conceptualización en esa perspectiva particular de que hay un agente que esté abriendo la puerta, por ejemplo. Entonces, esta no es una pasiva, es lo que se llama en general una interpretación anticausativa o decausativa. Estas interpretaciones existen para este prefijo en el guaraní paraguayo moderno, pero no están, hasta donde yo sé, muy bien descritas en las gramáticas. Yo acabo de publicar este año mismo, hace muy poco, un artículo en Liames hablando un poco de la distribución del prefijo Y y sus funciones en la familia tupí-guaraní. Igual ya hay algunas cosas con las cuales ya no estoy de acuerdo, a pesar de que lo publiqué este año. Digo, hay algunas cosas que pienso que no las analicé del todo bien, así que voy a tener que volver a repensarlas. Y de hecho, Estefanía y Martín, con lo que presentaron hoy, también me hicieron pensar en otra cosa que tal vez tenga que incluir, pero todavía no sé exactamente cómo hacerlo. Pero bueno, la idea es un poco en esta charla, cómo pensamos en estas interpretaciones, cómo presentamos la semántica y la sintaxis de estos predicados, y si esto nos ayuda realmente a entender mejor la distribución de todas estas funciones del prefijo Y en la familia de interpretaciones, digamos, de tipo medio o medio pasivo que tiene en guaraní paraguayo. Entonces voy a hablar muy rápidamente de cómo voy a presentar gráficamente, inclusive la semántica y la sintaxis de los diferentes predicados en el guaraní paraguayo. Voy a hablar los voy a presentar desde el punto de vista de la semántica, desde el punto de vista de la adicidad, es decir, cuántos participantes selecciona semánticamente un predicado, y desde el punto de vista de la expresión sintáctica de esos participantes, es decir, si hay un sujeto, si hay además de un sujeto un objeto directo, etc. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 5 tenemos un ejemplo de dos predicados monádicos. Es decir, Zapucay y Manó son predicados que seleccionan un solo participante semánticamente, alguien que grita y alguien que muere. ¿Sí? Son predicados monádicos. En la sintaxis son predicados intransitivos, porque yo puedo expresar un sujeto, ye a Zapucay, ye a Manó, pero no puedo expresar ni un objeto directo, ni un oblicuo con regé o con otra posición. Es simplemente un predicado intransitivo. Entonces vemos en el cuadrito blanco, vemos el número de participantes que selecciona semánticamente el predicado, y en el cuadrito azul vemos la función sintáctica con la que se expresan esos participantes, y en el cuadrito verde intermedio vemos lo que usualmente se llama roles semánticos, es decir, de qué manera esos participantes
participan, con perdón de la redundancia, de la eventualidad. ¿Sí? En este caso, para Azapucay, el participante único es agente, tiene control, puede tener control de la acción, puede tener volición, es decir, querer hacerlo, es el iniciador, etc. Pero para Manó, el sujeto es paciente, porque no necesariamente tiene control, no es el iniciador, sino que es el participante que sufre un cambio de estado. Por lo tanto, esto para los lingüistas que están aquí nos podría hacer pensar en la división intransitivos inergativos como 5A e inacusativos como 5B. Si quieren, en algún momento de esta presentación podemos hablar de eso. No me parece que sea tan justificada esa división en el caso del guaraní, como lo es en otras lenguas, como el español, por ejemplo, donde claramente los intransitivos inacusativos y los intransitivos inergativos tienen comportamientos sintácticos diferentes. La posición canónica de los sujetos, si es preverbal o posverbal, la posibilidad de formar participios absolutos, etc. Bien, aquí tenemos los predicados monádicos. El guaraní también tiene predicados ceroádicos como oku o sunu, o llueve, truena, de esos no voy a hablar. Entre los predicados diádicos, aquellos que semánticamente requieren dos participantes, están los que yo estoy llamando en esta presentación transitivos regidos. En castellano, a los verbos que se comportan de esta manera se los llama normalmente verbos con complemento de régimen. Son los verbos de los que hablaban Estefanía y Martín más temprano hoy, que son verbos que tienen dos participantes semánticamente. Por ejemplo, en el caso de Pocó, un participante que toca, un participante que es tocado. Entre esos dos recuadros blancos hay una flechita que intenta indicar lo que Velázquez Castillo, siguiendo a los escritos de Lanaker en lingüística cognitiva, lo que Velázquez Castillo llama un flujo metafórico de energía. Es decir, estos predicados conceptualizan a las eventualidades como que involucran dos participantes y como que hay un flujo metafórico, o real puede haber, de energía que se externaliza del participante 1 al participante 2. Pocó en particular, como es un predicado de acción, se selecciona al participante 1 como agente y al participante 2 como paciente. Y los expresa al agente como sujeto, ye a Pocó, y al paciente como oblicuo, es decir, marcado por la posposición reje, ¿sí? De reje, te toco, te toque. Bien. Pero los predicados diádicos también existen como transitivos directos. El predicado yucá es de alta transitividad y es de transitividad directa porque el segundo participante de ese predicado es un objeto directo, no es un objeto regido. Y estos se comportan de manera especial en guaraní, lo sabemos, ahí tienen una sintaxis especial porque el prefijo que acompaña yucá, si es que sea activo o pasivo, depende del rol semántico, o en realidad de la expresión sintáctica del participante más prominente en la jerarquía de persona. Es decir, yo puedo decir ayuká y yupé con el prefijo a, que es activo de primera persona singular, porque el sujeto es primera persona y el objeto es tercera. Si el sujeto fuera tercera y el objeto fuera primera, tengo que decir seyuka. ¿Sí? Entonces, esa posición de prefijo siempre es el índice del participante que es más prominente en la jerarquía de persona. 1 es más importante que 2 y 2 es más importante que 3. Y esto solo pasa en guaraní para los transitivos directos. ¿Sí? No todos los transitivos directos tienen una organización de agente y paciente, por lo tanto no es del todo correcto hablar
del prefijo ye o de la voz pasiva como un prefijo que hace que el paciente sea sujeto, porque los verbos psicológicos, los verbos de percepción o sensación psicológica, de emoción, como amar, en este caso, no son verbos de acción. Para el verbo haihu, el sujeto no es agente ahí, no tiene control, no tiene volición, es simplemente el experimentante de la sensación. Y el objeto directo es algo que podemos llamar estímulo. Entonces, un predicado como haihu en guaraní expresa a su experimentante como sujeto y a su estímulo como objeto, pero no tiene agente ni paciente. ¿Sí? Entonces, si uno dijera ye haihu, la interpretación pasiva sería con el estímulo como sujeto. ¿Sí? No todos los predicados psicológicos tienen esta configuración, algunos tienen la configuración inversa, como mondui, que es asustar a alguien asusta a alguien, en este caso el sujeto es el estímulo y el experimentante es el que se expresa como objeto directo. Y esta labilidad es muy común en las lenguas del mundo. Muchas lenguas del mundo, el castellano también, el inglés, etcétera, tienen esta posibilidad de que en realidad los verbos psicológicos a veces construyen al estímulo como sujeto y a veces construyen al experimentante como sujeto. Y hay algunas teorías acerca de por qué eso sucede, si el enfoque es inherente o no, etcétera. La verdad es que no las conozco muy bien y no es del todo relevante para esta presentación. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Voy a parar 20 segundos para ver si alguien quiere comentar o preguntar algo. Ok, sigamos entonces. Entonces vamos a ver, perdón, no quería apretar ahí, usando esta pequeña representación gráfica, vamos a tratar de afinar un poco más nuestra comprensión de estas diferentes lecturas que tiene el prefijo ye. Por supuesto, se habrán dado todos y todas cuenta que yo no tengo mucho talento para la representación gráfica y por supuesto que estas cosas pueden hacerse de una manera mucho más interesante y tal vez mucho más clara. Pero creo que es útil que también nos demos cuenta que cuando discutimos cosas de diátesis, de voces, por ejemplo, tenemos que tener un montón de soporte visual. Yo no aprendo visualmente muy bien, no tengo muy buena cognición espacial en realidad, entonces prefiero leer. Pero en realidad a mí, aún con ese déficit, a mí me ayuda muchísimo a veces tratar de dibujar estas cosas y ver en qué partes este, nos están faltando detalles, por ejemplo. Vamos a hablar de la función reflexiva, la lectura reflexiva. Acá tenemos un ejemplo de la tabla sinóptica para la lengua guaraní de Guarania. En esta lectura, por supuesto que también podría este ejemplo, fuera del contexto, tener una lectura pasiva, pero Guarania lo presenta con una lectura reflexiva. Y entonces, en este caso, lo que sucede es lo siguiente. Hay todavía una conceptualización de dos participantes, ¿sí? Pero, en realidad, el participante es único. Entonces, hay una conceptualización no de dos participantes, sino de un participante que cumple dos funciones en ese escenario, en esa eventualidad. Tiene propiedades tanto de agente, porque es el iniciador de esa eventualidad, como de paciente, porque es el participante que sufre un cambio de estado. Como hay un solo participante semánticamente, ese participante se lo expresa como sujeto. Si uno quisiera poner el sujeto explícitamente ahí, diría jae, por ejemplo, o no sé, Jesús, mi madre, etc. ¿Sí? Sujeto de tercera persona. Hay externalización de la acción en este caso, que es diferente a estos casos de autocausativos. ¿Sí? Oñemboyeré,
darse vuelta. Por supuesto que la construcción de ese predicado hay varios pasos derivativos, ¿sí? Yeré, mboyeré, ñemboyeré. También podemos hablar de eso si quieren. Y en Oñemo Monberé también existe. Monberé es una base nominal adjetival. Momomberé es un causativo, alejar algo o alguien. Ñemomomberé, alejarse a uno mismo. Pero claro, no es a uno mismo, porque no hay, como en el caso reflexivo, una externalización de la acción. Estos son los autocausativos de lo que hablaba antes, que no son tan comunes en guaraní como lo dije, pero existen. Y son comunes, pero no con Y, digamos. Mucho más común que sean predicados base. Entonces podemos representar esto de alguna manera como un participante único donde la eventualidad es completamente interna, entonces no hay ningún tipo de externalización. ¿Sí? La comparación, aquí tienen, simplemente la existencia o no existencia de esas dos posiciones y de ese flujo metafórico de energía entre esas dos posiciones de participante es lo que hace la diferencia entre una reflexiva y una autocausativa. En el caso de la voz pasiva, como en los ejemplos que tienen ahí en 12, la conceptualización, el predicado conceptualiza el evento como un evento que incluye dos participantes, ¿sí? Y que también, en el cual también existe un flujo metafórico de energía entre el participante 1 y el participante 2, y ese flujo está externalizado, pero solamente está representado sintácticamente el paciente, o en realidad, como lo dije antes, en el caso del verbo 12a, no es el paciente, sino que es el experimentante. María es querida. No, el estímulo. ¿Sí? Cualquiera sea el rol número 2, es decir, el rol semántico que se expresa como objeto directo en la expresión transitiva directa, ese es el rol semántico que se expresa como sujeto en la lectura pasiva del prefijo y. No necesariamente un paciente, puede ser un experimentante, puede ser un estímulo. ¿Sí? En la voz anticausativa no hay ninguna conceptualización de ese flujo metafórico de energía ni de un participante externo que cause el cambio de estado en el paciente. ¿Sí? La interpretación la interpretación anticausativa de estos predicados es una interpretación, como lo dije antes, de tipo evento espontáneo. Uno puede decir, la ventana se abrió sola en castellano, por ejemplo, y eso es una anticausativa o decausativa, no está conceptualizado de la gente. Hay una diferencia importante que hay que hacer, porque inclusive ahora voy a comparar, inclusive a la izquierda, en la lectura pasiva, aunque el participante esté conceptualizado porque el evento de alguna manera incluye este flujo metafórico de energía, nunca se lo puede expresar abiertamente en guaraní. Calfel, en su gramática del 2011 sobre morfosintaxis del Yopará, dice que encontró ejemplos en el Yopará de Asunción donde hay uso de Y con un agente explícito, como por ejemplo es amada por su madre, ¿sí? A veces con rupí y a veces con dreje. Esos ejemplos son raros y él dice, Calfel, que son exclusivos de algunos hablantes del Yopará de Asunción. En líneas generales, en guaraní, no es posible expresar al agente de la pasiva con Y, nunca. Entonces, en ninguno de las dos lecturas va a haber un agente expresado, pero en la anticausativa, además, ese agente ni siquiera tiene una presencia conceptual semántica. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un cuadro que resume las cosas. ¿Y por qué hago este cuadro? Porque gran parte de lo que se ha escrito sobre este prefijo, por ejemplo, en el trabajo muy importante, de hecho, de Maura Velázquez Castillo del 2008, donde habla de las bases triformes, como se las llama en la gramática tradicional,
y además del prefijo y, una de las preguntas más importantes es, bueno, entonces en realidad, ¿qué es lo que está haciendo este y? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? ¿Hay algún tipo de generalización que podamos hacer entre todas estas interpretaciones, usos? ¿O es simplemente un poco como lo que pasa también con el C español? Es muy, muy difícil englobar todas las funciones del C, del pronombre clítico C español, en una sola función gramatical. La propuesta de Maura, de Velázquez Castillo, es que Y señala la cancelación de la direccionalidad por defecto del predicado. Es decir, lo que señala es que el predicado tiene una direccionalidad por defecto que va de una fuente a una meta, y lo que Y señala es la cancelación de esa direccionalidad por defecto. En estos momentos, yo estuve durante mucho tiempo convencido de que esa explicación es la mejor que podemos hacer. En los últimos meses me desconvencí un poco y entonces ahora no sé realmente qué es lo que pienso al respecto, pero creo que tal vez no es tan difícil ver lo que está haciendo Y. En líneas generales, lo que tienen en común todos estos usos de Y. Si nos fijamos en este cuadro, hay dos cosas que tienen en común. ¿Sí? Lo primero es que hay un solo participante expresado. Por supuesto, siempre es el sujeto, porque contrariamente a otras lenguas, el guaraní, cuando hay un solo participante expresado, ese debe ser el sujeto de la oración, no puede ser otra cosa. ¿Sí? Y además, esa es la primera cosa común que tienen todos estos usos. Y además, si miran el cuadrito verde, la otra cosa que tienen en común es que ese participante expresado siempre es paciente o el rol semántico 2 del predicado. Puede, como están en la columna del medio, adicionalmente tener características agentivas, y en ese caso tenemos las interpretaciones reflexivas o autocausativas, o no, para el otro lado. Y en ese caso tenemos las interpretaciones pasiva y anticausativa. Entonces, me parece que es un poco más fácil, no necesitamos recurrir tal vez a la construcción de un flujo metafórico de energía, de una direccionalidad por defecto que tienen los predicados en guaraní. Por supuesto que Maura usa todo ese marco para explicar muchas otras cosas. Y entonces hay que ver si podemos simplificar el marco y seguir explicando todas las cosas que ella explica. Pero para Y en particular, parece ser que uno tiene que decir dos cosas simplemente, que son relativamente obvias en realidad. La primera es que aparentemente, a pesar de que vamos a modificar esto en unos minutos, Y es sintácticamente un intransitivizador. Toma un predicado transitivo y lo transforma en un predicado intransitivo. Intransitivizadores hay muchísimos en la lengua del mundo. C, ese pronombre clítico en español, es intransitivizador también en castellano. Por supuesto que hay una conexión de contacto sobre la cual también podemos hablar. Contacto entre el castellano y el guaraní. Y lo segundo que hace Y es vincular al paciente, expresarlo como sujeto de la oración. Paciente o, otra vez, cualquiera fuere el rol semántico segundo de ese predicado, el que se expresa normalmente como objeto directo. Puede ser paciente, puede ser experimentante, puede ser estímulo, nunca puede ser agente en guaraní. Y en general, en ninguna lengua del mundo, me parece. Bien. Hay un pequeño problema con esa interpretación tan fácil, y es la función impersonal. Porque hasta ahora todo lo que dije se aplica a predicados diádicos. No solo a predicados diádicos, sino a predicados transitivos directos, es decir, esos predicados diádicos que tienen un objeto directo, no un oblicuo. Estos ejemplos, que son uno es de ABC, Aremiandú, hablando de un partido de fútbol, finalmente se gritó, sí, al fin hicimos un gol, al fin ganamos, al fin se ganó. ¿Sí? El segundo es, creo que de Calaíto Pombero, o creo que de ahí lo citó Velázquez Castillo, si mal no recuerdo. En estos casos,
Y no se aplica a un predicado base diádico, sino a un predicado monádico, Zapucay y Mano, que fueron los que presenté primero. Entonces, y en ese caso se obtiene una lectura puramente impersonal y una sintaxis puramente impersonal. No se puede expresar explícitamente, valga la redundancia, un sujeto en estas construcciones. No se puede, ni a un genérico, no se puede decir, por ejemplo, Lomitá o Yesapucay, como diciendo la gente gritó, ¿sí? No se puede tampoco poner jae o ningún sujeto explícito, y el prefijo de persona es siempre el de tercera persona activo, siempre. Entonces, si pensamos en eso, tenemos que decir que el efecto general de Y no es necesariamente el de intransitivizador, porque las bases Zapucay y Manó ya son intransitivas, sino que lo que hace es un disminuidor de la valencia. La valencia es cuántos argumentos sintácticos pide un predicado. El predicado prefijado por Y tiene un argumento sintáctico menos que el predicado base. Y para transitivos directos, ya habíamos dicho que el rol número 2 se expresa como sujeto, y en los otros, y digo otros, no digo solamente monádicos, el sujeto es lo que llamamos expletivo, es un sujeto vacío, que tiene interpretación genérica, ¿sí? Y nunca se puede expresar con un sujeto real. ¿Alguna pregunta o comentario o corrección hasta ahora? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Tefi? ¿No? Porque también voy a hablar de los transitivos regidos, ¿no? Ya que estamos. Bien, bien, eso sí me gusta. A ver, varias formas de representaciones de las funciones de Y, ¿sí? ¿Cómo las podemos representar? Las podemos representar en una especie de tabla, ¿sí? Donde ponemos tipo las dimensiones que determinan cuál interpretación tiene un predicado prefijado por Y en un contexto determinado, es decir, el número de participantes, si hay diferenciación entre esos participantes o no, y si hay externalización de un flujo metafórico de energía o no. Esos son los tres parámetros que nos permiten, clasificar estas interpretaciones posibles. Esa es una forma de presentarlo, ¿no? En un cuadrito. Perdón. Otra forma, que en realidad ven que soy un desastre para el diseño, pero esto en realidad lo tomé hay un marco teórico en el cual yo trabajo y en realidad tengo que presentar en Lisboa la semana que viene algo relacionado con Y, pero todo formal y todo tipo mecánico. Entonces decidí no aburrirlos a ustedes con ese tema, pero en ese marco teórico son muy importantes las jerarquías de herencia. Digamos, es muy importante derivar determinados tipos de interpretación o tipo de predicado de acuerdo a las propiedades que ese predicado hereda de diferentes dimensiones. Entonces, en ese cuadro, en esa figura, lo que hay es lo mismo, ¿sí? El número de participantes, si hay diferenciación entre los roles semánticos o no, y si hay externalización, y cada una de las respuestas a esas preguntas, digamos, esas dimensiones, nos genera una lectura diferente. Y hablé de preguntas porque otra forma que también podemos elegir para guiar, no solo para presentarlo, sino también para guiar cómo pensamos en estos temas, es un diagrama de flujo, ¿sí? Es decir, si yo veo un verbo con Y, ¿cómo hago para determinar cuál es la interpretación? Bueno, me pregunto cuántos participantes están conceptualizados por ese predicado en ese contexto. Si no hay ninguno, es impersonal. Si hay dos, es pasiva. Si hay un solo participante conceptualizado, ¿está diferenciado o no? ¿Hay una externalización o no? Entonces podemos, digamos, de alguna manera hacer una especie de... Podemos transcurrir... No. ¿Cómo se dice en castellano? Podemos caminar, pasear.
sobre el espacio de las interpretaciones, la verdad que no me sale la palabra en español, ¿ok? Hacer un recorrido por el espacio de interpretaciones de acuerdo a las respuestas que les demos a estas tres preguntas fundamentales, que son las tres dimensiones que digamos, diferencian estas interpretaciones posibles de Y. Ok. Y ahora me interesa hablar también de la importancia de cómo definimos exactamente cuáles son las clases de predicado que posibilitan la emergencia de cada una de estas lecturas diferentes. ¿Qué es importante? ¿El número de participantes o cómo se expresan los participantes, por ejemplo? Y vamos a ver, examinando los casos de los transitivos regidos, que lo más importante es la expresión sintáctica de los argumentos, no necesariamente el número de argumentos, porque los verbos de régimen, que son transitivos regidos, tienen dos participantes, pero uno solo de ellos es un participante directo, el sujeto. El segundo participante es un oblicuo, ¿sí? Entonces tenemos aquí un ejemplo también que saqué de ABC Remiandú, Oñemañá alderete reje, ¿sí? Se mira a Alderete, se investiga a Alderete, se mira a Alderete, ¿sí? Por lavado de dinero por tercera vez. ¿Ok? Acá vemos que mañá, como lo dijeron Steffi y Martín más temprano, mañá es un predicado que toma dos participantes, ¿sí? Es diádico, pero su segundo participante no es un objeto directo, es un oblicuo marcado por eje. En ese caso, si el predicado está prefijado por Y, la interpretación es impersonal, tal como lo obtenemos para los predicados monádicos. Otro ejemplo con aikotebe en dereje. Aikotebe también es un verbo de régimen. Votará oñekotebe. Se necesita votar, ¿sí? También impersonal. Este es de ABC Remiandú también, que es una fuente inagotable de ejemplos buenísimos. Pobre, no me quiero reír del empresario chino, pero digo, los ejemplos son muy buenos. Empresario chino regé oñembocapúa y paité, ¿sí? Se valió brutalmente. Otra vez, ahí aparece el oblicuo, empresario chino regé, expresado exactamente igual que si ñe no estuviera. Pero ñe ahí agrega la lectura impersonal. Aquí tenemos un ejemplo en un artículo que escribió el profesor Verón, Oyepocógese, ¿sí? Que se toque que se toque eso, que se toque ese tema, ¿sí? Que se trate de eso. En fin, y tengo un par más, pero bueno, Oñendebú, etc. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla de estas cosas. No hay que confundir el nivel semántico de descripción, el nivel de adicidad, que es el número de predicados, los roles semánticos, el nivel de expresión sintáctica, que es lo que llamamos subcategorización. Hay que diferenciar esos niveles bien, porque en el caso de Y, una de las diferencias más importantes para saber cuáles son las lecturas posibles, y son casi las 6, así que si tenemos que parar, podemos parar en cualquier momento. Una de las diferencias más importantes, que es una diferencia sintáctica, es la diferencia entre términos y oblicuos. Términos, se les dice en algunos marcos teóricos, a los argumentos sintácticamente directos de un predicado, es decir, el sujeto y el objeto directo. Y oblicuos son los que están marcados por una adposición o un caso especial. Por ejemplo, en el caso del guaraní, posposiciones, porque el guaraní no tiene preposiciones. La diferencia fundamental es si los predicados tienen un término o dos términos, no cuántos participantes haya, ni qué rol semántico tengan esos participantes. Los predicados con un término, cuando se les prefija Y, siempre dan una lectura impersonal. Y los predicados con dos términos dan esas múltiples lecturas, pasiva, reflexiva, anticausativa, autocausativa, de las cuales estaba hablando antes. Pero no solo eso, es peor la cosa aún, porque aquí tenemos el predicado yapí, que es un transitivo directo, ¿sí? A yapí y chupé, le disparé, ¿sí? En castellano, cuidado, es un transitivo indirecto, ¿sí? Le disparé a él, no se puede decir, bueno, no se puede decir, a ver. En la variedad rioplatense que tiene el sistema histórico de casos se dice
le disparé a él, no se puede decir lo disparé a él. Por supuesto, con muchas otras variedades se dice lo disparé a él. Ok. Pero en guaraní, yapí es un transitivo directo, porque su objeto está marcado como objeto directo. Peteín, policía, pe. ¿Sí? Si yo le hubiera disparado a la puerta, diría, no diría oquepe, diría oque. ¿Sí? Em, no es un buen ejemplo de esa en realidad, ahora que lo pienso. Pero digo, Peteín Policía está marcado como objeto directo. Y aún así, la interpretación es impersonal, algo parecido a lo que en esta provincia se persigue el delito, ¿sí? Que tenemos en español. Entonces, lo que parece es que los predicados con un término dan forzosamente una lectura impersonal. Y los predicados con dos términos dan múltiples lecturas, incluida la impersonal, que también es posible con predicados transitivos directos. Y hay otras funciones. Y la condición de aplicación, y de esto no hablé, pero esta es una de las cosas importantes por las cuales quiero volver a releer los trabajos de Maura, hablando de la importancia de conceptualizar una fuente, un origen y una meta, etc., es porque Y solo puede aplicarse a verbos, a bases que son verbos activos, es decir, que se prefijan con a, re, o, etc. Independientemente de la sintaxis e independientemente de la semántica de sus participantes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y por eso preguntaba hoy más temprano acerca de cómo ven ustedes a predicados como mandu a, que toman reje, pero son yendales. En teoría, ¿cuál es la diferencia? Porque en teoría esos no se pueden prefijar con y, además, a pesar de que, por supuesto, Oñemandu A se encuentra, ¿sí? Pero no es, pero es, creo que es el único caso. Entonces, ¿cuál es la dimensión importante acá? ¿Por qué solamente los verbos activos aceptan y no verbos yendales inactivos que son parecidos en todo, salvo en qué tipo de prefijo admiten? ¿Sí? Y bueno, y hay otras funciones en las cuales no me voy a explayar, pero pueden preguntar si quieren. Hay calcos inclusive más obvios del castellano, en el guaraní, sobre todo supongo de Asunción moderno, el yedejanan de la canto, ¿sí? Dejate de cantar. El yedejana es un calco, el yedeja es un calco de dejate de cantar. Y ese T en castellano es ¿alguien escribió algo en el chat? No es realmente un pronombre, es una cosa medio aspectuo-pragmática, no sé exactamente qué es. Eh, y bueno, el ejemplo 23 es de la traducción de Mafalda al guaraní, que está buenísima, se la recomiendo a todos los que no la hayan visto, pero me parece que ñandú no necesita ñe en guaraní para significar sentirse. ¿O sí? A mí me parece que no. Pero bueno, por ahí sí. Me pareció que esto era un calco de sentirme, añeñandú, pero por ahí no es un calco. No lo sé. Y la última función, de la cual obviamente no tengo tiempo de hablar, pero que se reconoce en las gramáticas, es la función que tiene ye como nominalizador de verbal. Entonces, y yeyuká, yeyuká es asesinato, y yeyuká su asesinato, de yejeká tu búsqueda, yekaú borrachera. ¿Sí? Ye y ñe se usan muchísimo para derivar sustantivos a partir de verbos. Y una cosa interesante que tienen estos sustantivos es que aceptan diferentes tipos de argumento. Y Yeyuká es el asesinato, es a él o a ella lo mataron o la mataron. Entonces el paciente como argumento de ese sustantivo. Pero en DYK no es que te están buscando a vos, es que vos estás buscando. Es el agente como argumento. Y YKU, hasta donde yo sé, no estoy seguro de que acepte argumentos, aunque tal vez sí se pueda decir YKU, mi borrachera, no lo sé. Esto no es específico del guaraní. En líneas generales, las nominalizaciones de verbales presentan este tipo de posibilidades en las lenguas del mundo. Algunas nominalizaciones toman un argumento paciente, otras toman a su agente como argumento y otras no toman argumentos. Y no está muy claro por qué. Así que estaría bueno mirar en guaraní si podemos identificar algo y después transportarlo a la tipología lingüística afuera del guaraní. No sé. Eso me parece que estaría bueno. Conclusiones. No sé cuáles son las conclusiones. Ayúdenme. ¿Qué les parece?
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entiende? ¿Algo que no está bien? ¿Es útil mirar esto así o no? ¿O no les parece útil? Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Abramos para que haya diálogo. Este, no sé si Bueno, hay... muchas gracias, Bruno. Muchísimas Sí, a ustedes. gracias. Este, no sé Ahí si podemos abrir muy, muy brevemente el tema de las preguntas, porque sí, claro, son nos fuimos. las 7:05 casi, pero igual me parece que puede haber gente que quiera preguntarte sobre este tema. Eve, por ejemplo, ¿o no? Ah, no. Ah, bueno, bueno. Yo quiero hacer una breve preguntita a Bruno. Sí, Un placer escucharte. ¿Se me escucha? ¿Bien? perfecto. Quería saber si indagaste el funcionamiento de este prefijo Y con los predicados formados con préstamos del español. No en particular. No, Pero porque en uno de los ejemplos había un caso, creo que uno de los últimos ejemplos aparecía Olla Saltarbo, sí, Olla claro. Saltabo, parece. Entonces, Y bueno, con Agarrá también, y sí, y he leído cosas publicadas en realidad por varios de ustedes sobre cómo funciona este Y con préstamos. Sí, no tuve tiempo de indagarlo. Me parece que hay gente, entre ustedes hay varios que ya lo hicieron y lo han hecho bien. Se usa bastante por lo que sé y por lo que he leído. Eh, y creo haber leído que en algunos casos inclusive hay cuestiones interesantes con la armonía nasal, que a veces el prefijo Y con los préstamos no respeta lo que sería la armonía nasal estricta para las palabras nativas del guaraní. Pero mucho más de eso no sé. ¿Sí? sí, Eh, algunas cosas hemos explorado, yo particularmente lo había analizado en algún pequeño corpus como calcos sí, de lo que eran verbos pronominales en español, pero bueno, quería ver si... estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo sé, lo sé de eso, de eso que vos publicaste. Y sí, sí, claro. O sea, es que, a ver, y voy a contestar muy corto. En el paper este que acaba de salir el viernes, está bien que yo no esté muy de acuerdo con muchas de las cosas que dije, pero en realidad lo que sí es fundamentalmente claro es que en la familia tupí-guaraní, salvo el guaraní paraguayo y tal vez el guaraní correntino, no lo sé, va, y el Ngatú, las variedades que más contacto tuvieron con el portugués y el castellano son las únicas variedades que admiten, por ejemplo, interpretación pasiva, etc. La pasiva no existe en la familia tupí-guaraní, no es históricamente una voz del tupí-guaraní. Las lenguas tupí-guaraníes usan o la primera persona incluyente del plural o usan una construcción tipo inversa, yereyá, tipo me ven, etc. Pero no hay pasiva en guaraní en la familia. Claramente, eso está tomado de los usos del C pasivo del español y del portugués. Porque Ngatú viene de la costa, ¿sí? Y el guaraní paraguayo y el MA y el guaraní de Corrientes, no sé cómo es el guaraní de Corrientes, extensísimo contacto con el castellano. Y sí, son fenómenos de transferencia de esa construcción. Esa interpretación era y es absolutamente imposible, por lo que yo sé, en el resto de las lenguas tupí-guaraníes. No se puede usar Y con esa interpretación pasiva. Bien, Gracias. gracias. Carmen puso el YAKU. Sí, pero YKU, mi borrachera. Eso quiero saber si se dice o no. Sí, ¿qué más? No, sí, yo te iba a decir, No, se dice. con respecto al trabajo de Maura en aquel volumen de Semantic Alignment, el que Justo se está justo publicó antes. en 2008, 2009, ¿eh? Que el tuyo está justo antes. El capítulo que viene. En ese volumen, ella justamente toma, ¿no?, esta construcción y fue toda una discusión. Ella hablaba sobre construcción medio pasiva y además explicaba que el guaraní no se puede, digamos, bueno, en su particular formación y mirada de las cosas, como que no se Sí, puede hablar de relaciones gramaticales, sino de relaciones puramente semánticas. sí, sí. Entonces, Sí,
Yo me preguntaba, siendo que digamos, se puede usar por igual con verbos transitivos e intransitivos, ¿cómo te imaginás que esta construcción pudo haber llegado ahí, ¿no? Es decir, no parece ser muy sensible a la transitividad de los verbos. Transitivizador, digamos, ¿cómo pudo haber adquirido esa función? ¿De dónde te imaginás que pudo haber arrancado todo esto? Si tenés alguna hipótesis, no sé. No Incluso lo de dónde llamaría, viene la forma, no sé si no tenés lo idea llamaría de... prehipótesis. No lo llamaría hipótesis, prehipótesis. No lo llamaría hipótesis, lo Bueno, llamaría prehipótesis. Pero está bien, escuché. supongamos que Jensen y todos los demás que han hecho alguna reconstrucción tienen razón, que la función que está atestiguada en toda la familia y la función originaria de Y es reflexiva. ¿Sí? Ujú, Sabemos, ujú. sabemos de la lingüística tipológica, del estudio de la lingüística diacrónica, que el pasaje de reflexivo a pasivo a través de las anticausativas, muchas veces las antipasivas también entran en esas clients, ¿viste? De desarrollo. Eso es muy Sí, común. Bueno, ¿qué puede ser lo que pase? Tenés primero un reflexivo que lo que hace es decirte, sí, yo entiendo, es ayudarte a conceptualizar algo que tiene dos participantes como algo que involucra a un solo participante. Independientemente de cómo lo expreses, ya estás conceptualizando un solo participante. claro. Y ahí tenés, por eso es tan importante muchas veces incluir en nuestras descripciones formales detalles súper finos de la semántica de las cosas, ¿no? Porque el grado de agencia en un reflexivo, ¿por qué, por qué los reflexivos se pueden usar con verbos de baja agencia? Y bueno, en algún momento tal vez no se usaban con verbos de baja agencia y después se van transfiriendo a verbos que son transitivos, pero que no son de alta agencia o de alta transitividad, y después tal vez empezás a eliminar, por ejemplo, pasás de la reflexiva a una autocausativa, es decir, eliminás esa externalización, ese requerimiento de que haya una externalización. Y cuando eliminaste eso ya empezás a tener opciones, ya se empiezan a abrir otras opciones de interpretación. Más si le añadís a eso, todos esos serían factores internos, el factor externo del contacto. Tenés un montón de gente ahora que usa una cosa que se reparece al Y, que en muchos casos es como el Y, que es el C. Pero lo usan para decir, tipo, no sé, se queman casas, qué sé yo, para decir una pasiva medio tonta con C, ¿sí? Por ahí debe andar la explicación, pero lo que estoy diciendo tampoco es no llega al rango de hipótesis. Digo, a mí me gusta mucho un marco teórico que yo uso, córtenme si tengo que parar de hablar, que es la gramática de HPSG, gramática de construcciones con... sí, Head Driven Phrase Structure Grammar. Porque la representación inclusive visual de los signos que uno está analizando ayuda a conceptualizar estos pasajes, como vas perdiendo restricciones sobre si el participante tiene que ser animado, cuán animado tiene que ser. Tiene que haber realmente un participante conceptualizado como diferenciado, etc. Ese tipo de marcos teóricos te permiten inclusive visualizar más fácilmente, me parece a mí, algunos de estos. Pero eso es todo lo que puedo decir. O sea, realmente no Claro. estoy seguro de Quizá ninguna. ayudaría a hacer no sé, me pregunto, ¿no? Y no lo digo desde un lugar de no especialista en guaraní, desde luego, capaz que voy a cometer, digamos, un asesinato a la lengua con lo que voy a decir, pero por ahí convendría hacer ese rastreo en las diferentes fuentes y ver con qué clase de verbos aparecía y si de alguna manera eso puede llegar a dar una pista sobre en qué tipo de construcciones solía aparecer o aparecía con qué significado. Aunque bueno, por supuesto que uno tiene que tomar siempre las traducciones con pinzas, por lo menos puede examinar
cuáles son las raíces, porque esto ya se conoce bastante, cuáles son los verbos con los que se combinaba o aparecen por lo menos con más frecuencia, ¿no? Sí. Por ahí eso puede llegar a dar alguna idea de cuál pudo haber sido la evolución, pero claro, todas estas construcciones son tan parecidas entre sí que pasar de una reflexiva a una pasiva o medio pasiva es, bueno, nada, es lo Y que no es algo, y no ocurre es en algo, español todo el tiempo. o en Estefanía, español ocurre tenías en la otros manito idiomas. levantada. Y Daniel Sí, tiene yo una tenía la pregunta. manito levantada, ¿puedo hablar? No, es que era sobre lo que estabas diciendo vos, Alejandra, que para mí también como el mapa semántico tiene perfecto sentido, pero mirando el guaraní antiguo, encontramos con Martín varios casos en los que ye tiene una función verbalizadora, que eso me arruina a mí todo el panorama, Y a mí de alguna también. manera, ¿no? Sería contraintuitivo pensar que ahora se usa muchísimo como nominalizador y en otras etapas era verbalizador. ¿Me das algún ejemplo? Me acuerdo uno, estaba tratando de buscarlo, pero no me quería perder la discusión, que es como que te diga una palabra que era como termita o algo así, cupií, creo que era así, y que era, oye, cupií, se dispersaron como termitas, como se termitearon, hicieron como un... ¿Se entiende, No, no? tremendo. Pero a mí no me parece extraño que pueda ser nominalizador y verbalizador al mismo tiempo. Mira, esto No, en pasa el en contexto varias del lenguas guaraní es chaqueñas extraño. también, ¿eh? Sí, en el ¿Sí? contexto del guaraní es extraño, no en general, pero sí, No, en el contexto del guaraní sí, es extraño. está bien. Sí, Bueno, pero como está esta movilidad de distintas clases de palabras, ¿no? sí, Esto de que pueden, ¿no? De que pueden sí, pertenecer a varias clases en simultáneo. Como que hay ciertas raíces que no pertenecen a una clase de palabra muy definida. Entonces, por ahí es como digamos, un elemento de valencia que, que puede ir para los dos lados. No sé, se me sí, ocurre pensarlo así, pero sí, puede ser. ¿había alguien más que tenía una pregunta? Alguien Daniel dijo puso algo algo. sobre Así ñandú vamos y ya ñeñandú cerrando. en el chat. ¿Eh? Daniel ¿Cómo? puso algo sobre ñandú y ñeñandú en el chat. Ah, Daniel Rojo quiere hacer una Daniel pregunta sobre ñandú Rojas. y ñeñandú, Em, pero no sé si está. a ver, sí, Estoy por dice acá, consulta hola. sobre ñandú. Sí, Ah, Daniel, tú tenés ¿Cómo estás? ¿Qué micrófono. tal? A ver, no sé si estoy con cámara, pero Ajá. aparezco por acá. No, es uno de los ejemplos que habías planteado en una de las últimas diapositivas, que aparecía sobre el sentir o sentirse, no recuerdo cómo decía la frase, y, y había dicho la pregunta puede ser, "Oññandubai ngre". sí, ahí está. Sí, Y creo que dijiste que ese ñe en ese caso podía ser redundante o algo por el estilo, ¿puede ser? eso es lo que dije, sí. Me pareció que habías tirado como la pregunta o el planteo de como por qué usarlo, ¿no? O eso entendí quizá. Sí, 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 eso fue, y no fue una pregunta. Me parece que ñandú, la base sin ñe, ya tiene interpretación de sentirse. De hecho, históricamente tiene ahí el reflexivo. O, bueno, no sabemos si es un reflexivo o tal vez tiene que ser otra cosa, pero tiene sentido que fuera un reflexivo lexicalizado ahí. Claro. Y entonces, no sé si hay una diferencia entre añeñandú y añandú. No sé, El, el, era la pregunta. lo que se me ocurre, lo primero que se me viene a la mente es que el ñandú tiene más un sentido de percepción. Yo Ah, siento, yo escucho, como probablemente estén escuchando, que hay un caniche que está ladrando de fondo del vecino. claro, ok. Y en cambio el otro es esto, ¿no? Esta reflexividad de me siento mal, ¿no? Y el otro es yo siento añandú o uva, ¿no? Siento que alguien viene, siento, escucho, siento. ¿Cómo lo construís? Si tuvieras que decir, ¿podés decir algo así como lo siento a él? Digamos, sentir a alguien. Quiero saber cómo te Añandú construís. yupé, Claro, entonces vos lo construís directo. Y ese también es un problema. No, está perfecto, no es un problema para vos, es un problema para mí. está bien. Porque en Añeñandú no estás haciendo solamente una reconfiguración de experimentante estímulo, estás haciendo algo completamente diferente, porque no es que Añeñandú es me siento a mí mismo o soy sentido de la misma manera que vos puedes sentir a alguien.
estás haciendo ya un cambio semántico como más profundo. Está bueno eso entonces, gracias, también hay que pensarlo. No es simplemente una cosa, una reconfiguración de roles. No sé si se entiende lo que quise decir. O sea, ñandú y yupé, como sentir a alguien, a ñandú no es simplemente la reflexividad, es como una autocausatividad Sí, sí, creo que va por como ahí. cuadrado. No sé, lo tengo que pensar. Buenísimo, gracias. Gracias. Bueno, Carmen, no. acá Carmen dice que quiere aportar alguito y ya con eso cerramos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Con respecto a justamente al punto 22, Ujú. en el guaraní paraguayo, por ejemplo, dejanan de la canto, dice ahí, ¿verdad? Pero si es que va a decir en guaraní, tiene que decir ella dejanan de la pura heiwi, porque canto es en castellano. Y dejate de cantar, entonces sería un guaraní mezclado, ¿verdad? Pero si es que se quiere decir en guaraní, guaraní, debería decir ahí pura heiwi. Y en cuanto a lo que estuvieron hablando hace un ratito, añeñandú es cuando tiene esa preposición de a, es cuando uno siente a sí mismo, ¿verdad? Cuando dice añe ñandú. Pero dice, cuando se dice agendú o inhau baby o añandú o inhau baby, entonces es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando dice añe ñandú es a sí mismo. No sé si me expliqué bien. Gracias. Hay todo un continuo de cosas que sí, que se usan en guaraní moderno, yo no me considero hablante de esa comunidad, que vienen del contacto extensísimo con el castellano y sí, gracias por tu comentario, porque es cierto que uno puede guaranizar más, hispanizar más. Sí, gracias. A las órdenes. Bueno, creo que llegamos al fin de la jornada, ¿verdad? Una jornada muy intensa, muy rica, de discusiones, de intercambios, de temas. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Gracias a Gracias ustedes. Muchísimas por gracias. participar, por darnos esta charla y por darnos la oportunidad de discutir sobre temas de gramática guaraní. Bueno, este workshop continúa mañana con muchísimas otras contribuciones muy interesantes, así que yo le voy a pasar la posta a nuestro coordinador general, Rodrigo, para la despedida. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Bruno, por tu Gracias a exposición, vos. por tu conferencia. Este, Ahora cerramos la jornada, cerramos este turno tarde y nos reencontramos mañana a las 8:30, tempranito, mesa sobre estudios literarios, estudios del discurso, y toda la mañana va a estar dedicada a eso, así que nos estaremos viendo. A las 11 de la mañana tenemos una conferencia de Tomás Briñón sobre dragones guaraníes, dragones guaraníticos, y antes tenemos dos mesas sobre estudios literarios y del discurso. Así que bueno, que pasen una feliz tarde barra noche y nos estaremos viendo en unas horas más. Muchas gracias por conectarse y participar. Abrazo grande. Disculpe, mañana con el mismo link se va a ingresar. Así es, con el mismo link en todas las jornadas. Muchas gracias. Nos vemos.